También saludo a la directora de 100% Noticias, Pineda, que en una misión de la SIP fuimos a la casa de Miguel y ellos dos salían de la cárcel en momentos que todavía el régimen de Ortega no era tan brutal como actual. Así que gracias, Lucía, por estar con nosotros. Gracias. Como ustedes saben, muchos de los medios nicaragüenses están trabajando desde el exilio en Costa Rica, Miami y otros lados. Así que gracias por seguir trabajando por la democracia y por el derecho del público a la información. Quiero presentarles ahora a quien va a ser presidente de la SIP en noviembre. Se llama Roberto Roch y como Roch, su apellido lo dice, es una roca fundamental para la SIP y para la libertad de prensa y la lucha de los medios sostenibles. Roberto va a ser el segundo presidente de la SIP, empezando en noviembre, que viene de un medio nativo digital, La Silla Rota, que hoy lo vamos a escuchar a él, de cómo ha posicionado a La Silla Rota en pocos años como uno de los medios de mayor penetración en México y en otros lugares. Roberto va a ser, como dije, el segundo presidente de la SIP de medio nativo, después de Matthew Sanders, que en el 2016 fue presidente de la SIP y era de Deseret News. Algunos de ustedes se acordarán. Así que le pido a Roberto que les dé la bienvenida y ya iniciamos con el programa. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días al equipo de SIP, que nos acompaña siempre de una manera muy eficaz. Como dice Ricardo, muchas gracias a los patrocinadores de esta iniciativa. Me gusta tomar la palabra porque tengo que decir cosas que Ricardo no puede decir por modestia propia. Esta iniciativa de SIPconnect se sostuvo durante la pandemia por el esfuerzo de Ricardo Trotti, lo mismo que las asambleas intermedias, las asambleas anuales, con un esfuerzo muy importante financiero, logístico, de Ricardo y de su equipo. Ricardo ha decidido junto con Graciela, su adorable esposa, que se va a retirar de la SIP en los próximos meses. Hemos empezado el proceso de transición, pero va a ser muy difícil entender a la SIP sin Ricardo Trotti. Más de 30 años ligado a la SIP. No se entendería la SIP como lo conocemos sin la aportación de Ricardo, sin el empuje de Ricardo. Ricardo, muchas gracias por todo. Un largo abrazo. Bueno, Ricardo dice que se va, pero yo todavía estoy seguro de que va a seguir contribuyendo desde muchos frentes a la tarea que él ha ayudado a construir, que no es otra que la defensa del periodismo. Hay diversas organizaciones que hacen un trabajo muy importante para promover la sustentabilidad de las compañías periodísticas. Pero esta mezcla que tiene la SIP de enfocarse en el periodismo, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, es muy difícil de encontrar, especialmente en nuestro continente. Es una tarea de muchos años y muy fructífera. Seguramente en los próximos minutos Ricardo explicará una más de sus proezas y de las proezas de la SIP. Hace apenas un par de años teníamos nosotros una relación de amigos-enemigos con Google. Virtualmente no había diálogo y teníamos unas posturas muy encontradas, manotazos en la mesa literalmente. Porque hay muchas cosas que nos preocupan de la relación con Google, con la prensa, con las empresas periodísticas, pero también con el periodismo. Creo que el talento en ambas partes, la inteligencia, la madurez en ambas partes, ha abierto una ruta muy importante y muy útil para el periodismo y para la libertad de prensa en nuestro continente. Ricardo y un equipo de la SIP, también sucesivos presidentes de la SIP, Gustavo Mome, María Elvira Domínguez, Jorge Canaguati, han construido esta ruta que hoy permitirá anunciar que la SIP ha logrado un acuerdo con Google News Initiative, su ala que tiene que ver con periodismo, para acompañar el esfuerzo de distintas iniciativas, muchas de ellas muy modestas,
en Centroamérica, en el Caribe, y que paulatinamente se puedan mandar señales de consolidación de estas iniciativas que son fundamentales. No quiero adelantar más para no echarle a perder a Ricardo los detalles, pero creo que es una excelente noticia. Vamos pues a iniciar esta reunión que tiene expositores de primer nivel. Es un banquete esta mañana, en particular desde su primer momento. Habemos algunos colados que vamos a tomar la palabra, pero en términos generales son puros rockstars. Muchas gracias a todos por hacer el esfuerzo de estar aquí y nos seguiremos viendo. Muy buen día. Un agradecimiento que me faltó, tal vez el más importante. Ayer 25 personas de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un taller poderoso que empoderó a muchos de ustedes a hacer cosas importantes, y eso se lo debemos gracias a Eduardo Tesler. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Él también está haciendo unas presentaciones, viene de embajador de Luis Suárez de Porto Alegre, para hablar con Messi directamente, a ver si podemos esa dupla tenerla en el Inter de Miami. El acuerdo con Google lo van a tener hoy con los detalles en un comunicado de prensa que va a salir a eso de las 11 de la mañana para que estén sintonizados. Básicamente es el apoyo con fondos de Google a un trabajo que se va a hacer con Ezequiel Arbusti y su equipo, que acá también están presentes, Mark Tube, que está radicado en México, esa compañía, y van a ayudar en todo lo que tiene que ver con temas de generar nuevos ingresos. Lo más novedoso y lo más importante es que van a estar involucrados 80 medios, 40 de ellos ya han sido elegidos, se van a dar a conocer los nombres mañana a través de Rodrigo Bonilla, medios en situación de vulnerabilidad, tanto económica, pero sobre todo política, en Centroamérica, 40 medios de Centroamérica y el Caribe. Van a trabajar prácticamente un semestre con Ezequiel y su equipo, y posteriormente va a haber un fondo disponible de hasta $20.000 para cada medio, o para los medios que se postulen, con un proyecto específico para desarrollar, así sea tecnológico, de capacitación, CMS, etcétera, etcétera. Y en enero vamos a empezar, eso empieza ahora en agosto, y en enero se van a escoger otros 40 medios sudamericanos en países que no estén beneficiados por el programa de Showcase de Google. Ese fue realmente un pedido especial de la SIP, porque hay países, como ustedes saben, Argentina, Brasil, Colombia, México, y ahora ya se va a incorporar Chile y Perú pronto, pero se va a trabajar con países como Paraguay, Ecuador, Uruguay, Venezuela, etcétera, que todavía no tienen los beneficios de Showcase. Así que nuestro gran agradecimiento a Fabiana y a Rodrigo, que están presentes en nombre de Google. Pero bueno, como decía Roberto, queremos empezar ya el programa, se nos fueron los minutos, disculpen ustedes, pero ustedes fueron los que tardaron, no fuimos nosotros. Así que espero que vamos a seguir bien horario. Vamos a tener 3 rockstars que van a estar realmente, rockstars del periodismo, que van a estar con nosotros en estos primeros minutos. Quiero invitar muy especialmente a nuestro colega, amigo y Daniel Haddad, que es CEO y fundador del portal de noticias de los más importantes del mundo, y todos ustedes saben cómo ya está calificado por los distintos analíticas, es Infobae, que ya ha abierto, creo, oficinas por varias partes del mundo, entre ellas en Lima, México, Madrid, etc. Obviamente Daniel es abogado, periodista, empresario de medios, ejerce una gran influencia en el desarrollo y la difusión de contenidos digitales en español, como todos sabemos. Se graduó de la Universidad Católica Argentina y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Navarra. Antes de convertirse en empresario, trabajó como periodista en varios medios argentinos y obviamente compartimos algo, no un medio, no como periodistas, pero sí compartimos la pasión del campeón argentino del sábado pasado. ¿Quién fue? River Plate, muy bien, así que, Daniel, todo tuyo. Muchas gracias por estar.
Bueno, buenos días a todos. Es un enorme placer estar nuevamente de manera presencial con la SIP. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a extrañarlo a Ricardo. Igual todos confiamos en que va a seguir estando cerca de esta SIP, que para lo que es el continente, para tantos lugares donde la libertad de prensa no se respeta o se vulnera a diario, es una figura fundamental. Voy a intentar ser breve y tratar de no dejarlos muy preocupados, pero mi intención es hoy que pensemos qué está pasando con el mundo, con la tecnología y cómo va a afectar esto en nuestra industria, en nuestro trabajo. Esta es una imagen que de alguna manera muestra cómo la humanidad fue evolucionando. Venimos de eso y llegamos a lo que somos, y durante siglos hemos podido ver la evolución. Y acá, si me permiten, quiero hacer una pequeña distinción entre la palabra evolución y la palabra revolución. La evolución es un cambio de época, cambio de ideas, cambio de valores, pero es gradual. En cambio, la revolución es un cambio, pero que es dramático, que es hecho de manera brusca y también de ideas, de conceptos, de paradigmas. Yo creo que lo que vivimos hoy con la aparición de la inteligencia artificial no se parece a una evolución. Me parece que es mucho más claramente una revolución. Y en las revoluciones hay gente que gana y hay gente que pierde. Quizás esa es la pregunta que hoy debemos hacernos todos, es ¿de qué lado vamos a estar? ¿Qué va a ocurrir con nuestra industria? ¿Qué va a pasar con nuestra profesión? La llegada de la inteligencia artificial obviamente es un cambio de paradigma, y para tratar de entender a qué se asemeja esto, yo vengo siguiendo este tema desde hace meses y me cuesta encontrar hechos similares en la evolución de la humanidad de los últimos siglos. Obviamente que Gutenberg fue un cambio fundamental. Gutenberg lo que hizo fue democratizar la posibilidad del conocimiento. El conocimiento estaba para muy pocos y con la imprenta se hizo masivo. Otro cambio importante fue la revolución industrial. Otro cambio importante fue la aparición de Internet. Otro cambio enorme fue el momento de lo que se llama the iPhone moment. El iPhone, después si quieren lo ampliamos. Ahora, los que nacimos en estos últimos años, no muchos, creo que el cambio más importante, más trascendente, más transformador que nos va a tocar vivir es la aparición de la inteligencia artificial. Y es muy superior a la aparición de Internet. Esta imagen la tomé especialmente porque esto es de 1880 aproximadamente. Esta es la ciudad de New York y Thomas Edison fue con sus propias manos e intentó cablear New York. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque si nos ponemos en la mente de un neoyorquino de 1880, es muy probable que ninguno de ellos imaginaba lo que iba a ser New York en el año 2000. New York y el mundo. Nadie tenía conciencia de que la electricidad iba a revolucionar el mundo y que iba a permitir que se trabaje 24 horas y tener todo lo que tenemos, pero todo es en base a electricidad. Y en ese momento nadie lo imaginaba. ¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación de que si no tomamos conciencia de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, vamos a perder mucho tiempo. Internet le dio a las industrias periodísticas, por ejemplo, sin hablar del mundo en general, a la industria periodística le dio 20 años para adaptarse. Tal vez tendríamos que habernos adaptado antes. Bueno, no es el caso de algunos medios que estamos acá que somos nativos digitales, pero para quien tenía un diario de papel, la industria del papel, se tardó como 20 años en la adaptación.
Había preconceptos, la gente pensaba que el periodismo de calidad solamente podía hacerse en el papel, como hace años se decía que solamente el periodismo de calidad se podía hacer con un muro de pago, y la realidad muestra otras cosas. Hubo periodismo de calidad en papel, hubo periodismo de calidad en internet, hubo periodismo de calidad en medios gratuitos, hubo periodismo de calidad en medios pagos. La calidad del periodismo va por otro andarivel. Ahora bien, el cambio que se está generando hoy creo que no tiene nada que ver con el de Internet. Si Internet le dio 20 años a muchos medios para transformarse, la inteligencia artificial le va a dar 20 también, pero meses. 20 meses. Tal vez son 18, tal vez son 24. En esto insisto, vengo simplemente a que pensemos juntos. Yo hoy tengo muchas más dudas que certezas, pero de algo estoy seguro, que lo que viene es una revolución, no es una evolución. Evolución fueron las velas. Durante 1000 años la industria de las velas fue evolucionando y hasta que llegó la electricidad. Ahora, la evolución de las velas no tuvo nada que ver con la primera bombilla eléctrica. Vino de otra manera, vino por otro pensamiento. Esta es la parte positiva, ¿no?, que les quería decir. Yo siento que estamos amenazados, que es normal que cada uno de nosotros, y me incluyo, soy el primero, creo que nuestro trabajo, mi trabajo está en riesgo, pero también creo que hay una oportunidad. Si lo sabemos tomar a tiempo, hay una oportunidad. La inteligencia artificial no es algo novedoso, es algo que nos enteramos, la gente mayoritariamente se enteró en noviembre o diciembre del año pasado cuando se hizo público GPT. Y ahí salió de la conversación de los grandes centros de innovación y llevamos el GPT a la conversación de la mesa familiar. Cualquiera de nuestros hijos, de nuestros amigos, hoy habla de GPT y se sorprenden y dicen, wow, me contesta el mail solo, escribí una carta, escribí un discurso. Yo podría perfectamente hoy, después lo voy a mostrar, a GPT le dije, prepárame una conferencia, una charla sobre inteligencia artificial y periodismo. Pero bueno, esto no es una charla hecha por GPT. Sí les quiero decir que podemos tomar esto de una manera táctica o de una manera estratégica. La novedad táctica es que con la proliferación de la nube y el software de código abierto, esto que vemos de inteligencia artificial en estos días es nada a lo que vamos a ver en 6 meses, en 1 año, en 18 meses, en 24 meses. Es lo que se llama crecimiento exponencial. Nos vamos a sorprender todos los días. No sé, yo ayer me sorprendí por algo que me lo envió Opi. Opi trabaja con nosotros hace muchísimos años y hoy es una de las cabezas del equipo. Él dirige a ingenieros que están trabajando con nosotros en inteligencia artificial. Las notas en Infobae, como en muchos de sus medios, además de leer, se pueden oír. Y nosotros tenemos un problema al tener redacciones en Buenos Aires, que hablamos un español extraño, que decimos calle, pollo, tenemos un modismo raro, y en México no les gusta. Y ni les cuento en España, que acabamos de abrir. Y bueno, ya está desarrollado que esas lecturas de artículos, de historias, se puedan leer con el acento propio de alguien que vive en Lima, alguien que vive en Bogotá. Y yo me sigo sorprendiendo, debe ser producto de mi edad. Y me sorprende que lo hace un software, no lo hace un humano. ¡Wow! Y ahí me pregunto, ¿y qué pasará con los locutores? Primera pregunta. Open Code, código abierto, fundamental. A ver, ¿por qué creo que la SIP es importante, además de por la lucha por la libertad de expresión en todo el continente? Porque a partir de ahora la SIP va a ser más importante, porque la industria va a tener que regular, reglamentar, si se puede, y si no, al menos de advertir cosas que van a ocurrir con nuestras profesiones. Esto es lo que les decía. Yo quise mostrar que si le preguntas a GPT, escribamos algo sobre, y lo escribe. Contestemos a alguien
y contesta. Hagamos un artículo sobre y lo hace. Ahora, pongámoslo todo en contexto. La transformación digital comenzó hace tiempo. Desde el día en que teníamos un diario de papel y vimos que había que hacer el diario en Internet o trabajando para un teléfono, para el iPhone, creo que todos los que estamos acá, cuando pensamos en la edición, ya no pensamos más en la tapa o en la portada de papel, pensamos en cómo se ve en un teléfono celular. Bueno, primero, ¿por qué tengo que transformarme? Y tengo que transformarme porque si no, no voy a sobrevivir. Tampoco transformarme me garantiza la supervivencia. Creo que esa es la mala noticia. La buena es que es un intento, es una posibilidad. La mala es que si no lo hago, queda fuera de camino en muy poco tiempo. Y la segunda es en qué tengo que transformarme. Y en esto les diría que nuestras empresas, además de tener narrativa, que es lo que nos va a diferenciar, y al final quiero hablar de ese tema, lo que tienen son muchos datos. Hoy tomamos todas o la enorme mayoría de las decisiones en base a datos. Y ahí es la palabra que quiero usar, que es nuestras empresas deberían ser data-driven companies. O sea, es un modelo de negocio unificado entre periodismo y tecnología, pero que toma decisiones en base a datos, en base a cosas que podamos medir. Y les debe pasar a ustedes, seguramente en los medios en los que ustedes están o los medios que ustedes hacen, cuando hoy ven como titular, además del título que uno cree que es el mejor, chequeo, comparo, desafío todo el tiempo a la inteligencia artificial. Y yo que creía que titulaba bien, siempre pensé que era alguien que tenía la capacidad de poner buenos títulos, me doy cuenta que voy perdiendo. Lo mismo me pasó con el ajedrez. Pequeño paréntesis, soy un ajedrecista frustrado. Siempre quise jugar al ajedrez. Desde los 7 años que juego al ajedrez. Y allá por los 80 fui campeón universitario en la Argentina. Hasta que un día me di cuenta que mi techo, mi inteligencia tenía un límite. Nunca pude superar los 2200 de elo. Saben que el elo es como una medida como los jugadores de golf tienen el handicap. En el golf es cuanto menos mejor, en el ajedrez cuanto más es mejor. Un maestro internacional tiene 2500. Cuando tenía 21 años me di cuenta que jamás iba a llegar a ser un maestro internacional. Sigo jugando al ajedrez y hoy veo que los softwares de ajedrez son invencibles. La primera generación de software de ajedrez que se hacían cargando la historia de las partidas, ya nos vencían a todos, aún a los campeones mundiales. La nueva generación que hizo Google con Google Alphabet, ¿qué hizo? En 4 horas le dio al sistema las reglas del ajedrez y aprendió a jugar ese sistema al ajedrez. Y es invencible. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La tecnología nos está poniendo en un plano de humildad, nos está haciendo arrodillar como nunca lo soñamos. Que es maravilloso, no tengo ninguna duda. Que para la sociedad es sensacional, tampoco tengo dudas. Pero que a nuestra industria la va a hacer vibrar, tampoco tengo dudas. Venimos escuchando hablar del Big Data hace tiempo. Me da la sensación de que es la oportunidad para que nuestras empresas empiecen a funcionar con datos. Sin datos no se pueden tomar decisiones. Si no trabajamos con eso, nos quedamos en la prehistoria. Los datos son lo que fue el petróleo. El petróleo era riqueza. Hoy la riqueza es información. El Big Data o los datos son la gasolina que ponen en marcha cualquier actividad. Con esta imagen también hecha por inteligencia artificial, lo que uno quiere mostrar es hacia dónde estamos yendo. Próximos pasos. Sería de una soberbia enorme que yo les diga cuáles van a ser los próximos pasos, porque la verdad no lo sé. Ojalá que alguno de ustedes luego me lo pueda explicar. Creo que estamos todos
Uso la palabra amenazados, puede ser muy fuerte. Bueno, estamos todos alertas. Los pasos nuevos, no lo sé. Pero sí creo que hay que empezar a mirar algunas cosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser, ¿o qué es? Es el manejo de grandes datos del lenguaje, pero también de imágenes y también de sonidos. Y en la medida en que la inteligencia artificial pueda empezar a parecerse cada vez más al cerebro humano, y ahí preocupémonos, porque seguramente... Vi un artículo, el New York Times para mí creo que hizo el mejor trabajo explicativo de cómo trabaja el chat GPT en un medio de comunicación, donde mostraban que ellos pueden tener hasta 6 estilos de escritura diferentes cuando quieren hacer un artículo. Pero lo más interesante es el trabajo predictivo que hace la inteligencia artificial. ¿Qué es el trabajo predictivo? Cuando yo estoy escribiendo en mi computadora un artículo y estoy pensando en la palabra o en la frase que sigue, en mi cabeza debe haber 10 opciones, 15, 20. Como en el ajedrez, no sé, yo trato de pensar 15 jugadas anticipadamente. Con GPT, antes de escribir la palabra que sigue o la frase que sigue, la opción que toma GPT son 33.000 posibilidades. 33.000. Ninguna cabeza, yo sé que debe haber gente muy inteligente acá, pero no alcanza para alcanzar o para acercarnos a esta primera muestra de lo que va a ser la inteligencia artificial como es GPT. Y digo GPT, perdón, y Gaby Esquivada ayer me corrigió 50 veces y me dijo, siempre hablas de GPT, ¿por qué no hablas de otros? ¿Tenés algún acuerdo con Microsoft? No, ninguno, simplemente que es el más popular por ahora, por un ratito. Bueno, esto es una expresión de deseos, pero creo que hay que contarlo. No podemos dejar que la inteligencia artificial esté en manos de pocos. Por eso es fundamental que dentro de las posibilidades, y no todos los medios tienen las mismas posibilidades, empiecen a tener sus departamentos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque creo que es posible, porque con código abierto y con la nube podemos ir evolucionando cada una de nuestras compañías y compartir el conocimiento, cosa que no hizo la industria cuando apareció Internet. La industria cuando apareció Internet se encerró y dijo, esto no nos va a tocar. Nosotros seguiremos con el papel y con la distribución, y eso era bárbaro porque era una zona de confort. Y gracias a esa demora, cantidad de dinero que tendría que haber ido a los medios de comunicación terminó en empresas que utilizan nuestros contenidos, pero eso es un debate para otro momento. Que es fácil de usar, que es accesible económicamente, que hay actualizaciones automáticas. Pero voy cerrando y relacionando inteligencia artificial con nuestros medios de comunicación. Miremos nuestras redacciones y ustedes verán si esta imagen representa a lo que está ocurriendo en vuestras redacciones. Estamos en estado de shock, estamos sorprendidos. A ver, y esto queda entre nosotros. Yo estoy viviendo en los Estados Unidos hace muy poco tiempo, hace 2 años. Pero viajo regularmente a las redacciones. La última que fui a visitar es la que abrimos en Madrid. Y cuando les hablo de esto, siento que se quieren ir. La sensación que tengo es esta. Yo hablo y los que escuchan retroceden. Es como que no quieren escuchar, porque hay cierto temor. ¿Cuál es el temor? ¿Puede un software reemplazar mi trabajo? Y acá quiero ser brutalmente franco. Muchos de los trabajos que hoy se hacen en una redacción los va a terminar haciendo un software. ¿Me gusta? No. Tampoco me gusta cuando llueve. Pero pasa. No me gusta cuando hay un huracán, pero sabemos que tenemos temporada de huracanes todos los años acá. A lo sumo, ¿qué hacemos? Nos preparamos frente a un huracán. La otra opción es la de este señor. Seguramente todos ustedes escucharon hablar del ludismo. El ludismo fue un fenómeno que apareció allá por 1800 en Inglaterra
y se llama ludismo por este señor, Ned Ludd, que no tenía la mejor idea. Él fue el precursor del grupo. En la Revolución Industrial aparecieron los telares, y cuando aparecieron los telares, mucha de la gente que cosía y tejía se quedó sin trabajo. ¿Cuál fue la mejor idea de Ludd? Romper telares. Y los que lo acompañaban, los ludistas, rompían todos los telares. Fue tal el fenómeno que se vio que la monarquía británica tuvo que poner una ley un poquito severa que decía: todo aquel que destruye un telar será condenado a la horca. Y ustedes me dirán, bueno, ¿fue una amenaza? Sí, fue una amenaza donde ahorcaron a 30 personas. Es más, no ahorcaron más, porque cuando un domingo, las ejecuciones se hacían los domingos en Londres, un domingo había 60 personas para ser ahorcadas, que habían destruido telares. Apareció el príncipe y dijo: seamos magnánimos, pobre gente, subámosla a un barco y dejémosla en una isla perdida por algún lado. No sabemos si sobrevivieron, pero al menos no sufrieron la horca. La primera sensación que uno tiene cuando ve toda esta tecnología es: caigamos en el ludismo, vayamos a GPT y que no quede nada. Ya es tarde. Cuando yo leí la carta de Harari, tal vez uno de los pensadores más brillantes que tiene esta década, decir que teníamos que parar por 6 meses esto, dije, wow, qué lindo ver adultos con ciertas características ilusas. Es imposible de parar. Y si lo para la gente que está trabajando para el bien, no lo va a parar la gente que está utilizando la inteligencia para el mal. Ahora, esto que seguramente a ustedes les preocupa, esto que a nosotros nos preocupa, les preocupa a los médicos. Ayer tuve una consulta con un médico aquí en Mount Sinai y me decía lo siguiente: especialistas en ver imágenes para detectar un cáncer. Un médico especialista en cáncer de pulmón, por ejemplo, que ve radiografía, tomografía o resonancia magnética. De cada 100 veces que ese médico ve imágenes, 85% de las veces, que es un número altísimo, puede detectar con su mirada si hay un cáncer de pulmón o no. Clínica Mayo, junto con Cleveland, han hecho un trabajo donde quien observa no es un humano, no es un médico formado en la Harvard School of Medicine, no, es inteligencia artificial. 99.8% de acierto. Y el médico se siente atemorizado, amenazado, dice: vienen por mi trabajo. Fase de shock, 2 caminos: quedarnos en los detalles, como si mostrar esas fotos, nos vamos a acostumbrar a eso. Vamos a tener que tener cuidado no solo con las fake news, sino con las deep fakes, donde hacemos la voz de alguien y le hacemos decir lo que nos guste, y no solo en audio, en video. Bueno, esta es una de las frases que me pareció más interesantes, y acá lo que les puedo mostrar es que de las 3 cosas que podemos ver a simple vista, 2 son verdaderas y una es falsa. La verdadera es que es Bill Gates, la otra verdadera es lo que dijo, la que es falsa es que estaba así vestido. Me encanta que esté así vestido, pero jamás en la vida Bill Gates se va a poner esa camiseta. Dice: es natural sentirse inquieto durante un periodo de transición, pero soy optimista sobre el futuro. La historia demuestra que es posible resolver los retos creados por nuevas tecnologías. Y también dijo esto, hablando de la inteligencia artificial: es la innovación más transformadora que veremos en nuestras vidas. Peterson, seguramente habrán oído hablar de él, es tal vez el director creativo más importante que tiene Pixel. Y obviamente la inteligencia artificial para aquellos que hacen este tipo de animaciones es una amenaza. Y él dice, bueno, es cierto, la inteligencia artificial cambia el concepto de creatividad, seguiremos siendo creativos pero de otros modos. Y creo que esto es lo que esta frase es para que nos la guardemos, porque vamos a tener que seguir haciendo periodismo, pero quizás de otro modo.
Bueno, últimas cosas. Preguntas que hago para ustedes. Si poner un titular, sintetizar un número concreto de palabras o hacer buen SEO era una labor humana, ahora lo hace GPT. Lo puede hacer, no sé si queremos eso, pero se puede hacer. Y la pregunta que el otro día me hizo alguien en Madrid, me dice, ¿nos convertiremos en prompters profesionales? Vieron que el prompt es la palabra de moda, ¿no? Es darle la instrucción al chat. Quiero un artículo. Yo no creo que nos convirtamos en prompters profesionales, porque cuando apareció la máquina de escribir Olivetti, allá en otros siglos, yo trabajé con ella, muchos de ustedes jamás en su vida habrán tocado una Olivetti, no transformó a los escritores en tecleadores profesionales, siguieron siendo escritores, tenían su talento. Esto es, no sé, aleatorio, pero son algunos de los trabajos que mi sensación me dice que en poco tiempo en las redacciones no los vamos a tener. ¿Por qué? Porque no son labores estratégicas. El periodismo se va a quedar con el trabajo estratégico. Esta es la parte optimista, pensemos en positivo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir haciendo periodismo. ¿Y qué tipo de periodismo vamos a hacer nosotros? Creo que un periodismo que, alguna vez lo hemos dicho, alguna vez lo comentamos acá, creemos en el periodismo que emociona, el periodismo que sorprende o el periodismo que haga pensar. Y por último, lo que nos planteamos es, ¿de qué lado queremos estar? ¿De los revolucionados, de los asustados, de los que hoy tenemos miedo, o de los revolucionarios? Cambian poquitas letras, pero el sentido es totalmente diferente. Podemos hacer cualquier cosa en estos días, menos ignorar el fenómeno. Bueno, seguir haciendo periodismo, buen periodismo, eso no ha cambiado. Les quiero contar que, resumiendo, desde la primera vez que nos vimos acá hasta hoy y antes de la pandemia, hemos abierto más redacciones. Creemos muchísimo en la importancia de los periodistas. Entonces creemos que nadie puede hacer en un país mejor las cosas que los periodistas locales. Por eso en Lima hacen periodismo periodistas peruanos, en Colombia son periodistas colombianos, en México son todos mexicanos y en España son todos españoles. Así como en Buenos Aires, no todos, pero mayoritariamente son argentinos. Creemos que el trabajo nuestro se va a seguir haciendo con pasión. Y yo le voy a pedir, yo sé que no lo puedo pasar desde acá, tenemos un pequeño video muy cortito que resume tal vez el espíritu de lo que nos gusta hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
Daniel, gracias de nuevo por mostrar la foto de campeones del mundo. Digo, disculpen, pero lo tengo que decir. Pero bueno, excelente presentación, muchas gracias. Habíamos hablado de Rockstars, tenemos 2 más que vamos a seguir a continuación. Le quiero preguntar a Horacio, a ver, lo primero que quiero decir es que Daniel se va a quedar con nosotros esta mañana. Vamos a ver si tenemos tiempo para hacerles preguntas. Algunos periodistas ya me dijeron si pueden conseguir trabajo, también lo pueden hacer. En cualquiera de las redacciones hay gente que vino y me dice, pero hombre, pero yo puedo hablar, estar en Madrid, pero digo, si vos sos argentino, ¿por qué me hablas así? Pero bueno, todos imitan los acentos. Quiero presentar, sí, ahora entonces, para seguir con el programa, Claudio Cabrera del New York Times y de Athletic. Se canceló el vuelo anoche después de mucho tiempo de estar cancelando vuelos desde Nueva York, así que lo vamos a tener al final por Zoom. Pero ahora quiero invitar a Guy Tasaka, que por 35 años ha sido un líder por el cambio en la industria periodística y ha colaborado con organizaciones como Macworld Magazine, Zip Davis, el New York Times. Fue director digital de Calkins Media, reconocido como innovador del año por la Asociación de Medios Locales por su trabajo en el avance de las plataformas OTT y de video digital para medios de noticias. Una de las cosas más lindas que tiene el periodismo, que es leer, lo más agradable es leer a Tasaka en su columna habitual sobre tecnología en una de las revistas más famosas del mundo, que es Editor and Publishers, sobre nuestra industria. Vamos a hablar un poco de periodismo local, y yo creo que lo importante para poner también a Guy en perspectiva, periodismo local journalism 3.0, más de 1.200 periódicos han cerrado en Estados Unidos en los últimos 15 años. 450 periódicos y medios y semanarios han cerrado en Canadá por problemas económicos o por consolidación. Colombia tiene un 60% de la población que no tiene noticias locales. Argentina sus 2/3 partes. Brasil con un 30% y Venezuela con un 35% de gente que no accede a noticias locales. Estamos viendo que esto sucede en todos los países. Crisis económicas y crisis políticas como lo hablábamos hoy. Cuando no hay periodismo local, sucumbe la democracia, la participación de la gente no está, y los políticos son cada vez más corruptos porque no hay supervisión. Entonces, el tema del periodismo local y lo que estamos incluso lanzando el proyecto con Google y muchos otros productos de la SIP, tiene que ver en fortalecer al periodismo local de nuestros países y comunidades. Muchísimas gracias, Guy, y estamos contigo. Adelante. ¿Va a ser la presentación en inglés? Thank you, Ricardo, for that great setup. So I'm Guy Tasaka. I'm the technology columnist for Editor and Publisher. And when I was asked to write a column about technology, I really wanted to focus on what Ricardo had mentioned about sustainability of journalism. So the technology tools that I write about is really backing a business model. And the title of the presentation is Local Media 3.0, which is really Journalism 3.0. So with that being said, I know a lot of you came from around the globe to find new business models. So I'm going to talk a little bit about what we learned in the past and how the future is going to present itself. So I am going to Ricardo mentioned that I've been in the business for 35 years, actually a little bit longer, but I was being kind on that. There are some very interesting projects that I worked on throughout my career that I just want to touch on as kind of a setup for what Local Media 3.0 is. And I actually started my career in 1988, but some of the interesting projects I worked on is NewYorkTimes.com when it was just a skunkworks project.
when all we were trying to figure out is how to pull the New York Times off of AOL. If anybody recalls, NYT on AOL was really the first time we were publishing to the internet. Second thing I worked on was the e-edition. You all have digital editions at your publication. In 2002, the New York Times launched the very first e-edition. It was actually the first digital subscription product at the New York Times. Fast forward to 2009, I worked on the transformation of PDF files to an EPUB, which was a 1 megabyte file that was delivered over really slow telecommunications. We had to do that. We had our greatest win was to get a newspaper compressed down to 1 megabyte so that it could be distributed. That was fascinating. It was challenging, but everything that I'm talking about was a precursor to the next thing. And it's history building on history, what worked in the past versus what's coming in the future, and that was the alignment. In 2011, I worked on the very first paywall at the local level at the Memphis Commercial Appeal, which was also compounded with the first paid mobile apps. And I say it happened at the local level. I think Scripps at the time was probably a top 50, top 100 newspaper. The New York Times had launched the all-access model several months before, but which really validated what we were doing. But it was hard, it was expensive, and what we hadn't really invented anything new. What we were able to do is make the technology work at the local level, find affordable alternatives, and prove the business model. So that was really, that was in 2011. In 2014, when I was at Calkins, is everybody familiar with the concept of FAST? FAST stands for Free Ad-Supported Streaming Television. So basically, it's taking television and streaming it with ads in it. And everything that I mentioned, I put the dates on here because, sorry, thank you. I put the dates on here because everything we did was actually, this is 5 years before the masses adopted it. It was very early. There was no roadmap. All we had to go on was what had happened in the past, what worked in the past, what didn't work in the past, and then we looked at what the future held, what the future consumer behavior was going to be, and what the future distribution was going to be. And we just triangulated it. It was not magic, but it became a very predictable way, predictable path. So I want to talk about, and I apologize for the slides being very text heavy. I'm going to distribute it so you don't have to take notes. But I want to talk about the evolution of local media. And we think about local media in this continuum of it used to be good, then it was bad, what's next? So can I see a show of hands of how many of you were in the industry prior to 2005? So about a fifth of the room. So everybody else, how many of you came in after 2020? And also, what were you thinking when you came in? So 2005, I'll talk about the different about the details of the different segments. But in 2005, we had tremendous growth of both revenue and audience because we had these moats, these infrastructure moats. We could deliver a newspaper. We could deliver hundreds of thousands of newspapers. We could create them and deliver them to porches and to stores in a 6-hour window. To say that out loud in 2023, it sounds crazy, but that's what we did every day. And because we had that infrastructure moat, we were able to have virtually monopolies in the industry. And we had this unfragmented audience of homes, and as well as businesses. So 1.0, very, very successful. 2.0, between 2005 and 2020, it was a free fall. Audience fell, advertising fell. It was things that were out of our control. It was the internet came along, and the internet fragmented the audience, and there were multiple places to get news and information. And because we no longer had
a monopoly on everything, we lost our lead. We became just another player, and not a good one from the looks of the numbers. And lastly, we followed a bad business model. We didn't understand who we were. We were looking at the digital platforms. We were looking at the big national media players, and we were saying, we as local media publishers need to follow this scale game. We needed page views at any cost. And we started doing really dumb things that we're going away from what we did well. So what happens in 3.0? Think about the continuum. It was good, it was bad, but the pandemic changed everything in good ways and bad ways. I say that there's no moats and there's no swim lanes. Before, we had this great infrastructure that was protecting us. TV and radio had FCC licenses. There are no swim lanes now. There are more people watching TV via streaming than terrestrially. There are more people listening to audio streaming than terrestrially. In other words, there's no advantage to being a TV station. Any newspaper can cross into the TV station swim lane. They can cross into the audio or radio station swim lanes. So that's opportunity. No moats, but no swim lanes. Previous speaker spoke of generative AI. It's going to solve a lot of problems. I know we fear it taking jobs, but what it really does is it reduces expenses, but it also closes talent gaps. I know to share, when I was at Calkins Media, we tried to get our television reporters to write long form. That doesn't happen. I'm sorry. How many broadcast journalists are in the room? Okay, you don't count here. So it's very difficult to get broadcast journalists to write long form, and I see a lot of people nodding. With generative AI, all we need to do is get the structured data, the who, what, when, where, why, and we can take that information, which is 100% factually correct, and send it to any platform. We could write a radio script, we could write a video script, but that's really the benefit of generative AI in terms of we can be everywhere at any time. And also the pandemic changed a lot of what was good enough. There was broadcast, and broadcast with shiny lights and beautiful studios. But what the pandemic did was Jimmy Fallon and American Idol, and they were all broadcasting from home with good enough technology. And the public realized that you didn't have to have shiny studios and bright lights. You just needed to be authentic, and you needed to be timely. And the pandemic also changed a lot of rules with regard to local businesses. Local businesses took a big hit, but that's when I think a lot of communities really realized, well, for me for one, didn't travel for 2 years, so I had to figure out what was in my community. I think we all got very close to our communities during the pandemic. So this is the continuum of 1.0 to 3.0. I'm going to go into a little bit more detail. Hopefully you can see those slides. So this is the US newspaper market in 1.0 with the data to support it. If you look at this, from 1990 to 2000, the industry grew 50%. It went from $40 billion to $60 billion in a 10-year period. That's a big number. In between 2010 and 2005, it kind of bumped around. If you recall, that was the dot-com era. So we had starts and stops, and then 2005 came. But to read this graph, the red line, the flat red line is circulation or audience revenue. The blue line is advertising revenue, and the yellow line is total revenue. So to understand, what did we do right in 1.0? Why were we successful, and what did we learn from that? Well, one, we super served small loyal audiences. In many markets, mid to small markets, household penetration was 80 to 90%. The newspaper's product got into 80 to 90% of homes. Think about that. That's an insane number. But it was because we had the large moats. We had the infrastructure and the production and the information infrastructure in place. We were a trusted source. So you look at, I put these things, and this is an example of a newspaper, and this is from 2005.
and it's the table of contents and all the things that we presented in 2005. And going into a little bit more detail, we presented international, national, and regional news. All that was syndicated, or virtually all of that was syndicated. We offered local news, which was original content, and then we offered comics, TV grids, stock, weather, box scores, movie, horoscopes, all syndicated, not originally created. Classified, marketplace, and obituaries. That was user-generated content. We didn't do it. People paid us to submit it, to be in this giant audience that we had aggregated for them. So there was this tremendous value exchange between the newspaper and the audience, that being trust. They trusted us that we were able to curate all this information and deliver it to their doorstep. And then there was a tremendous value exchange between the local businesses. Because we were able to amass these giant audiences, the local businesses knew that they could get their message out to everyone. And it was a very simple way to advertise. You just sent your ad to the newspaper, you were listed in the yellow pages, and that's all you really needed to do. So tremendous value exchange really ties into why we were successful in 1.0. Here's 2.0. The picture in the background is the Great Depression. I hope that doesn't offend anybody. But did you know the Great Depression only lasted 13 years? We're now in the 18th year of our depression. So everything, it's really an interesting analog. But the industry went from 60 billion down to 20 billion, or actually 20 billion in a 15-year window. Again, total yellow, blue advertising, red circulation. Anybody notice something interesting about the red? It's the same all the way for 15 years. The revenue is fluctuating between 9 and 11 million. So I guess that's my way of thinking about this. We can't expect this hockey stick growth in audience. It hasn't happened in 15 years. And what's happened in that period, you think about in 1990, a newspaper costs 25 cents. Today it costs $2, $3. It says $3. That's 12 times more than it was in 1990. That means our circulation fell 12 times, but the revenue is flat. It's an interesting way to look at it. I didn't realize that until I put this slide together, but it's something to really question. Audience revenue is not going to hockey stick. So why is 2.0 not successful? And I say is because many publishers still are living in 2.0. So there was some of it was just business or just things moving forward. The internet was invented. And when the internet was invented, there was fragmentation. And it wasn't just websites. It was new ways to get content through the internet. It was mobile, it was social, it was chat, it was streaming. All that fragmented the audience. They no longer need a newspaper. They need the information from a newspaper, but they don't need the physical newspaper. Second thing that happened, and I mentioned, the strategy of let's chase scale. Everybody wanted to chase scale. Everybody wanted to tell their advertisers. They had millions of page views. So there was this strategy. There still is a strategy, page views at all costs. And it's SEO, it's pushing to social, it's going to third-party aggregators just to get clicks back to your site. And I'm sure those of you who are working in newsrooms and look at the data, what you're seeing is 99% bounce rates, and you're seeing your time spent plummet because you're getting very disloyal audiences coming to your site. Those aren't people who are going to convert to paid subscribers, and they're really not people who are of value to the advertisers. But that was the strategy that was driving digital growth, or the KPI that drove digital in 2.0. Something that was really frightening, and I look at it as both a challenge and really an opportunity.
that as I started researching this, most media companies engage with 0.5 to 1% of all the businesses in their market. That's a crazy number, 0.5 to 1%. That's opportunity, because if we were engaging with 50% and we still had that previous graph, I would say there's a problem. If we're engaging with 1%, I say that's opportunity. Let's get to 10%, let's get to 20%. And really 3.0 strategy is about engaging with more local advertisers. I talk about the emergence of digital platforms. We all know about Google and Facebook. I went back and I got that first one is Instagram, for those of you who remember that. Pinterest, Google, Reddit. Those are all digital platforms. Those aren't digital media companies. And I want to make a clear distinction. I'll show the characteristics of digital media company, of digital platforms versus media companies. And we can talk about the difference, because that's really the foundation of what 3.0 is going to be. And I know we talk about Google, we talk about Facebook as being the enemies or the boogeyman or the responsible for what happened in 2.0. And nobody ever talks about WordPress. And for those of you who remember what it was like to launch, the fifth of the room who was here in 1.0, to raise a website was very expensive. It was probably a $100,000 minimum effort. You needed designers, you needed programmers, you needed servers. WordPress launched in 2003, and when WordPress launched, and I don't want to just blame WordPress, but when WordPress-like products, Drupal, some of the other CMSs, supply went to infinity. Everybody could be a publisher. And the value of a media company's page views was being questioned against was being measured against the click farm. The more we depended on programmatic advertising, the more WordPress and other websites became the enemy. Do you know there's 2 billion websites in the world right now? Only 20% of those are active. That's still 400 million websites that you're competing against for clicks, for audience, for information. So trust is growing. The need for trust, the need for trusted sources is growing because of this infinite digital supply. So whether or not you believe that this is the path forward, this is why we were successful in one, this is why we were unsuccessful in two, we all are in agreement that we need something else. This is just not working. So I'm going to jump forward to, I have my slide. So I want to talk about digital platforms, and this is what we're really using as the basis for building 3.0. So 4 characteristics of a digital platform versus a 2.0 media company. The first thing is first-party data. And this is the first mention of me talking about first-party data. To participate in a digital platform, you need to register. The digital platform knows absolutely every person on it, and essentially they know everything about that person with regard to their behavior. Now you think about every platform. One of the best ones is Gmail. And Gmail is just, it knows everything about you. It knows everything that possibly you don't know. But so in a digital platform, all users are known. In a 2.0 media company, you have this giant audience and you know a small percentage of them. Addressability, meaning the ability to know somebody, know what audience segment they fall into, and be able to serve a message to them, whether it's a message or an ad. We'll talk about addressability as being one of the key components of first-party data strategies. 2.0 companies, they know some of their users. They're able to address them. They're not easily able to address them. They have to go through programmatic exchanges to be able to retarget to them, but it's not an easy process. Content strategy, and these last two are key. Content strategy. In a digital platform, they have zero cost of content. It's user-generated. I mentioned emails, YouTube, social media. It's all user-generated content. The platform creates no original content. I say system-generated. Remember,
Google search is just Google making sense of what they scraped for free on the internet. So, system created. At a 2.0 media company, there's a cost of content. It's original content, it's syndicated content, but there is a cost that's greater than zero. Monetization. Because these digital platforms have so much content to monetize, they've created low-friction self-service ad portals. And then they also have agencies that they work with who resell their content. In traditional media, we still have high-friction direct sellers. And then we have rep firms who also have their high-friction direct sellers. So if you compare what a digital platform does versus a media company, you can see they're vastly different. So how can a media company tap into the successes of what a digital platform did? So, Media 3.0, 3 things to think about. We need to get back to super serving small local communities. I say communities and not audiences because we need to address both the users in the market and we need to address the businesses in the market. And if we can do that, we can be sustainable for 25, 50 years if we do it correctly. 2 things. Data is the new oil. And I use oil as a metaphor because oil unrefined means nothing. In the 2010s, we went out, we gathered a lot of data about our people, but we didn't know what to do with them. So it was unrefined data. We need to move forward and refine the data. And trust is the new gold. Remember, 2 billion websites that you need to stand out from. You need to help your audiences understand what is real and what is not real. And we talk about fake news in social media. You know, it's an echo chamber. Fake news posted becomes real news, and everybody accepts it as real news. So we need to be the trusted source that goes out, aggregates information, curates, and tells your audiences, this is safe. We've vetted it. We're preparing it for you. So, first thing, audience strategy. And I'm going to preface all of this by saying, this is going to look like it's a big strategic change. It's just doing what you currently do, but better, and getting more value from what you're currently doing. So it's not a heavy lift, but it's a mindset and it's a culture change. So first-party data strategy is paramount. Understand your audience, both known, unknown, your email lists, and have them addressable. Be able to create audience segments of who your users are and be able to target them via advertising, via messaging. Incredibly valuable. Your content strategy. 50 years ago, there's this great statement. 50 years ago, content was scarce and time was abundant. And today, with 2 billion websites, content is abundant and time is scarce. So curation is just as valuable, if not more valuable, than original creation. Keep that in mind, and I know a lot of you are creating your content strategies. About, I want to say 5 years ago, maybe a little longer than that, people stopped putting things on their website because, other than original content, because their thought was ESPN is 1 click away, the Weather Channel is 1 click away. Well, you're making your audience work. You want to be the aggregator of trusted information, and you want them to look at you as they've gone out and they've made sure that it was safe and they made my life easier. The same way that we did in 1.0, the same way we were able to aggregate 80 to 90% of the market and make it of value to local advertisers. I want to talk about trust, be the trusted source of local data. Now, local data meaning voting records, real estate profiles, school profiles. There's probably 100 pieces of data that sit out in your community that that is crucial to your audience, your readers. But you make them work. They're in government sites, they're in third-party sites, but you should pull them together because one of the values of understanding that local data is being able to build audience segments. If somebody's looking at voter records or voter initiatives,
You know where they sit. You know that they're a fence sitter. You know that whether they're Republican, Democrat, whatever party, now you can target them. Most valuable audience in television are the purple. You know, I don't know what it is around the world, but it's the fence sitters, the people who can be swayed one way or the other. Through your local information, you can actually put people in different segments and make them addressable to your advertisers. And talk about omni-channel publishing. Remember, there are no swim lanes. You need to be on all platforms, and you need to reach your people where they choose to get their content, how they choose to get their content. Local businesses. Engage with as many local businesses as you can. There are 10, we think that Google and Facebook has everybody wrapped up. So you think about the local local media company. They deal with 1% of the local businesses. Google and Facebook combined work with 10 million businesses around the world. There are 400 million businesses around the world. So Google and Facebook engage with 2.5% of the businesses. So if we round up, there's 95% of local businesses who aren't doing anything other than putting a website up. That's opportunity. And we need to be able to bring value to them. Again, low friction sales process, self-service ad portals. Don't make them work. Don't send direct sellers out. People like to buy ads in their pajamas in the middle of the night. I mean, that's what self-service portals, when you book an airline ticket, when you buy stock, when you buy anything, Amazon, you're not doing it on their time. You're doing it on your time. So why should advertising be any different? Omni-channel selling. Take their whole budget. One thing, I've done a lot of work with local business owners recently. Business owners don't want to buy newspaper. They don't want to buy social. They don't want to buy search. All they care about is getting the cost of getting a new customer. That's all they care about. Newspaper, social, search, that's all a byproduct. They have to cross that bridge. But ultimately, all they want to do is get that new customer. So omni-channel selling, meet them where they are, and sell them more than media. They need a lot of help. Local business owners are subject matter experts. They're hairstylists, they're plumbers. They have to run a business. Marketing is part of them running their business. They don't want to market. They would love it if somebody else helped them market. So sell them more, sell them business intelligence, teach them. But that's the value that you can bring, the value exchange between the media company and the local businesses. And finally, tools and staffing. Over-invest in data tools and staff. At my former company, Calkins Media, we had 9 properties. We had 6 newspapers, and we had 3 television stations. We had 5 data people, researchers, analysts, analytics people. When our company was sold, the company that I went to had over 300 newspapers. And I tried to bring my team over, and they said, they said, we have 300 newspapers. We have one analytics person. Why do we need a second? So it's really about having the right people in place. And the last point I want to make is that this is everything that I talked about. You can put into place in 6 to 8 weeks. The technology's there. It's the culture that you're going to have to get over. People believe that they work for a newspaper, and there's certain models that were established in 2.0 that show them the graph. It didn't work. You have to be able to let go and say, there's something else. There's something next. Here's a starting point. I don't know that it's perfect, but it's a starting point. It's different from 2.0, but yet it takes what we did great in 1.0, what we didn't do great in 2.0, and we've built a new business model around it. So very quickly, the technology stack that's required to do all of this, 4 things. A CDP, customer data platform. And what that does is it simply, how many of you have a CDP in place right now? A CDP is, it's affordable. It was originally created for e-commerce. And what it does,
what it does is it brings in all the audience information. You know, every person that's come to your website. In this 3.0 model, your website is going to be your greatest asset. I know I've spoken to a lot of small publishers, and they would have been happy if they didn't have a website, because there's no return on investment for them. In 3.0, your website becomes your greatest asset. So CDP brings, it tracks all the users that come into your website. As soon as a user registers, subscribes, signs up for an email newsletter, they become known. Their entire history from the first time they came to you becomes known. And from there, you can start to build audience segments. There's privacy concerns about it, but nobody knows that it's a particular user. You all use Netflix. Netflix has about 80 million subscribers, and you see your information, things that you might be interested in. All of you fit into one of 2,000 audience segments. 80 million users, 2,000 audience segments. That's what you're doing. You're using the information from your website to put your users into audiences and making them addressable for local businesses. Omnichannel order management. Remember I said you want to handle their entire spend. Omnichannel order management allows you to take an advertiser and sell them streaming audio, streaming video, search, social, and be able to manage and build everything out of one platform. No swivel chairs, no spreadsheets. It's a single platform to handle all your advertisers' needs. Self-service advertising platform, self-explanatory. And the last thing is generative AI expertise. I'm not saying platform, really about expertise. I wrote an article in this month's Editor and Publisher where we talk about how any publisher with any idea to build a product can use these tools to build a product really inexpensively. You don't have to wait until an AI technology vendor comes to you. You can actually build your own customized program. So understand a generative AI expertise. And then take action. This is truly a business transformation effort. It's not like anything you've done before, yet it uses everything you're doing now. It's not telling you throw the baby out with the bathwater, but it's saying use what you do, extract more value, and give more value. This is all work in progress. Nobody, to my knowledge, is doing everything, but there's a lot of companies that are doing bits and pieces of it. And remember my first slide? Everything I've worked on was 5 years ahead of when it actually became a thing, so keep that in mind. This works at media companies of any size, not just the New York Times. It'll work at small and mid-sized publishers. It's really just a commitment. Is this a direction I want to go in? And the last point is, technology, all the technology is available and accessible, meaning almost any media company can buy some version of it to get started. So the last thing I want to leave you with, and I saw you all taking pictures. I mean, these are the two things. It's about data and trust, and how can you use it to your advantage. So thank you. I'm going to leave this up. If you scan the QR code, there's actually a link to the article. There's a link to the article that I wrote in last month's Editor and Publisher. Also, there's opportunity to message me directly. Tell me I'm crazy. Tell me, I just love your comment. Any feedback is positive. It helps me iterate the model. I've been working on this model for 10 years, and the reason I'm talking about it now is the technology is accessible for everybody. So, thank you. And do we have time to take questions, or just send the questions in? Yeah, we can ask a question afterwards. Sure, absolutely. We start with Claudio. Okay, thank you. Muchas gracias, Guy. Gracias por tu presentación. Lamento que no podamos hacer preguntas, los podemos hacer
en el café, pero tenemos unos problemitas técnicos. Quiero preguntar si Claudio Cabrera estaría listo. Aún no. Entonces, Guy, excuse me. Come here. So we have time for some questions. Okay, that would be great. I can hear if you want to give the questions in English. If Yeah, not, of course. I can. En español, en Spanish, no problem at all. Any questions? Oh, Claudio's ready. Oh, okay. Okay, I'm sorry. thank you. Guy, this is part of the trio evolution and revolution that Daniel was talking before, and now it got to you. But anyway, creo que una presentación muy importante tuvimos esta mañana, primero con las amenazas, la evolución en la revolución, pasamos por el tema de las oportunidades que nos mostró, gracias, thank you, Guy. Lo más importante, obviamente, que él habla es la data es el rey, la información de los usuarios es realmente la nueva energía o el petróleo, y sobre todo el oro nuevo tiene que ver con la confianza del público. El Reuters Institute acaba de sacar un informe muy importante, todos los conocen, que si bien en pandemia todos los medios estábamos evolucionando a una confianza increíble de parte de los lectores y de los usuarios, se ha caído este último año. Estamos muy mal en tema de confianza los periodistas. Pero si hay un medio que ha ganado gran reputación, o medios que han ganado gran reputación porque venden millones de suscripciones, obviamente no nos podemos comparar nosotros, pero creo que es bueno escucharlos a ellos porque siempre se puede aprender algo. Pero lo que ha hecho el New York Times, que de paso nuestro presidente es Michael Greenspan, en este momento presidente de la SIP, y ahora la vamos a tener a Claudio Cabrera, un dominicano, americano que trabaja en The Athletic, en el New York Times, nos va a explicar la transformación. Pero lo más importante de la transformación del New York Times tiene que ver con la confianza a través de un periodismo y de un contenido de alta calidad. Creo que ese es el gran aprendizaje que nos llevamos del New York Times. Así que te pediría muchísimas gracias por estar con nosotros, Claudio. No voy a hacer más larga la presentación. Te diría que tenemos aproximadamente 20, 25 minutos. Ojalá que puedas resolver el tema del tiempo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Claudio. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Sé que hace poquito estuviste en Brasil con Eduardo Tesler trabajando en O Globo. Nos ha contado maravillas de lo que ustedes estaban ayudando a un grande de Brasil, pero ahora queremos que nos ayudes a todos nosotros un poco cómo fue la transformación de Athletic y la transformación del New York Times para lograr esa audiencia global que tienen. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad. Y sí, soy Claudio Cabrera. Yo comencé en The Athletic hace como 16 meses. Me fui de New York Times, o el New York Times me dijo que me tenía que ir para The Athletic cuando lo compraron en febrero de 2022. Antes de The Athletic, yo era el gerente de SEO en el New York Times y el subdirector de audiencias. Antes de eso, era director de SEO y redes sociales en CBS, que es una cadena de televisión muy importante aquí en los Estados Unidos. Y como dijeron anterior, yo nací aquí en Nueva York, pero los padres míos son de República Dominicana. Y ahora voy a hablar sobre la transformación de The Athletic y la estrategia de New York Times y The Athletic al mismo tiempo. Y voy a comenzar hablando sobre el muro de pago. Entonces, durante la mayor parte de la existencia de The Athletic, tenían un hard paywall que tú puedes ver aquí a la izquierda. Cuando el New York Times compró The Athletic, una de las muchas razones por qué lo compraron era la oportunidad para crecer en Google por su hard paywall. Entonces, durante ese tiempo, nunca tenían un paywall abierto en Twitter, en Facebook y Google. Y también al mismo tiempo,
le faltaba como un enfoque en SEO técnico, que es importante también cuando hablamos de Core Web Vitals y otros temas. La marca durante esos 6 años pasaron creciendo sus suscriptores por diferentes avenidas. Entonces, casi no lo hicieron por Google, pero mayormente por Twitter, por Facebook, por Organic y también por Paid Marketing, en que yo voy a hablar un poquito también hoy. Y la mayoría de ese crecimiento vino por Twitter, que es donde todas las conversaciones sobre deportes, diría yo, aquí en los Estados Unidos pasan. Cuando se construyó The Athletic, se creó con los mejores reporteros deportivos de cada equipo en todas las ligas de aquí, los Estados Unidos, pero también en Reino Unido. También es una marca en que la mayoría de usuarios que consiguen de Twitter no viene de su propia cuenta de brand. Entonces, cuando tú ves The Athletic on social media, por ejemplo, la mayoría de usuarios que conseguimos nosotros cada día no vienen de esa cuenta, pero realmente vienen de las cuentas de todos los reporteros que están compartiendo el contenido que publicaron ese día. Y en ese momento, todos los reporteros ya tenían bases de fanáticos cuando el Athletic se construyó y eran el hogar de todas las noticias, vamos a decir, exclusivas sobre todos los equipos favoritos de los fanáticos de los equipos aquí en Estados Unidos. Y otra diferencia para nosotros es que, como te dije anterior, nuestra cuenta de brand no tiene más poder que las cuentas de nuestros reporteros. Aquí tú puedes ver un ejemplo de algo que compartimos sobre un reportero y también lo compartimos en la cuenta principal. Y después de 1 hora o 2 horas, el reportero tenía más seguidores, más quotes, más likes contra la cuenta de nosotros principal. Y eso es porque la mayoría, no diría la mayoría, pero un buen fuente para nosotros de suscriptores cada día es Twitter, porque tenemos la autoridad ahí y los reporteros siempre están compartiendo contenido durante el día en esa plataforma. Pero también cuando yo llegué a The Athletic y comenzamos a cambiar la estrategia, cuando estamos hablando de Google, nos fijamos que en Twitter, sí, la rapidez es importante y cuando se publica sin un enlace, nos fijamos que no terminamos número 1 en Google. Esto fue algo muy diferente para mí llegando a The Athletic, porque en el Times, por ejemplo, cuando hay noticias que es breaking news o tenemos exclusivas, los reporteros tienen que compartir esa información con la redacción, lo escribimos y después la cuenta principal del Times lo va a publicar en las redes. Lo que no pasa en el Times es que el reportero comparte esas noticias antes que la marca lo hace. Y eso fue un problema que encontramos durante el último año y lo comenzamos a arreglar. Aquí tú puedes ver uno de los reporteros de nosotros más famoso en la NBA, y cuando compartió esa historia y comunicó con la redacción, lo que pasa es que todos los competidores que siguen a ese reportero le dan el enlace en el momento. Pero cuando el reportero, por ejemplo, quiere publicar esas noticias sin un enlace, lo que pasa es que Google se confunde y en ese momento no saben quién fue, vamos a decir, el source original de ese contenido. Y para que tú veas el poder, vamos a decir, de los reporteros en nosotros, aquí tú puedes ver la pantalla de Google Trends que enseña con ese reportero cada vez que ese reportero lo buscan en la búsqueda. Entonces, cuando hay noticias que él saca en Twitter, hay mucha gente que van para Google a buscar su nombre y para ver cuál información nueva tiene ese reportero. Entonces ahí tú puedes ver una conexión al mismo tiempo entre Twitter y también Google, pero también cuando no lo hacemos, como yo dije anterior, los competidores llegan primero a la historia y Google no puede averiguar quién fue la fuente principal. Y aquí tú puedes ver que el mismo reportero publicó un tweet diferente, pero no lo publicó
con un enlace. Entonces, en ese momento, lo que pasó cuando tú ves la imagen al final es que nosotros somos el color naranja ahí. Cuando esa noticia salió, no terminamos número 1. Y la mayoría de la razón es porque no había un enlace para los competidores darnos el crédito en ese momento. Entonces, uno de los cambios que hemos hecho en la redacción es que cada reportero, cuando tiene una información sobre breaking news, primeramente lo tiene que pasar por la redacción. Eso es número 1, pero también al mismo tiempo, con cualquier historia que ese reportero va a publicar en Twitter, lo que tienen que hacer también es, si lo vamos a publicar a las 5 de la mañana, lo tienen que poner en un horario, en el scheduled tweet para Twitter, para que cuando se publique ese artículo, ya tenemos ese enlace con el reportero en esa plataforma. Lo que encontramos muchas veces, que The Athletic es realmente una de las marcas o la marca en los Estados Unidos de deportes que publica más contenido original cada día. Casi 90% del contenido que publicamos cada día es original. Casi el word count de nosotros es más de 1,500 en cada artículo casi. Entonces, la mayoría del contenido es original y hay muchos, vamos a decir, aggregators en el espacio de noticias de deportes que no hacen contenido original y tienen suscripciones a The Athletic, y lo que hacen es que escriben y hacen aggregations sobre los artículos que publicamos cada día. Entonces nos enfocamos en eso para que no pase normalmente con los competidores en Twitter, pero también en la búsqueda. Y cuando hablamos del muro de pago en The Athletic es diferente por plataforma. En Twitter, por ejemplo, tenemos un muro de pago hard. En Facebook, porque pensamos que en Facebook es más difícil para convertir lectores a suscriptores, tenemos un Regiwall. Y en Google tenemos First Click Free, que era un cambio que hicimos en mayo del año pasado, porque anterior de ese punto, The Athletic solamente tenía un hard paywall durante los primeros 6 años. Y Google dice que el programa de First Click Free ya no existe, pero todavía prefieren que tengas contenido abierto. Y no solamente pensamos en Google, también creamos nosotros que Facebook se puede afectar cuando tiene un muro de pago, porque ellos miran a bounce rate también. Entonces, bounce rate y el tiempo que un lector pasa con un contenido en Facebook, si ellos ven que el contenido está cerrado y no pasa mucho tiempo, en ese momento lo que pasa es que Facebook te baja un poquito más del algoritmo, y eso es los estudios que hemos hecho nosotros en el último año. Y sabemos que aunque One Click Free tiene su efecto en tema de suscripciones, eso es cierto, es el mejor para visibilidad en Google. Entonces, cuando pensamos de fuente de suscripciones, realmente estamos pensando en Google y Twitter. Cuando pensamos en fuentes de regis o registrations, pensamos en Google y Facebook. Y el equipo de audiencia aquí en The Athletic, tomamos un tiempo, vamos a decir, de 30 a 45 minutos cada día para hacer la decisión de cerrar el muro de pago en una pieza de contenido. Entonces, tenemos 3 tipos de contenido aquí en The Athletic. Tenemos headlines, que diría yo es más contenido trending, que no pensamos tiene mucha posibilidad de conversión, pero lo tenemos detrás de un Regiwall. Los artículos, el contenido más de calidad de nosotros, tienen un paywall, y live es un mixto, y lo llamamos algo que es un smart wall, que alguna vez se le presenta a un lector un Regiwall, alguna vez se le presenta a un lector un paywall. Y eso depende en el evento en que yo voy a hablar en la próxima página. Pero la diferencia es que cada tipo de contenido comienza gratis para Google. No es gratis en las otras plataformas. Y el equipo de audiencias aquí en The Athletic hace la decisión si vamos a cerrar el muro o no en un artículo. La redacción no hace esa decisión. Entonces, esa decisión se queda con el equipo de audiencias, y lo que hacemos el día anterior es identificamos los artículos que pensamos que tienen la mayor posibilidad de alcance en la búsqueda y suscripciones al mismo tiempo. Y el proceso para nosotros es
examinamos el tiempo de indexing en Google para ese artículo. Si el reportero, como dije anterior, publica ese artículo en Twitter, si lo tenemos en el homepage, en la página principal, y también al mismo tiempo en la página de la sección, enlaces internos que son importantes, fotos que son importantes para Google Discover y mucho más al mismo tiempo. Y con artículos hacemos eso, pero también con los live blogs los hacemos un poquito diferente dependiendo en el evento, porque la estrategia es más para Regis, diría yo, en live blogs. Para eventos grandes como el NFL Draft o el Super Bowl, tenemos diferentes estrategias porque pensamos que podemos convertir más suscriptores en ese momento. Pero vamos a decir en partidos en vivo que pasan, tú sabes, en la mayoría del año, nos enfocamos en Regis. Y aquí son los 4 puntos, diría yo. Número 1, y eso fue la estrategia, diría yo, también en el Times que lanzamos nosotros, era publicando el live de cualquier evento antes de la competencia. Y eso tú sabes, toma tiempo para tú estudiar cuándo va a publicar el live, la competencia tuya, en cómo lo van a actualizar y cosas así. Entonces lo publicamos el live antes de la competencia y lo publicamos gratis, sin el redwall o el paywall. Lo dejamos construir autoridad durante las 8 o 10 horas antes del evento. Y cuando el evento va a comenzar y hay mucho más interés que tú puedes ver aquí, en la imagen donde dice nivel, pensamos que si cerramos con un redwall, entonces le ponemos como un paywall redwall, vamos a caer un poco en Google, pero no demasiado, porque ya tenemos 10, 8, 6 horas de autoridad que creamos para ese evento. Entonces, no lo hacemos para cada evento importante, pero sabemos que cuando llegamos al nivel de interés en un evento, cerramos el RegiWall y lo que colectamos son esos emails de los registered users durante ese momento. Cuando el evento se termina, porque queremos que el paywall, queremos poner el paywall abierto en ese momento para que Google lo suba otra vez. En ese momento lo que pasa es que queremos tener los lectores que quieren entender lo que pasó durante el juego, lo que no vieron el juego y quieren ver los highlights y cosas así. Entonces, la estrategia, diría yo, es mucho más diferente para live que artículos. Para artículos, le damos 30 a 45 minutos, esperamos que llegue a un nivel de usuarios en Sharpie o en cualquier, tú sabes, herramienta que tú usas. Y en ese momento decimos, bueno, ya pensamos que llegamos a un nivel de autoridad en este artículo y aunque que lo cerramos, pensamos que no vamos a caer suficiente para afectar el artículo en este momento. Y siguiendo con live blogs, los live blogs son una parte muy importante para las dos marcas, de The Athletic y The New York Times. Y aquí a la izquierda tú puedes ver 2 ejemplos. Cada mes en el espacio de deportes, The Athletic publica un promedio de, vamos a decir, 20 o 30 live blogs. En temporadas que hay más deportes, ese número puede subir mucho más. En el Times, live blogs era algo que hicieron por la mayoría de la pandemia, por casi 3 años, diría yo, y por casi 2 años sobre la guerra en Ucrania. Y aunque la conversación sobre live comenzó con otras marcas abriendo su propio live en 2016, 15, 14 y Google entendiendo la importancia de live, vamos a decir, subiendo la importancia de live en eventos importantes y momentos de breaking news. Diría yo que fueron unos cuantos momentos que nos empujaron a este punto cuando yo estaba en ese tiempo en el New York Times. Y en 2018, aunque tuvimos un live blog antes de ese tiempo, el problema para el Times fue que era una marca en términos de breaking news que no tenía en inglés lo decimos, ese muscle de breaking news tan rápido como sus competidores y habían 5 eventos que lo enseñó. Y esos 5 eventos pasaron en 2018 y fueron el Indonesia Tsunami, que publicamos el primer artículo 5 horas después de 4 competidores, las protestas en Francia 8 horas después,
The Thai Cave Rescue, 9 horas, Lion Air Crash, 39 minutos, y el ataque en Toronto, 44 minutos. Y en ese momento, el New York Times realizó el equipo de audiencias, la redacción, que para competir en breaking news, para competir en live, tenemos que ser mucho más rápido. Y el Times comenzó a entrenar reporteros en rapidez y en live blogs. En 2021, por ejemplo, construimos el primer live team que tenemos en el Times. Pero antes de ese tiempo, lo que tuvimos era un live reportero o una colección de reporteros que conocían la herramienta de live y lo sabían usar en cada sección en el Times. Y lo que necesitamos nosotros solamente para Google, bueno, live era importante no solamente para Google, porque siempre se piensa de live y siendo rápido para breaking news solamente para Google, pero también es importante para la audiencia de push notifications, es importante para la audiencia orgánica, la audiencia que tenemos para email y mucho más, redes sociales. Y en ese momento comenzamos a entrenar los equipos a cómo publicar noticias confirmadas en menos de 25 palabras. En ese momento también analizamos cómo publicaron noticias de breaking news competidores como CNN, competidores como The Washington Post y mucho más, porque en ese tiempo, y todavía diría yo, esos son los principales competidores que tienen el Times en este momento. Y también también lo que eso hizo en la redacción es que creó una competencia, una cultura, diría yo, de competencia en la redacción con nuestro Express Desk y las otras secciones también. El Express Desk en el New York Times es una sección que seguro muchos de los medios en SIP lo tienen también, que estás enfocado solamente en las noticias trending. Algunas veces cuando estábamos en el Times o cuando yo estaba en el Times, siempre decíamos que las noticias que los reporteros de otras secciones no quieren escribir, pero lo tenemos que escribir de una manera u otra. Y cuando yo comencé era un equipo pequeño, pero ahora mismo yo pienso que es un equipo de más de 20 reporteros globalmente. Y cuando comenzamos a cambiar la cultura, comenzó con esa sección de la redacción. Cuando había breaking news, el Express Text era quien tenía la responsabilidad de publicar las noticias y después se lo pasaba a la propia sección. Entonces la redacción entendió y los leaders de la redacción entendió que el equipo de Express en ese momento era el equipo, diría yo, más digital y más rápido. Y comenzamos cada breaking news, cada live con la página de Express. Y durante ese tiempo, la regla era que si había breaking news, el Express Desk, aunque la mayoría del tiempo lo iban a publicar primero, tenían que preguntarle a la sección de nacional, política, finanzas, lo que sea, si lo querían publicar ellos. Y si no lo podían publicar en menos de 3 o 5 minutos, lo iba a hacer Express. Y también, cuando estoy hablando de la cultura de competencia en la redacción, al fin del mes, cuando estamos mirando los datos para cada sección, porque Express estaba tan arriba de todos los breaking news y todos los lives, Express estaba terminando como la sección número 1 o número 2 en la redacción cada mes. Y eso lo que hizo de una manera u otra es una cultura de competencia, pero hizo celo también, vamos a decir. La redacción se puso como jealous. Y en ese momento vimos que las secciones comenzaron a entrenar mucho más los reporteros a ser mucho más rápido en estos momentos. Y la mayoría del tiempo, vamos a decir de 2019 a 20, cuando Express tenía breaking news y le preguntaba a la sección si lo iban a escribir, en esos momentos el cambio ocurrió y la sección de política, de nacional, internacional, publicaba esa historia en menos de 3 minutos o 5 minutos. Entonces eso fue algo que resultó de todos los cambios que hicimos nosotros en el New York Times para ser mucho más rápido. Y en cada decisión para hacer un live o un breaking news, diría yo, y yo he visitado muchas redacciones,
globalmente, no se puede lanzar un live o un breaking news sin consultar con el equipo de audiencias. Al mismo tiempo, si hay un evento como los Grammys o los Oscars, no se puede comenzar a planificar sin el equipo de audiencias. En muchas redacciones, esa planificación comienza con los editores y los reporteros. Pero lo que queremos hacer en el Times y lo que estamos haciendo también en The Athletic es que es mucho más mejor para un equipo de audiencia, aunque sea un equipo de redes, un equipo de SEO, hablar con esa parte de la redacción 3 meses, 2 meses antes, vamos a decir, de los Oscars, porque si tú comienzas a hablar con esa parte de la redacción 3 semanas antes, un mes antes, ya ellos tienen ese evento planificado y las ideas que tú tienes como un equipo de audiencias van a ser mucho más difícil para ellos aceptar en ese momento. Entonces, eso fue otro cambio de proceso para la redacción. Estamos incluidos en Breaking News, estamos incluidos en Live, estamos incluidos en todos los eventos más importantes que van a pasar, elecciones, lo que sea, en Noticias Americanas o globalmente, vamos a decir. Y el equipo de audiencias también, que diría es una diferencia, se cuenta como una sección en rankings y analytics. En cada redacción, en cada medio, tienes un ranking de las secciones que trajeron los más usuarios cada mes. La diferencia, yo diría, aquí en el Times es que el equipo de audiencia estás en eso también. Entonces, vamos a decir que cada mes tiene política número 1, finanzas número 2, salud número 3, cultura número 4, porque hay una cultura que el equipo de audiencias cada día tiene que hacer 10 recomendaciones, 15 recomendaciones, 5 recomendaciones, dependiendo el día y las noticias. Cuando aceptan esas recomendaciones, eso cuenta no solamente para la página, pero también para el equipo de audiencia. Y eso lo que hizo es que ayudó a la redacción a aceptar la mayoría de las recomendaciones día a día que estaban haciendo el equipo de audiencias. Entonces, tú puedes ver que tal vez en un mes el equipo de audiencia tiene 10 millones de usuarios y en otro mes 5 millones de usuarios. Pero eso ayudó a los editores principales de cada sección escuchar los equipos de audiencias mucho más. Y para terminar, porque sí que sé que estoy a tiempo casi, el equipo de audiencias también trabaja cerca con el equipo de paid marketing, porque para nosotros hay oportunidades de conversión en Twitter y Facebook Ads. Y aquí tú puedes ver unos cuantos ejemplos. En Facebook, por ejemplo, se puede alcanzar casi 4 billones de gente en Facebook y tienen muchos monthly active users, más del 60%. Y también hay muchos fanáticos de deportes que para nosotros se siente como una oportunidad. El día antes de publicar, la redacción y el equipo de audiencias hablan con el equipo de paid marketing sobre oportunidades y tenemos lo que llamamos 3 buckets, right? Noticias del día, features, que son los artículos, vamos a decir, mejor reportados durante ese día, y Evergreen. Evergreen es otra fuente que es importante para nosotros porque es contenido. Hacemos tantos features aquí en The Athletic que toman tanto tiempo para escribir, que siempre lo tenemos, siempre estamos identificando tiempos cuando lo podemos poner otra vez en Facebook, pero también hay algunos que trabajan consistentemente durante el año. Y lo más importante para nosotros cuando lanzamos una campaña es CAC, que es Cost of Acquisition, y Cost per Acquisition, y tener ese número en cuenta va a ser muy importante para cada marca. Y después de eso tenemos muchos datos sobre los seguidores en un equipo o liga y lo consideramos en los paid spends también al mismo tiempo. Y al final tenemos los datos del contenido sobre ciertos equipos y cuál fue el performance que tuvieron en el pasado. Y sí, eso es todo, eso es el contacto mío en LinkedIn, en Twitter mío también. Y yo siempre soy abierto, entonces cualquier pregunta que tienen me la pueden hacer a cualquier tiempo. Y gracias por la oportunidad. Muchísimas
Muchísimas gracias, Claudio. Los invito a todos a que a Claudio le escriban, les hagan preguntas. Siempre como policía del tiempo y autoritario y dictador del tiempo, limito a veces las preguntas, que sería lo más rico, y lo lamento por eso. Lamento, Claudio, que no hayas podido, te hayan cancelado el vuelo. Estuviste como 5 horas en el aeropuerto anoche. Estamos más preocupados nosotros que vos. Pero bueno, pero antes de que te vayas, nosotros ahora vamos a pasar a un café. El Inter de Miami, siendo de Athletic y lo que ustedes han reportado sobre Messi, ¿crees que van a ganar algún partido de ahora en más? Hace 11 partidos que no ganamos. Inter Miami. Así es. Seguro que van a ganar unos cuantos. Bueno, juegan mañana, yo pienso. Bueno, mañana no, el viernes. Entonces, vamos a ver. Pero sí, estamos muy preparados para ¿Y Messi. crees que Damian Lillard terminará en el Miami Heat? Damian Lillard. Bueno, él quiere terminar en Miami y pienso que la única oferta que tienen ahora mismo es de ese equipo. Entonces, si no entra otro, seguro que va a ser un parte de Miami con Jimmy Butler y los otros. No sé si alguna vez te han dicho, pero Hardaway de los Heat era muy parecido físicamente a vos. ¿Te acuerdas de él? Tim Hardaway, sí, Tim Hardaway jugó, sí, con Miami. Yo me acuerdo los años que jugaba contra los Knicks, cuando los Knicks y Miami tenían esas guerras en los 90s. La rivalidad. Muchísimas gracias, Claudio, por acompañarnos, y espero que la próxima sea en persona. Quiero invitarlos ahora al café, que va a ser un poco más corto, pero no tanto, para que hagamos networking. Es un agradecimiento y cortesía a quien está aquí presente de CNN en español, a Isabel Bucaram, y en nombre de ella también a Cynthia Hudson, así que muchísimas gracias. Vamos a ir mostrando un video aquí de CNN, así que o se traen el café, es muy cortito, o después lo van viendo, pero va a estar continuamente dando vueltas en el aire. Muchísimas gracias. For over 25 years, CNN in Espanol has been the source for credible, reliable, and balanced journalism, reaching more than 55 million households on TV, 24 million monthly visitors on our digital site, and 50 million subscribers across Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Throughout all of Latin America, Mexico, the US, Spain, and beyond. Over the years, we have captured the images and told the stories surrounding the most compelling events of our time. As the media world changes, so does the way we cover the story. Which is why CNN in Espanol is evolving to meet the needs of our audience on all platforms and devices, to provide up-to-the-minute content as only CNN can. This is CNN in Espanol. We are a multi-platform content provider, bringing viewers the news they want, when they want it, and how they want it. Creating content from our plug-and-play flash spaces. On our newly inaugurated state-of-the-virtual arts studios, all in Mexico City. CNN en Español also creates content here, in a cutting-edge work-from-home studio with 5 cameras. That's right, I said 5. Soy la definición del progreso. Our multimedia journalists, videographers, editors, social media producers, all rolled into one. Capture compelling images all around the world using a vast array of devices, streamlined technology, state-of-the-art equipment to deliver exceptional coverage anytime, anywhere. Every day, we are implementing innovative and efficient ways to bring our unique storytelling to viewers on the most watched digital and social media platforms. In Buenos Aires, Argentina, CNN en Español is applying innovative workflows to transmit live content from our modern CNN radio station to our multi-purpose studio and working newsroom space. CNN Español's reporters, correspondents, photojournalists, editors around the world are gathering information, creating content that goes directly to master control and Atlanta-based servers. that in turn connect to and remotely support our studios all over the globe. With streamlined, cost-effective technology and cloud-based connectivity that allows us to send our award-winning content to any platform
anywhere in the world. News gathering, live broadcasting, and content distribution have been transformed. We too are pivoting, applying an innovative approach to storytelling while staying true to the credibility, reliability, and depth that makes CNN en Español the premier source of news in Spanish in the world. Siempre somos los dueños del juego. For over 25 years, CNN en Español has been the source for credible, reliable, and balanced journalism, reaching more than 55 million households on TV, 24 million monthly visitors on our digital site, and 50 million subscribers across Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Throughout all of Latin America, Mexico, the US, Spain, and beyond. Over the years, we have captured the images and told the stories surrounding the most compelling events of our time. As the media world changes, so does the way we cover the story. Which is why CNN en Español is evolving to meet the needs of our audience on all platforms and devices to provide up-to-the-minute content as only CNN can. This is CNN en Español. We are a multi-platform content provider, bringing viewers the news they want, when they want it, and how they want it. Creating content from our plug-and-play flash spaces. On our newly inaugurated state-of-the-virtual arts studios, all in Mexico City. CNN en Español also creates content here, in a cutting-edge work-from-home studio with 5 cameras. That's right, I said 5. Soy la definición del progreso. Our multimedia journalists, videographers, editors, social media producers, all rolled into one. Capture compelling images all around the world using a vast array of devices, streamlined technology, state-of-the-art equipment to deliver exceptional coverage anytime, anywhere. Every day, we are implementing innovative and efficient ways to bring our unique storytelling to viewers on the most watched digital and social media platforms. In Buenos Aires, Argentina, CNN en Español is applying innovative workflows to transmit live content from our modern CNN radio station to our multi-purpose studio and working newsroom space. CNN Español's reporters, correspondents, photojournalists, editors around the world are gathering information, creating content that goes directly to master control and Atlanta-based servers. that in turn connect to and remotely support our studios all over the globe. With streamlined, cost-effective technology and cloud-based connectivity that allows us to send our award-winning content to any platform, anywhere in the world. News gathering, live broadcasting, and content distribution have been transformed. We too are pivoting, applying an innovative approach to storytelling while staying true to the credibility, reliability, and depth that makes CNN en Español the premier source of news in Spanish in the world. Siempre somos los dueños del juego. For over 25 years, CNN en Español has been the source for credible, reliable, and balanced journalism, reaching more than 55 million households on TV, 24 million monthly visitors on our digital site, and 50 million subscribers across Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Throughout all of Latin America, Mexico, the US, Spain, and beyond. Over the years, we have captured the images and told the stories surrounding the most compelling events of our time. As the media world changes, so does the way we cover the story. Which is why CNN en Español is evolving to meet the needs of our audience on all platforms and devices to provide up-to-the-minute content as only CNN can. This is CNN en Español. We are a multi-platform content provider, bringing viewers the news they want, when they want it, and how they want it. Creating content from our plug-and-play flash spaces. On our newly inaugurated state-of-the-virtual arts studios,
all in Mexico City. CNN en Español also creates content here in a cutting-edge work-from-home studio with 5 cameras. That's right, I said 5. Soy la definición del progreso. Our multimedia journalists, videographers, editors, social media producers, all rolled into one. Capture compelling images all around the world using a vast array of devices, streamlined technology, state-of-the-art equipment to deliver exceptional coverage anytime, anywhere. Every day, we are implementing innovative and efficient ways to bring our unique storytelling to viewers on the most watched digital and social media platforms. In Buenos Aires, Argentina, CNN en Español is applying innovative workflows to transmit live content from our modern CNN radio station to our multi-purpose studio and working newsroom space. CNN Español's reporters, correspondents, photojournalists, editors around the world are gathering information, creating content that goes directly to master control and Atlanta-based servers. that in turn connect to and remotely support our studios all over the globe. With streamlined, cost-effective technology and cloud-based connectivity that allows us to send our award-winning content to any platform, anywhere in the world. News gathering, live broadcasting, and content distribution have been transformed. We too are pivoting, applying an innovative approach to storytelling while staying true to the credibility, reliability, and depth that makes CNN en Español the premier source of news in Spanish in the world. Siempre somos los dueños del juego. For over 25 years, CNN en Español has been the source for credible, reliable, and balanced journalism, reaching more than 55 million households on TV, 24 million monthly visitors on our digital site, and 50 million subscribers across Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Throughout all of Latin America, Mexico, the US, Spain, and beyond. Over the years, we have captured the images and told the stories surrounding the most compelling events of our time. As the media world changes, so does the way we cover the story. Which is why CNN en Español is evolving to meet the needs of our audience on all platforms and devices to provide up-to-the-minute content as only CNN can. This is CNN en Español. We are a multi-platform content provider, bringing viewers the news they want, when they want it, and how they want it. Creating content from our plug-and-play flash spaces. On our newly inaugurated state-of-the-virtual arts studios, all in Mexico City. CNN en Español also creates content here in a cutting-edge work-from-home studio with 5 cameras. That's right, I said 5. Soy la definición del progreso. Our multimedia journalists, videographers, editors, social media producers, all rolled into one. Capture compelling images all around the world using a vast array of devices, streamlined technology, state-of-the-art equipment to deliver exceptional coverage anytime, anywhere. Every day, we are implementing innovative and efficient ways to bring our unique storytelling to viewers on the most watched digital and social media platforms. In Buenos Aires, Argentina, CNN en Español is applying innovative workflows to transmit live content from our modern CNN radio station to our multi-purpose studio and working newsroom space. CNN Español's reporters, correspondents, photojournalists, editors around the world are gathering information, creating content that goes directly to master control and Atlanta-based servers. that in turn connect to and remotely support our studios all over the globe. With streamlined, cost-effective technology and cloud-based connectivity that allows us to send our award-winning content to any platform, anywhere in the world. News gathering, live broadcasting, and content distribution have been transformed. We too are pivoting, applying an innovative approach to storytelling while staying true to the credibility, reliability, and depth that makes CNN en Español the premier source of news in Spanish in the world. Siempre somos los dueños del juego.
For over 25 years, CNN en Español has been the source for credible, reliable, and balanced journalism, reaching more than 55 million households on TV, 24 million monthly visitors on our digital site, and 50 million subscribers across Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Throughout all of Latin America, Mexico, the US, Spain, and beyond. Over the years, we have captured the images and told the stories surrounding the most compelling events of our time. As the media world changes, so does the way we cover the story. Which is why CNN en Español is evolving to meet the needs of our audience on all platforms and devices to provide up-to-the-minute content as only CNN can. This is CNN en Español. We are a multi-platform content provider, bringing viewers the news they want, when they want it, and how they want it. Creating content from our plug-and-play flash spaces. Our newly inaugurated state-of-the-virtual-art studios, all in Mexico City. CNN en Español also creates content here, in a cutting-edge work-from-home studio with 5 cameras. That's right, I said 5. Soy la definición del progreso. Our multimedia journalists, videographers, editors, social media producers, all rolled into one. Capture compelling images all around the world using a vast array of devices, streamlined technology, state-of-the-art equipment to deliver exceptional coverage anytime, anywhere. Every day, we are implementing innovative and efficient ways to bring our unique storytelling to viewers on the most watched digital and social media platforms. In Buenos Aires, Argentina, CNN en Español is applying innovative workflows to transmit live content from our modern CNN radio station to our multi-purpose studio and working newsroom space. CNN Español's reporters, correspondents, photojournalists, editors around the world are gathering information, creating content that goes directly to master control and Atlanta-based servers. That in turn connect to and remotely support our studios all over the globe. With streamlined, cost-effective technology and cloud-based connectivity that allows us to send our award-winning content to any platform, anywhere in the world. News gathering, live broadcasting, and content distribution have been transformed. We too are pivoting, applying an innovative approach to storytelling, while staying true to the credibility, reliability, and depth that makes CNN en Español the premier source of news in Spanish in the world. Siempre somos los dueños del juego. For over 25 years, CNN en Español has been the source for credible, reliable, and balanced journalism, reaching more than 55 million households on TV, 24 million monthly visitors on our digital site, and 50 million subscribers across Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Throughout all of Latin America, Mexico, the US, Spain, and beyond. Over the years, we have captured the images and told the stories surrounding the most compelling events of our time. As the media world changes, so does the way we cover the story. Which is why CNN en Español is evolving to meet the needs of our audience on all platforms and devices to provide up-to-the-minute content as only CNN can. This is CNN en Español. We are a multi-platform content provider, bringing viewers the news they want, when they want it, and how they want it. Creating content from our plug-and-play flash spaces. Our newly inaugurated state-of-the-virtual-art studios, all in Mexico City. CNN en Español also creates content here, in a cutting-edge work-from-home studio with 5 cameras. That's right, I said 5. Soy la definición del progreso. Our multimedia journalists, videographers, editors, social media producers, all rolled into one. Capture compelling images all around the world using a vast array of devices, streamlined technology, state-of-the-art equipment to deliver exceptional coverage anytime, anywhere. Every
Every day, we are implementing innovative and efficient ways to bring our unique storytelling to viewers on the most watched digital and social media platforms. In Buenos Aires, Argentina, CNN en español is applying innovative workflows to transmit live content from our modern CNN radio station to our multi-purpose studio and working newsroom space. CNN Español's reporters, correspondents, photojournalists, editors around the world are gathering information, creating content that goes directly to master control and Atlanta-based servers. that in turn connect to and remotely support our studios all over the globe. With streamlined, cost-effective technology and cloud-based connectivity that allows us to send our award-winning content to any platform, anywhere in the world. News gathering, live broadcasting, and content distribution have been transformed. We too are pivoting, applying an innovative approach to storytelling while staying true to the credibility, reliability, and depth that makes CNN en Español the premier source of news in Spanish in the world. Siempre somos los dueños del juego. For over 25 years, CNN en Español has been the source for credible, reliable, and balanced journalism, reaching more than 55 million households on TV, 24 million monthly visitors on our digital site, and 50 million subscribers across Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Throughout all of Latin America, Mexico, the US, Spain, and beyond. Over the years, we have captured the images and told the stories surrounding the most compelling events of our time. As the media world changes, so does the way we cover the story. Which is why CNN en Español is evolving to meet the needs of our audience on all platforms and devices to provide up-to-the-minute content as only CNN can. This is CNN en Español. We are a multi-platform content provider, bringing viewers the news they want, when they want it, and how they want it. Creating content from our plug-and-play flash spaces. on our newly inaugurated state-of-the-virtual-art studios, all in Mexico City. CNN en Español also creates content here, in a cutting-edge work-from-home studio with 5 cameras. That's right, I said 5. Soy la definición del progreso. Our multimedia journalists, videographers, editors, social media producers, all rolled into one. Capture compelling images all around the world using a vast array of devices, streamlined technology, state-of-the-art equipment to deliver exceptional coverage anytime, anywhere. Every day, we are implementing innovative and efficient ways to bring our unique storytelling to viewers on the most watched digital and social media platforms. In Buenos Aires, Argentina, CNN en español is applying innovative workflows to transmit live content from our modern CNN radio station to our multi-purpose studio and working newsroom space. CNN Español's reporters, correspondents, photojournalists, editors around the world are gathering information, creating content that goes directly to master control and Atlanta-based servers. that in turn connect to and remotely support our studios all over the globe. With streamlined, cost-effective technology and cloud-based connectivity that allows us to send our award-winning content to any platform, anywhere in the world. News gathering, live broadcasting, and content distribution have been transformed. We too are pivoting, applying an innovative approach to storytelling while staying true to the credibility, reliability, and depth that makes CNN en Español the premier source of news in Spanish in the world. Siempre somos los dueños del juego. For over 25 years, CNN en Español has been the source for credible, reliable, and balanced journalism, reaching more than 55 million households on TV, 24 million monthly visitors on our digital site, and 50 million subscribers across Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube.
throughout all of Latin America, Mexico, the US, Spain, and beyond. Over the years, we have captured the images and told the stories surrounding the most compelling events of our time. As the media world changes, so does the way we cover the story. Which is why CNN en Español is evolving to meet the needs of our audience on all platforms and devices to provide up-to-the-minute content as only CNN can. This is CNN en Español. We are a multi-platform content provider, bringing viewers the news they want, when they want it, and how they want it. Creating content from our plug-and-play flash spaces. On our newly inaugurated state-of-the-virtual arts studios, all in Mexico City. CNN en Español also creates content here, in a cutting-edge work-from-home studio with 5 cameras. That's right, I said 5. Soy la definición del progreso. Our multimedia journalists, videographers, editors, social media producers, all rolled into one. Capture compelling images all around the world using a vast array of devices, streamlined technology, state-of-the-art equipment to deliver exceptional coverage anytime, anywhere. Every day, we are implementing innovative and efficient ways to bring our unique storytelling to viewers on the most watched digital and social media platforms. In Buenos Aires, Argentina, CNN en Español is applying innovative workflows to transmit live content from our modern CNN-E radio station to our multi-purpose studio and working newsroom space. CNN Español's reporters, correspondents, photojournalists, editors around the world are gathering information, creating content that goes directly to master control and Atlanta-based servers. That in turn connect to and remotely support our studios all over the globe. With streamlined, cost-effective technology and cloud-based connectivity that allows us to send our award-winning content to any platform, anywhere in the world. News gathering, live broadcasting, and content distribution have been transformed. We too are pivoting, applying an innovative approach to storytelling, while staying true to the credibility, reliability, and depth that makes CNN en Español the premier source of news in Spanish in the world. Siempre somos los dueños del juego. For over 25 years, CNN en Español has been the source for credible, reliable, and balanced journalism, reaching more than 55 million households on TV, 24 million monthly visitors on our digital site, and 50 million subscribers across Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Throughout all of Latin America, Mexico, the US, Spain, and beyond. Over the years, we have captured the images and told the stories surrounding the most compelling events of our time. As the media world changes, so does the way we cover the story. Which is why CNN en Español is evolving to meet the needs of our audience on all platforms and devices to provide up-to-the-minute content as only CNN can. This is CNN en Español. We are a multi-platform content provider, bringing viewers the news they want, when they want it, and how they want it. Creating content from our plug-and-play flash spaces. On our newly inaugurated state-of-the-virtual arts studios, all Hola, in hola. Mexico City. CNN en Español also creates content here, in a cutting-edge work-from-home studio with 5 cameras. That Cerrándome las puertas. Después dicen que los latinos no nos gusta hablar. Bueno, ya vamos a ir llenando el auditorio nuevamente.
Empezamos en 1 minuto. Va a interrogar. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar de regreso. A los que lleguen tarde le vamos a decir que el auto ya lo sorteamos, así que alguien tiene que levantar, felicitar al que ganó el auto. Los tickets para el partido del viernes mejor. ¿Perdón? Las boletas para el partido de Messi mejor. Sí, esa también, pero eso es mañana. Es para que estén todos. Creo que Ezequiel los va a dar en su panel. MarkTube y Google patrocinan los tickets. Pero bueno, gracias a CNN por habernos acogido en el coffee break. Vamos, después de 2 presentaciones, a ir a almorzar en el salón de al lado, una cortesía de Infobae, así que quiero agradecer mucho este patrocinio. Quiero ahora sí contarles que vamos a tener 2 paneles antes de que pasemos al almuerzo, y para este primer panel vamos a hablar sobre contenido patrocinado de marcas para obtener nuevos ingresos publicitarios, algo que se vino hablando esta mañana. Ayer con Eduardo Tesler también estuvimos hablando sobre este tema y sobre los evergreen, ¿no? Ese producto de nuestros medios que puso mucho hincapié en el 3.0 Guy Tasaka. Sin más, quiero presentarles al CEO de Protect Media, una de las empresas de mayor reputación a nivel global, quienes estuvieron con nosotros en Madrid en octubre pasado. Alejandro Lorenzo Edreida, quien es el CEO de Protect Media, nos dio una calurosa bienvenida en el Museo Sofía. Pero bueno, ya pasó el tiempo y ahora vamos a tener un excelente panel que él va a conducir. Él, como dije, es CEO de Protect Media con sede en Madrid, dirige la evolución tecnológica de la empresa y la apertura de nuevos mercados y clientes. Sobre él pueden leer su biografía. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, gracias antes de nada, antes de empezar, y gracias a la SIP por esta oportunidad de moderar la mesa panel de Branding Content o contenido patrocinado de marca. Y en especial quiero agradecer al presidente Michael Grispon y a todo el equipo de Paola, Marta y Horacio la organización del evento. Y en especial a Ricardo, que ha sabido liderar a la SIP durante más de 30 años, 3 décadas, ¿quién lo diría? Creo que te has ganado un merecido descanso junto a la familia. Bueno, ya me ha presentado Ricardo, soy el CEO de Protect Media, de la compañía, que es una empresa, yo creo que la mayoría de ustedes nos conocen. Veo a grandes medios aquí, a grandes clientes nuestros, y nos conocen todos, pero bueno, llevamos desarrollando soluciones para medios de comunicación en el ámbito de la publicidad, editorial, distribución y suscripciones más de 40 años. Y en este tiempo hemos acompañado también a la SIP y hemos ayudado a la SIP en su labor con los medios en Latinoamérica por más de 20 años. Cuando me pidieron moderar esta mesa panel hace pocos días, pocas semanas, he recordado mi viejo pasado tecnológico en Protect Media, porque empecé precisamente en el ámbito de la publicidad, liderando una unidad de negocio destinada a la publicidad para medios de comunicación. Y puedo decir que fui testigo del nacimiento de la publicidad programática y de cómo la publicidad
ha ido evolucionando de forma fascinante en esta última década, donde podemos decir que también, como hemos comentado antes con la inteligencia artificial, de forma disruptiva y transformadora, ha cambiado el paradigma completamente con nuevos formatos, soportes, segmentación, más medición y en general nuevas reglas del juego, en la que, por supuesto, como siempre, en esta industria nos hemos tenido que adaptar todos. En el mundo del branded content, lo que llamábamos antiguamente public reportajes, ha evolucionado también de la misma forma en los últimos años y es un verdadero privilegio poder contar aquí con dos expertos como son Julia Campbell, que es directora de transformación empresarial de la Local Media Association y es General Manager de Meta Branding Content Project. Gracias, Julia, por estar aquí. Julia Campbell es una innovadora estratega de Branding Content que dirige una iniciativa centrada en los contenidos de marca para la Local Media Association, la Local Media Consortium y el Meta Journalist Project. Es antigua ejecutiva de Grey Televisión, con una amplia y galardonada experiencia en televisión, OTT, digital, social y contenidos de marca. Actualmente trabaja con emisoras de radio y televisión y editoras de impresos y empresas de medios digitales de todo el país, Estados Unidos, facilitando el crecimiento, la participación y el éxito de los contenidos de marca para medios locales de todas las formas formatos y tamaños. En 2021, Julia Campbell fue nombrada una de las 100 creativas de Adweek. Muchas gracias, Julia. Y paso a presentar también a Martín, que a pesar de su juventud cuenta con un currículum también bastante extenso y envidiable. Es el General Manager de Al Día News, una organización de noticias bilingüe fundada con la misión de cuestionar los estereotipos latinos poniendo en relieve lo mejor de la comunidad multicultural en Estados Unidos. Como director, Martín Alfaro es responsable de la operación diaria de la redacción, la generación de ingresos, la programación de eventos, los programas especiales de televisión, el crecimiento digital, innovación y desarrollo de la red para las empresas de noticias. Es licenciado en gestión de organizaciones por la Indian River State College, donde tiene una beca a su nombre. Es además oficial general de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Filadelfia y fue nombrado Innovador del Año en 2022 por la Local Media Association. Es una breve introducción de las dos personas que nos acompañan. Tiene una extensa experiencia, pero bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias, Martín, también. Gracias. Y yo creo que podemos empezar a lo más interesante, que es empezar con las preguntas y una pequeña introducción. Y la primera pregunta va dirigida para Julia, sobre el concepto de branding content y cómo ha evolucionado en los últimos años. Y como experta, ¿cómo definirías el alcance que hoy en día tiene o que podemos llamar branding content? Yeah, so this is something we're seeing really grow significantly for local media companies, and this is certainly something that isn't new. It's been around for a long time. I think the biggest question we always get when we talk about branded content is what the heck is branded content is usually the first question that people ask, and it's something that we've all been doing for decades. I usually like to start a little bit with just even a definition of what branded content is, and I'm going to read it to you. This is how we kind of define it, so then we could talk through how this has grown and how it's expanding. So really branded content, we define it as a sales and marketing initiative that uses content to engage a user. It might be paid for by the client, they might participate as part of that content, they might supply the content, maybe they purely just sponsor the content. But the goal here is it's going to be distributed across any platform. And really, at the end of the day, what branded content does well, and what we all want to see when we talk about this type of advertising opportunity, is it needs to do three things. It needs to educate, it needs to inform, and it needs to engage our audiences. So the same types of things we talk about when we talk with our editorial teams, how can we build content that's helping educate our communities? This is the same type of thing we can do through storytelling with our advertisers. So that's really what branded content is, and why we see so much opportunity, and really where the growth is coming from. Martín, desde la perspectiva de un editor, ¿cómo crees que ha evolucionado el concepto de branding content? Claro. Primero les quiero decir que tenía mis respuestas escritas en inglés, pero voy a tratar de hacerlo mejor en traducirlas. Quizás me invento alguna palabra y eso, pero ahí me disculpan. Pues primero, para nosotros es como sorprendente saber que este concepto es algo que lo hemos hecho por muchas décadas. Es más, si se recuerdan los comerciales de
cuando no eran a color, blanco y negro, en los 50, 60. Yo no me acuerdo porque todavía no había nacido, pero sí los he visto por YouTube. Entonces, pues esto ha sido para nosotros ¿cómo se dice? Un descubrimiento, pero ya lo habíamos utilizado antes. La diferencia es que nosotros aprendimos de un programa de entrenamiento que nos hicieron la Local Media Association, que Julia es parte de eso, y nos mostraron 4 cosas. La primera es cómo definirlo, justo lo que ella acaba de hacer. Segundo, cómo crear un equipo y cómo entrenar al equipo para poder vender este producto. Tercero, cómo lo podemos hacer como en una propuesta para poder venderlo, cómo se le pone un precio a este producto y finalmente cómo venderlo, ¿no? Esa ha sido nuestra evolución de este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Y ya una pregunta para los dos. El branding content como formato publicitario. ¿Qué tipo de crecimiento está experimentando el branding content para las empresas de medios de comunicación? Y evidentemente el mix de ingresos para los medios de comunicación es bastante distinto depende de cada empresa. It is. It really can be a huge percentage of their digital revenue at many companies. And some it may be smaller. Some of it's still sitting more on the traditional side. But we've done some research, and really what happened during the pandemic was interesting. Is during the pandemic, we realized that a lot of businesses needed to communicate in a different way. They needed to help people understand how they're going to keep people safe. They needed to explain how their hours were changing or how they're going to do delivery services. So when you think back to that time, and you realize that they couldn't do that in a traditional ad format. They needed something that was going to be a little more long form, something closer to content. And so we really did see some expansion during COVID, and that's when we're starting to really see some pickup for a lot of media companies. We did some research with a company called Burrell Associates. We did it before the pandemic and then redid some afterwards. We interviewed small and medium businesses across the United States, and what we learned was that there's a massive amount of opportunity and a massive amount of revenue in this type of advertising. It was actually $80 billion being spent on content marketing in 2022. And we also found that 2 of 3 local businesses were looking to get into this. They were already doing it and they want to do more of it. So what they learned during the pandemic is this works. This is a great way to communicate, a great way to position my business and make sure that the brand is out there in the market. And so we're just seeing more and more growth. Bueno, y Martín, desde tu punto de vista. Para nosotros, ya que esto era algo que lo habíamos hecho antes, pero no lo estábamos como tracking, pero después de que hicimos el ejercicio con Local Media Association, empezamos a ver el crecimiento. Esto comenzó en el 2020. En el 2019 nosotros teníamos menos de 5% de ventas que eran branded content o contenido patrocinado. Luego en el 2020, 6 meses estuvimos en el bootcamp que le llamábamos y al final de eso pudimos vender casi un 10% de nuestras ventas totales. Luego en el 2021 hicimos 15% y en el 2022 y este año estamos proyectando un 30% de crecimiento. Yo creo que está bastante claro que el crecimiento del branding content es evidente, es relevante y se está, digamos, fortaleciendo. Otra pregunta que lanzo también para los dos. ¿Cuál diríais que es el principal reto que tienen los medios de comunicación a la hora de aumentar los ingresos procedentes del contenido de marca o del branding content? It generally ends up being focus. We know a lot of the sales teams we work with have a lot of things to sell. They have a lot of different opportunities. So when do you know which opportunity is right for which advertiser? And that really tends to be the biggest challenge we see is how do we focus in on this? How do we make sure this is part of our presentations? How do we have product confidence before we take this out to our advertisers? And really just make sure that they understand what it is that we're talking about. This is a top of the funnel type of opportunity, but then there's all sorts of digital tactics that can really drive some interest from your audiences. And so I think that's the biggest challenge. The second challenge I'd say is just understanding that we're not selling people stuff.
We're providing an opportunity to access our audiences, so we don't sell them a piece of content, you're selling your audience, you're letting them engage with your audience, and you're letting them engage with your trusted brand. So this is an interesting opportunity. It's not for every advertiser, but once your sales teams understand that, then you'll start to find the really perfect fit with those advertisers in your communities. ¿Y para ti, Martín? Creo que para nosotros dos retos. El primero es que tenemos que asegurarnos que todo el equipo esté pues informado en este producto. Esto incluye el equipo de ventas, obviamente, el equipo digital, el equipo que nos ayuda con el marketing de la marca, y lo más importante también es el equipo editorial. Tienen que tener un 100% buy-in. Y el otro reto es la educación y el entrenamiento, no solo para el equipo, pero también para compañías de advertising agencies, agencias que nos ayudan con eso, porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros éramos un periódico, ¿no? Y ahora somos un multimedia news company. Entonces, ¿cómo cambiar esa percepción que las agencias publicitarias tienen sobre los medios? Creo que ese es el futuro para todos los medios, todas sus compañías que están acá. Entonces hay que comenzar con las agencias, y la verdad es que las agencias están acostumbradas a trabajar con medios de impreso, y es más fácil ellos son como un poco flojos, lazy, porque están acostumbrados a enviarnos una orden, un insertion order, con 2 anuncios, digamos, de print ads, y ahora tenemos que trabajar en colaboración para crear contenido que es, primero, tiene que ser cultural, en nuestro caso, bilingüe. Entonces es más trabajo para ellos, entonces es como el reto más grande, creo. Creo que había un vídeo, querías mostrar un vídeo sobre este punto. Sí, so we can play the... Go ahead and set it up here, I'll let you. Bueno, les queremos, creo que es muy importante para que puedan ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Este es un proyecto que hicimos nosotros con SEPTA, que lo llamamos A Bordo SEPTA. Es una serie de contenido que duró un año. Lo llamamos A Bordo SEPTA. SEPTA es la compañía de transportación pública, la número 7 más grande en Estados Unidos, y trabajamos con ellos para crear contenido sobre los usuarios que utilizan el tránsito público. Y vamos a mostrar un poco de lo que hicimos con ellos. Este es un video, un short film que hicimos, que fue como la conclusión de esta presentación, de esta serie de contenido. Y es un buen ejemplo que queremos mostrarles. Es un minuto nada más. I'm finally here. Afraid and excited. I'm here to work and to build a life away from prejudice. I'm happy to be here, but it feels different. I miss my grandmother and the language she speaks. And I miss Latin music 24/7, everywhere, all the time. I feel terribly alone. And that was life in my new city, until I discovered the 47 bus. I jumped on, and as I traveled north, a new yet familiar world opened up before my eyes. The 47 bus was my portal and my teacher. It was a portal to finding my culture, and it taught me that home can be anywhere. No sé si queréis comentar algo más, pero creo que ha sido un clarísimo ejemplo de lo que es el contenido patrocinado de marca. Muy amigable, nada intrusivo, con mensaje y además con ritmo. Yo creo que es un excelente ejemplo
de lo que se puede hacer y bien hecho. ¿Vale? Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con alguna pregunta más relativa a tecnología. Y como tecnólogo que soy, ¿cómo han impactado los avances tecnológicos en el brand and content? Julia. So really the technology piece of this is incredibly important for a few reasons: distribution, discovery, and just the display of the content. So the storytelling aspects, like what you saw there, the story is the backbone, but you need technology to be able to, present this in a way that is going to be engaging for the audiences, and then present some sponsorship elements for the advertisers, as well as distribution techniques. You're going to be able to use, whether that's targeted advertising, obviously lots of social media tools, newsletters, all these things are going to use technology as a backbone to be able to push your content out to your audiences and drive traffic. Because at the end of the day, the content is fantastic, but we need to make sure people see it. And so that's how you're going to use your technology tools. And so we're seeing all sorts of different companies that are helping with interactive websites, unique ways to display content across multiple properties, if you have multiple properties, so that it's a consistent ad and advertiser experience. So all of these things are using an incredible backbone of different technology companies that are coming together to put something that is going to be great for your audiences and your advertisers. Y Martín, en tu caso, también cómo ha afectado la tecnología o cómo ha impactado. Pues bueno, para nosotros, creo que muchos de nosotros acá estamos en una posición donde muchas marcas no exigen un cierto número de impresiones. Eso fue nuestro caso. A muchos no les importan los clics, las impresiones, y eso todavía, especialmente los medios que son más pequeños, porque saben que a veces no tenemos la capacidad. Pero hay casos como lo que hicimos nosotros, que creo que es una buena idea, y es invertir en esos tipos de soluciones que compañías como Project Media pueden aportar. Y él no me pagó por decir eso, by the way. Pero gracias de todas maneras. Creo que es lo más inteligente, porque eso va a ser el futuro, y si comenzamos a invertir, aunque sea algo parcial, de algún proyecto, al final eso va a ser, te va a dar dividends. So. Muchas gracias, Martín. Pasamos a la siguiente, a nivel del equipo de ventas. ¿Cuáles deben ser los perfiles que deben formar parte del equipo de ventas para un crecimiento exitoso en las ventas de brand and content? So I want you to think about this in 3 different ways. So there's 3 different ways that your team can be formatted and structured, and 3 different ways you're going to access people in your organization. First one is top down. So you see projects like the one Martin showed here. This is definitely a partnership that was established at the top levels of an organization. It could be the CEO, it could be the publisher, managing editor, who knows somebody in the community that wants to build something unique for your market. So that's something that is truly almost more like a funding opportunity. Like, we want to produce a series of stories about food scarcity, or a series of stories about a health crisis in our community. So that's where you're going to go to those partners that you have. And so in that way, your top level management is somebody who's going to be helping find the partners that make sense as a revenue stream, but also as a content stream for your audiences. But generally what we're finding is that these types of opportunities for your sales teams, if you have sellers that are traditional reps, so maybe they haven't quite embraced digital selling yet, this is also a great fit for them, because this is what we've always done. We've positioned our ads next to trusted content. That's what this is. So they understand this. This is how we've always sold. But then maybe you have some digital sellers that are tacticians, and they're going to be really into the whole, how do we drive traffic? How do we get ROI? So this is something that could be a solution for everybody. Y Martín, desde tu punto de vista, antes has nombrado algo ya, pero bueno. Bueno, creo que similar a lo que dijo Julia, todo el mundo tiene que estar en la organización involucrado en ese tipo de proyecto, el equipo de ventas, obviamente, las gráficas, el equipo marketing, editorial. Y creo que lo más importante para nosotros es tener personas que son creativas, porque esto es algo nuevo todavía, que está como en su development phase. En nuestro caso, yo era el único en nuestra organización que estaba vendiendo este producto. Ahora mismo crecimos el equipo, tenemos 5 personas,
involucrados en esto. Uno de ellos que está por acá, a Lights, y pues a ellos aprendieron muy rápido hasta el punto que pues ya podrían venderles una caja llena de rocas y las compran la gente. Pero eso es lo que buscamos. Creo que en vez de enfocarnos en los hard skills, que era como lo común del traditional media, ahora es más el enfoque en los soft skills, por ejemplo, ser curiosos, empáticos, trabajar bien en equipo, y si son un poco raros, creo que mejor, mucho más. Gracias. Muy bien. Bueno, la última pregunta para los dos y bueno, yo creo que después preguntaremos a la audiencia si tienen preguntas y quieren. Seguro que después de estas preguntas generales hay más curiosidades. Bueno, la última pregunta. Antes de dejar, digamos, a la audiencia, ¿qué veis en el futuro del branding content como principales tendencias? ¿Qué pensáis para los próximos años que puede pasar relativo al branding content? So one of the biggest trends we're seeing is really a focus on corporate social responsibility and cause marketing efforts. So we're not necessarily going to people and trying to help them sell their potato chips or their cars. How are you going to go to Toyota and find out what types of services that they see in the community that are important? What are the causes? What are the purpose that they're really focused on? And then trying to come up with a strategy for something for your audiences that works on that purpose. So maybe they're focused on sustainability, or maybe they're doing something with higher education in your community. So cause marketing is a big one. And the other one is video. We're seeing an intense move over to video, especially for streaming platforms. You know, the traditional ads aren't necessarily going to always fill in those CTV holes. And those streaming channels have a lot of opportunity for experimentation. So we're seeing some really interesting video pieces coming together. And then honestly, just a focus on your owned channels, so your website. These are things that can live on your owned and operated channels. You have the audiences there, so it's ripe for opportunity. Y Martín, ¿cuál es el futuro entonces que nos depara el branding content desde tu punto de vista? Pues nosotros incluimos este contenido patrocinado en todas nuestras contratos. Ya puede ser un contrato de 1 mes, 3 meses o una campaña anual como lo que estamos haciendo ahora mismo. Y creo que ese es el futuro. Ese es el futuro. Creo que lo que veíamos como ingresos tradicionales, que son los anuncios en print o digital, no creo que van a desaparecer, pero creo que van a ser como un added value nada más, pero no va a ser algo que podemos cargar. Creo que el producto acá que vamos a poder vender es el branded content y son esos proyectos creativos, no más de lo que fue la parte del pasado. Igual como mencionó Julia, creo que hay mucha oportunidad, lo hemos visto nosotros con nuestras partners, es en el mundo de filantrópico o el cause marketing, como le llaman. Bueno, yo creo que antes de pasar a la audiencia un breve resumen, yo creo que está muy claro que el crecimiento del branding content, lo que le espera al branding content en el futuro es también apasionante, seguirá creciendo como formato publicitario, es un formato muy amigable, nada intrusivo, yo creo que las marcas confían cada vez más en él, no esperan un rendimiento directo, un rendimiento rápido, una conversión rápida, es más un engagement con la audiencia, de la marca con la audiencia. Y sobre todo yo creo que uno de los retos que hay es seguir mejorando en todas las métricas a nivel de tecnología que nos permitan ver la participación, el alcance, el compromiso y el seguimiento de todas esas conversiones, ¿vale? Seguirá avanzando la tecnología junto a los grandes expertos del negocio cuando idean los anuncios. No sé si, Ricardo, creo que vamos bastante bien de tiempo, que debe ser la única vez en la SIC que ha pasado esto, pero no sé si habrá alguna pregunta de la audiencia, de las personas que están aquí, que seguro que habrán. ¿Alguna pregunta? Nadie se anima. Yo creo que... Hay un micrófono allá atrás. Horacio, por favor. Ok, gracias. Buenos días a todos. La pregunta tiene más que nada una simple parte. ¿Cómo se puede comunicar este tipo de estrategias del brand content con el desarrollo natural de las operaciones de un medio digital? O en nuestro caso, como creo que es igual del suyo, de un periódico que está en esta transición hacia un medio digital. Gracias.
Pues creo que lo primero, hay demasiados ejemplos ahora, hay muchos medios que lo están haciendo. Lo difícil era pues encontrar esos case studies antes, donde puedes explicar un poco más de esto. Nosotros creamos una presentación donde explicábamos más qué es, el valor que tiene, cuál es la diferencia a otras estrategias que existen ahora. Pero es un buen momento para poder comenzar a hablar sobre esto. Hay muchos ejemplos. Ya tenemos pues casi 3 años trabajando en este proyecto y también trabajamos con muchos medios nacionales que lo están haciendo muy bien y creo que lo más pronto posible que lo puedan comenzar a platicar con su audiencia, creo que les va a ir muy bien. ¿Han tenido algún dilema ético respecto a lo que los periodistas antes no teníamos, el tema del branded content, o se llamaban infomerciales, pero han tenido conflicto con algunas marcas a las que auspician con branded content, que han tenido que investigar por fraude o por algo? Es decir, ¿cómo se trabaja ese límite dentro de la ética o el dilema ético? Sí, bueno, muy buena pregunta, porque sí nos pasó con una institución médica que tenía como unos problemas y querían utilizar eso como un PR para deshacerse un poco del problema que estaban pasando. Y pues la ética para nosotros, o sea, no es todo sobre el dinero, porque eso perjudica tu marca también. Y esto es algo que estamos branding sobre esa compañía y nosotros también. Entonces, hay que saber escoger también, no puedes aceptar todo lo que te tiren. Sí, yeah. So. Yeah, and I would say too, just be very clear about disclosure statements, making sure that your audience understands when this is paid for, and really have these conversations with your editorial team before you get started. So find out where the ground rules are. Are there certain advertisers that you wouldn't work with? Are there certain topics that you wouldn't want to cover? If you set all of those up in advance, then there's less concern when somebody comes with money and you're not sure how to deal with it at that point. So, involve your newsrooms, involve the editorial team and the leadership there, and help them understand that this is something that we're going to provide good content together. This is not something to be afraid of, and that'll really go a long way to something that's successful. Si me permites otra pregunta. Yo tengo otra pregunta. Gracias, Ricardo. ¿Los contenidos son desarrollados por periodistas o tienen un equipo especializado para desarrollar estos proyectos? So I would recommend most cases you're probably going to have a specialized team. So somebody who has a journalistic frame of mind. Maybe they used to be a former journalist, but probably a little separate. Some folks do use journalists in some cases if it seems like it's a good fit for whatever that advertiser is or whatever the initiative is. But generally, I would say the safest thing is to have a freelancer or a separate journalist that is focused on this type of content. We went on an innovation mission, and we went to T-Brand at New York Times and Vox, and they actually have somebody who sits in between the sales department and the news department, and they really focus on what types of content should we produce together, what are we looking for, and then we go and find the funding, find the advertisers to produce those types of series. But that person isn't necessarily news, isn't necessarily sales, they kind of sit in between. But knowing and having a background in journalism is important just to make sure the content's good. Y si puedo añadir también, en nuestro caso nosotros comenzamos con un periodista nada más, luego pudimos crear una unidad que se encarga en eso. Obviamente teníamos la capacidad porque teníamos contrato. Y lo más interesante también es que, por ejemplo, lo que les mostramos ahora, ese proyecto con el partnership que tenemos con SEPTA, cambió al 2023. Ellos nos siguen pagando para crear contenido, pero no nos dicen que lo que hicimos con ellos es para este año crear una serie de contenidos sobre eventos que están sucediendo alrededor de la ciudad, y ellos tenían como un anuncio que te dice qué ruta de un bus o un tren puedes tomar para llegar a ese concierto o lo que sea. Y eso les gusta mucho a los periodistas porque ellos escogen el tipo de contenido que quieren utilizar. Pregunto, ¿puedo, Alejandro? Otra pregunta.
Ya también desde el punto de vista periodístico, el branded content, hoy estuvimos hablando toda la mañana de trust, de confianza. Y a veces da la sensación que el branded content, si bien es una buena posibilidad de ingreso, también conspira con la confianza de un medio, especialmente si uno va en la Palmetto, en nuestra ruta acá habitual. También hay muchos periodistas que son marca de marcas, especialmente de salud, hospitales, etc. Y el tema es, muchos periodistas también hacen en sus programas de televisión marketing de marcas, prácticamente branded content, no como el que ustedes hablan. Pero ¿no conspira el branded content también con esa confianza que estamos buscando? Y todos decimos la calidad de los contenidos. Branded content puede tener calidad de contenido. Pero el tema de la confianza, ¿cómo lo limitan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo estudian? So trust is a focus that we need to have when we go into these types of initiatives and these types of programs. You certainly want to make sure, again, I mentioned disclosure statements. You need to be very, very clear with your audiences when you do have a sponsor, when there's somebody who's, somehow influencing this type of content in some way, even if it's a light influence. You need to be very, very clear about that for legal reasons, but just for that trust factor too. I think the audiences are much more comfortable with understanding that there's advertising out there and there is brands. I think that the key is to make sure that everything you do meets the same standards as your editorial team. So whatever standards you set in your newsroom, make sure that these types of things are meeting those standards. It's got to be good. It's got to focus on storytelling or helping that business grow or something, a cause or a purpose in the community. If you follow those types of things, then you're not going to have an issue with trust, because then you're providing a service. This is service journalism at its core. If you're providing that service to your community, they will be happy that you're doing these things because you're bringing them some education or information they didn't have. Bueno, Ricardo, no sé, yo creo que ya no hay más. Podemos dar por concluida la mesa. Vale, pues muchas gracias a Julia, a Martín también por estar aquí, ¿vale? Yo creo que ha sido bastante enriquecedor. Gracias. Gracias. Muchas gracias por participar, y ahora quiero invitar al próximo panel, que va a estar moderado por Fabiana Sani. Fabiana Sani es la directora de alianzas de asociaciones de medios con Google, así que muchísimas gracias de tenerla a ella con nosotros. Y por favor también pido a Wendy Metcalf del Hearst Connection Group, a Eduardo Tesler y a Miguel Franjul de Listín Diarios, director de Listín Diario, que por favor vengan al estrado. Vamos a tener aproximadamente 1 hora para que ellos hagan sus presentaciones y también disfrutemos de tratar de sacarle contenido y sabiduría con preguntas de parte de la audiencia. Muchas gracias. ¿Sigo? Buenos días. Sí, como dijo Ricardo, en esta última hora, antes del almuerzo, los invito para una importante discusión sobre cómo el periodismo de calidad como generación de lectores y suscriptores comprometidos es importante para todos. Ricardo ya presentó, ya llamó al escenario, pero permítanme hablar un poco más de cada uno de nuestros invitados. Wendy Metcalf es periodista, escritora y ejecutiva de Noticias Canadienses. Ella también es vicepresidenta senior de contenidos y redactora jefe de Hearst Connecticut Media Group. Bienvenida. Eduardo, mi paisano,
Es consultor de empresas de comunicación a través de su empresa mediamundo.com, una empresa enfocada en el futuro de los medios a partir de experiencias, seminarios y implementación de proyectos. Bienvenido. Y Miguel Franjul, que es periodista también y escritor dominicano y que dirige el periódico Listín Diario, uno de los más antiguos e influentes en República Dominicana. Bienvenidos. Así como dijo Ricardo, tendremos como unos 15 minutos para cada uno. Yo me encargo de hacerles un señal y ahí partimos para un debate con la audiencia. Así que empezamos con Wendy. Good afternoon, everybody. Thank you so much for having me here, and thank you for the kind introduction. I'm here to speak to you a little bit about the impact of quality journalism and how by applying a science to what we do in the newsroom, it can actually lead to growth for the business, reinvestment in your newsrooms, and basically reaching more readers with the impact work that we put out day to day. I'm more than pleased to be in the company of the esteemed members in this group. I'm sure a lot of you are putting out journalism like this that your audience rely on, they trust. I hope to share some insights today that show how the newsroom has really changed its thinking. And while always protecting the journalism and making sure it's independent from the other things that happen in our business, it does show that by paying attention to data, both in real time, strategically, that we can achieve all of these good things. And at Hearst Connecticut Media, the last 4 years that I've been there, we've now seen a string of successes that we've managed to sustain. We're getting very close to 100,000 paid subscribers. In our journey in the first 2 years, we grew every single month in that 2-year period when it comes to total paid digital subscribers, and it's something that we're incredibly proud of. It certainly does not mean we have it all figured out. There are new headwinds in our industry every single day, but I would say that our newsrooms and the business as a whole has become increasingly agile and open to how we can grow our journalism, how we can grow our teams, and really just working together to have honest conversations about how to continuously improve and iterate so that we can get there. Take you through a brief overlay of who we are. So we're part of Hearst, which you may have heard about. I've had the great pleasure of working in 3 different countries, in Canada, the United Kingdom, and more recently, as I said, the last 4 years in the United States. I've hoped to bring all of the learnings I have as an editor-in-chief to Hearst, but equally, one of the roles that I played in a previous life was as an editor-in-chief also overseeing marketing, customer service, and circulation. That was mind-blowing. What I learned about the reader and really putting the reader at the center of what we do was something that I hope to bring back to the newsrooms so that, arguably the department that is closest to that reader can then learn from those things and look at how we can drive acquisition, but also the very important piece of loyalty, keeping the readers with us, listening to the reader and what they enjoy, and helping inform, not dictate the journalism that we do. We're, like many of you, a local news organization. We're made up of more than 20 publications. Our newsroom is about 160 strong. We are online with multiple websites. Part of the art of what we do is trying to simplify such a big, complex network. If I had to put something on a slide in terms of our key focuses, I would really highlight that every story counts. We are trying to empower our writers in our newsrooms to focus on the most important stories that we want to focus on that day. And when they spend their time on a story, we want them to spend their time wisely. So what does that mean? It means that it could be a great story about the weather. We've all had air quality issues recently in Connecticut. That is time well spent. It may be that a reporter is saying, hey, I want to do a story that I've followed up 17 times, and it's not really going to serve the reader.
we're going to let that one go and maybe wait for something more in depth, more wow, something that's going to delight, surprise, engage, maybe impact society because of our work. So really it's about having great conversations about what work we're doing. The other thing that we've done is really focused on splitting our organization into two things, and that's allowed us to expand. We were very much a number of different parts in terms of local news orgs. Recently, we expanded across the state of Connecticut with a statewide news source, launched a new website, and I don't know if any of you have considered doing that, but we were quite fearful of doing so. How do you launch a new website in this day and age with so many competitors starting from scratch? Instead of leaning on the decades of trust that we've built across our network. Well, I'm pleased to stand before you, and after not yet even 2 years, it's now the biggest website we have in Hearst, Connecticut, in terms of visits. So we've expanded that way, and we've also expanded not just geography-wise, we've expanded into topics that interest. And in addition to that, as an editor-in-chief, there's nothing better than being able to expand the number of staff and experts that you have on your team, and areas such as, basketball is a huge topic for us in sports, local sports for many of you. UConn is a national champion, the men's basketball team, so that's an area where we've really added experts into the field, and not just writing gamers. We're writing enterprise work on and off the court. We recently introduced a trending sports role so that we're talking about the things that fans are talking about. So we're really trying to think differently and really veer away from some of the traditions that we've seen in newsroom. Although, of course, we are still covering those traditions. What I mean by that is that we try to be agile in, hey, a new subject comes up, let's get a team from different units together and really focusing on something new. And I think COVID-19 taught us all that we can't have one lane and stick to it. We really have to break things up, move things about, and really be changing things up in more real time. Data we talked about, we start our day with data. Very early in the morning, we have an audience analyst, we have a team of digital experts who basically prep us with a morning note. Here's what your subscribers are doing. Here's what happened this morning in Google Trends that might inform a story that we missed. For example, I mentioned the weather. We may know that the air quality is not great, and we know that we've had a lot of rainfall, okay? But I didn't know that there are a group of people in Bristol, Connecticut that are specifically Googling, hey, why did the shop down the road flood? So it's giving us new insights. And so a lot of this great information is fed out to our teams who also have their own analytics reports. We look at it in different ways, as I'm sure you all do. It may be at a reporter level. How is my work resonating with my audience? What have I missed potentially? What can I look for in new story leads, et cetera? All of it is about having great conversations essentially with each other to try and empower our work. I won't go through every single one of these, but I mentioned a little bit about expansion there, and I'll talk about that as we go through this work, but I'm very pleased to see that our expansion is really adding to some of the news voids that we're seeing across the world as local media hit certain challenges. It's a wonderful thing to at least be able to go into a community, learn about that community, and provide them with content that they can trust. We are all about impact. I'm sure many of you have told stories that have changed lives, saved lives, something we're incredibly proud of. We're also learning how to engage more audiences in the best type of work that we do. You may see at times that you do investigations and there's not as much interest in terms of visits as there may be in the weather that day. So we are really trying to evaluate how we deliver those stories with impact and in fact double down on what we do. The two examples I've shown you here, domestic violence is something that has been plaguing our communities. We have hit very hard in months-long investigations. $18 million was pledged after our work to try and solve some of those issues. But we're not finished. This week alone, we've had a couple more incidents where people have died in the hands of alleged abusers, and we will keep going on the issues that present themselves. And in the same vein, we did something for the first time. We're not just thinking locally or statewide, we're also thinking nationally about our work. We teamed up with other Hearst newspaper markets to look in restraints and seclusion use in schools.
And this has seen huge momentum. A lot of conversations towards different changes by lawmakers. Children sadly have died because of these techniques, or they are used way more often than anyone first suspected. So starting a conversation towards change is a big part of what we do. I will go through the next slides really quickly, but just to give you an impact of the quality of the work, we mentioned about when schools use force. Already in New York and Connecticut, they're talking about this change. We don't do it for the awards, but it is wonderful when the journalists are recognized for them. And what we're seeing now is an increase in public service journalism and investigative awards. As you can see, this was really affecting minority communities. And I think one of the wonderful things about journalism is that you go in and you find something that people just did not know. And it's shocking, and it just spurs newsrooms on to get to the bottom of why this is happening. And furthermore, what can we do about it? So that what we can do about it is something that we've spent a lot of time on. I mentioned loss to abuse. This was looking at the many people that die at the hands of an abuser and why the system needs to change. As many of you also probably see, the systemic issues facing us on some issues like this are very disheartening and something we're hugely committed to. This is interesting. Just as I stand before you, I got an alert from the newsroom that the governor today pledged an independent review on the back of one of the investigations that we did into falsifying of tickets by some of our state troopers in Connecticut. This has been a major story that started with a small story about 4 officers who were alleged to do wrong. And from there, in the last couple of weeks, there was a statewide audit that showed up to 300 officers and tens of thousands of tickets may be involved. Again, the power of the work and the importance of it that we do is fundamental to our strategy. FOIA laws, something, transparency, access to public documents is crucially important, not just to our work, but to being open with the public. One of the challenges we have in Connecticut is we have 169 different municipalities. So that's a lot of readers to serve and a lot of readers who may be looking for something different. And diversity of those communities, what those communities care about, it's all very important to us. But we have around 160 people. So it's not always possible, when it comes to frequency, to have 10 stories a day in each market. One of the ways that we do this, however, is we take a topic like this and we get data pertaining to those 169 municipalities, and we break that as part of a larger investigation, and then we start pulling away at each of those individual aspects over time. These are just some more examples where we've looked at issues. This one showing that people were not getting housing vouchers starts with a small tip, hey, what's happening here? And again, it leads to systemic issues and quick change. Inequality in sports, the analysis and data reporting, the I-team reporting that we have is really growing. One of the investments we've made is, in addition to the wonderful team we have, recruiting top talent. We have someone from the Boston Globe Spotlight team, you may have seen the movie, now over with us looking at our investigative reporting and leading that team, and data is absolutely at the center of it. I mentioned data because one of the unique things we did is that we're not applying investigations just to news. We're looking into areas like sports, for example, where we were finding that wealthy towns were more likely to win sports championships. And we started this at a high school level, and now we're drilling it down and looking at other leagues as well. Again, starting a conversation for change. Another example when it comes to officials and harassment, just taking this type of work to sports. When we have something big, we go big. An editor of mine used to say, you cast your net out, you see what fish you get. Just get a whole bunch of fish and then you can make a decision. So when something happens in the newsroom, we just go out, we try to triple our efforts and then really try to bring it home. And some examples of that, of course, were during COVID. We committed to big print sections, big online sections, really served the audience with everything they wanted to know with a twist.
We were reporting in a real time and trying to, of course, get the important information to the public. But in addition to that, we tried to look out, like what's around the corner a year from now. So we were basically sparking up special sections where we could look into topics like that. Here's what to expect a year on. And then a year later, we did the same. Did those things happen or did they not? And what might life look like going forward? We're very big on DevHub work, which is digital interactive work. Hearst Newspapers has made a lot of investment in this space. So this is a corporate entity that's shared across our markets where you see things like this on Capitol riots where it's very interactive. It could be through galleries, through trackers like COVID trackers. We do rain trackers. We have trackers for things that highly engage our audience and also help supplement our journalism. And then basically, as I bring this to a close, looking at a couple of things that are really top of mind for us. So I mentioned that we are very much looking at growth goals, data from acquisition to retention. One of the things that we're really focused on right now is how do we increase the stickiness of our content? So it's wonderful to get new readers in. As we all know, that retention and loyalty piece is absolutely integral. What are we learning from what the reader's telling us, and how can we be better in that space? Continuous improvement, so we have dozens of newsletters, dozens of platforms when it comes to web, print products, which we still very much care about and keep strong. Just being open and honest with ourselves about how we can evolve them. And then I talked a little bit about thinking big, so how to evolve our new statewide website so that it feels home to everyone across Connecticut, no matter where they live or what topics interest them. So highly looking at personalization and what we can do to really move the needle in that space. One of the things that I would say that newsrooms in the past have not always been great at is training. Training, iterating, empowering your teams. And I really want to bring home the fact that if you spend time supporting the growth by reporter, by photographer, et cetera, that you can really see the impact across your network. What you're seeing in the top right corner is an example where we sat down with a breaking news reporter, went over SEO strategy, everything from the keywords they were using in their headlines to meta titles. And what you can see there is a wonderful arrow up. They want to increase their readership. We want them to increase their readership, and we want to serve people with more wonderful journalism. And what you can see is by having the right tools, the right technology, the right training, time and time again, we've seen those things come together and actually have a positive impact, not just on your staff, but also on the reporter, on the reader, and also the business. This is an example from my last role at Brunswick News, which I presented at the World Media Congress, and this is the same thing. You can see such step change. What you're looking at here is in orange, we implemented new systems, we had really robust training, we had engagement more than ever with the data system and the analytics at a reporter level, but throughout the newsroom as well. And what you can see there is an immediate lift, 23% increase in traffic, the employee engagement, and by that I mean interaction with the data and the tools was up 96%, and the average daily readers you can see also went up 22%. The thing I love about this is not just the step change, they sustained it. This became part of our culture, it became part of the conversation, and as you know, in newsrooms, they want to be able to trust the information that's provided to them, and they also want to know that it's not going to dictate what we do. This is not about chasing clicks. This is about wonderful journalism being even better because of the information we now have our hands on. If I talk about the headlines and learnings from my last 4 years in this role, mentioned a little bit about the success that we've had with total subscriptions, now very, very focused, of course, on retention and growing through new initiatives like the expansion. We're very much proud of the fact that we've deepened the community, deepened the journalism and helped impact the community in a positive way.
We're really involving our analysis now so that we can have more analytics, but keeping a focus on the fact that they have to be simplified. We can get our hands on a ton of data, but if we're not clear what the call to action might be or what the conversation starter is, then I think that we're failing our newsrooms and our teams. And then just continued strategic investments in real time. We're very focused on SEO, newsletters, social. We see ups and downs in all of those spaces, but we're really seeing gains right now with SEO through the science that we spoke about. Social, as we know, can be up and down, but we are seeing some really neat things, even with automation when it comes to Facebook, some of our Facebook pages, but it's all about testing. You know, just like the marketing team, they test everything. Well, we're testing everything too and learning from it. And then just, you know, very incredibly lucky and also grateful to have an exceptional team who are willing to experiment, willing to talk out things, and have great conversations to help make the network stronger. So thank you very much for having me, and I look forward to any questions later. Buenas tardes, queridos compañeros. Buenas tardes a los panelistas que me acompañan en este momento. Soy Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario de República Dominicana. Dentro de pocos días, nuestro diario estará cumpliendo 134 años de existencia. El periódico... Una de las grandes virtudes que tiene el periódico es que va rejuveneciendo con nosotros, o sea que en realidad es un elemento distintivo de que con tanto tiempo, con tantas historias y con tanta cultura enraizada a lo largo de los años, haya tenido la capacidad de reinventarse y de estar en una línea de transformación continua. A mediados de junio del año 2017 se produjo la fusión formal de las plataformas digital e impresa de nuestro diario. Eso implicó hacer un gran esfuerzo para ensamblar, armonizar y conectar dos culturas de trabajo diferentes. Aquella que se ha desarrollado y se ha implantado con los veteranos de la prensa escrita y la que desarrollan y afloran en los jóvenes que manejan fundamentalmente la parte digital. Nuestro equipo digital está formado por periodistas con una edad promedio de 19 años. Son jóvenes que han salido de las universidades, capacitados en el manejo de todas las herramientas tecnológicas. Bien, desde ese momento, desde la fusión de las plataformas digital e impresa, nos propusimos entonces hacer un gran esfuerzo de acompañamiento entre el personal humano de ambas plataformas, y poco a poco fuimos entendiendo que el camino, el futuro estaba en la parte digital y decidimos formalmente hacer una apuesta por el fortalecimiento de esa plataforma. Claro, decidimos que lo íbamos a hacer sin desmedro de la fortaleza, la calidad y el legado del periódico impreso con 134 años. De ahí que entendíamos que había que armonizar dos líneas de trabajo, una que tenía que ver con la simultaneidad, con la rapidez y la velocidad de las informaciones que se difunden por la vía digital, y otra entonces con el aplomo, el cuidado y el manejo más contextualizado
de esos problemas fundamentales del día y de la semana y del mes en la parte impresa. Entonces, el factor de periodismo de calidad, conjuntamente con el elemento de la sustentabilidad del medio, nos pegó muy fuerte como un factor decisivo luego de la pandemia del COVID. La pandemia nos puso a prueba la utilidad del mecanismo fusionado ya. Y durante todo ese tiempo, haciendo toda la apuesta hacia esa plataforma, el periódico elevó considerablemente el número de usuarios que entraban a sus plataformas, a las redes sociales que están unidas con nosotros. Y eso dio lugar a que en pocos meses nos situáramos en el privilegiado grupo de los 1000 portales más importantes del mundo, y ahí estamos. Ese gran boom de nuestra plataforma digital hizo que definitivamente nos planteáramos, como acabo de decir, si la ruta a seguir tenía que ser, teníamos que tener un poco de lado al periódico impreso, y decidimos no, vamos a hacer un trabajo simultáneo, vamos a hacer un trabajo conjunto para fortalecerlos a ambos. Entonces, durante toda la pandemia organizamos todo una programación especial que generó muchos usuarios para aliviar un poco y remediar un poco el ambiente perturbador que causaban las noticias de las muertes y de los confinamientos. Y también desarrollamos en PDF numerosos periódicos extras, ediciones extras, y luego también creamos y mantenemos todavía una de los mejores periódicos digitales de la semana, un suplemento, se llama Lecturas de Domingo. Concomitantemente hemos ido creando formatos nuevos para enriquecer esa plataforma. Ahora bien, luego que, como dijera Trotti esta mañana, los resultados y los hallazgos de las investigaciones del año 22 y 23 del Instituto Reuters reflejan una pronunciada caída en el interés del público por las noticias y las preferencias entonces por ciertos contenidos en plataformas muy distintas. Entonces, decidimos plantearnos cuál es el parámetro ético y profesional que debemos asumir para establecer dónde está la calidad y qué es la calidad del periodismo, dónde radica, y cómo también concomitantemente podemos apostar a formas de sustentación financiera del periodismo que estamos ejerciendo. Hasta ahora el parámetro natural, como decía Trotti, es la confianza, pero en este momento están cambiando las prioridades. Establecer para el usuario cuál es el factor confianza no es tan fácil. Primero porque se ha producido una gran segmentación de las audiencias que están procurando temas de otra naturaleza que se manejen conforme a sus expectativas, y por el otro lado también estamos observando cómo el fenómeno de las noticias falsas, de las noticias manipuladas, como decía Trotti, ha creado sobre el ejercicio del periodismo fuertes dudas, tantas así que se ha ido produciendo una huida, un desplazamiento, una fuga del acceso a los medios impresos, y eso hay que evitarlo. ¿Cómo tratamos de evitarlo nosotros? Bueno, de múltiples maneras. Hemos decidido que el breaking news, fundamentalmente, y otras noticias ya mejor procesadas, estén siempre en la plataforma digital, y para el medio impreso estamos apostando solamente a artículos de fondo, artículos de contextualización, entrevistas muy puntuales y crónicas humanas, sin
dejar de lado algunos trabajos especiales de investigación sobre temas que conciernen a la vida, a la salud y al progreso y a la educación. Entonces, definitivamente, estamos dejando de dar noticias en el periódico impreso y nos estamos entonces focalizando en otro tipo. Vamos a ver si me quiere funcionar acá. Horacio, haz algo por nosotros. Mira, a ver. Sí, se fue todo. Bueno, ahí hay una pequeña muestra a junio, al mes pasado, de cómo ha sido, digamos, el resultado de este trabajo combinado de las plataformas digital e impresa. Si bien es cierto que los números son bastante alentadores, realmente no nos detenemos en regocijarnos con ese nivel de audiencia, sino que cada día seguimos innovando, seguimos introduciendo formatos nuevos, sobre todo en podcasts, seguimos privilegiando la información audiovisual y seguimos colocando ciertamente a la mayor parte de nuestros reporteros en trabajos que ameriten la realización de documentales y ya con ese ejercicio le vamos dando una dinámica mejor, una fortaleza mayor al digital. Como ocurre con los demás periódicos que están en una línea de avanzada y de modernidad, estamos produciendo a menudo la realización de talleres con especialistas que vienen de instituciones que manejan tecnologías, hacemos talleres y también los mismos reporteros que tenemos, algunos editores, también se ocupan de retransmitir su conocimiento al resto de sus compañeros. Es decir, que estamos en una fase continua de capacitación y de entrenamiento de nuestro personal. Acabamos de remodelar nuestra plataforma con Salox, siguiendo una línea de modernidad que le ha dado al periódico ahora una mayor capacidad de enganche con sus audiencias, y todo esto va acompañado de toda una estrategia para llegar en el menor plazo posible a los muros de pago, a la suscripción de pagos. El listín diario, como los periódicos de América Latina que han entrado ya en esta modalidad, está desde hace 2 años haciendo todos los preparativos del lugar para implantar el muro de pago. Quiero decirles también que, a propósito del gran impulso que están tomando las aplicaciones de inteligencia artificial, ya iniciamos en nuestro diario los talleres para un pequeño diplomado en inteligencia artificial con profesionales dominicanos, y la idea es que una vez estemos todos preparados en el manejo de algunas aplicaciones apropiadas para los medios impresos y digitales, entonces podamos hacer un uso regulado, un uso controlado de cada una de las facilidades audiovisuales y textuales que ofrece la inteligencia artificial. Naturalmente, como les dije al principio, o sea, en el concepto de calidad, de periodismo de calidad, estamos cuidando mucho un factor esencial, que es el que le ha dado mucha credibilidad al listín, y es la exactitud, la veracidad. O sea, apoyándonos en el alto grado de confiabilidad y de influencia que tiene el listín diario en la República Dominicana, no podemos echar por la borda ese activo que es bastante importante. Entonces, en la medida en que nosotros trabajamos con mayor aplomo, con otro tipo de visión, pensando más
en los contenidos o en la información relevante y no en las noticias, fíjese que estamos diferenciando dos elementos diferentes, dos elementos que se compaginan, pero que son diferentes. Entonces, privilegiando el contenido de relevancia en el medio impreso, nosotros pensamos que de esa manera podemos garantizar un trasiego de información confiable, verificada y relevante al medio digital que la reproduce en el día, y también desde el medio digital, con todos sus insumos, estamos haciendo luego unos reciclajes de información para ir más allá de lo que se puede hacer en unos formatos de muy poco texto, como son los digitales, y también en una manera de adentrarnos más en el ejercicio de la investigación y del cuidado de los contenidos que tenemos. Como les dije, estamos creando formatos a cada momento, fuera de los newsletters que tenemos, que tienen mucha audiencia. Estamos haciendo podcasts como el Listín Meridiano, que hacemos un resumen de las noticias de la mañana. También viene ahora un resumen de la noche. Y también hemos creado el espacio animal, es decir, totalmente dedicado al mundo de las mascotas, de los perritos, de los gatos, de todo lo que se maneja en ese mundo. Y estamos creando una mesa de líderes juveniles, vamos a llamarlos infantiles, de jóvenes de 10 años hacia abajo, que son los que van a producir podcasts en vivo, en algunos casos, y también preparación de podcasts especiales para comunicarse y para entroncarse con la comunidad infantil. Y lo mismo estamos haciendo también con un segmento de estudiantes universitarios, sobre todo para interpelarlos sobre las necesidades que tiene la universidad hoy día de adaptar su currículum a estas nuevas tecnologías. Si bien es cierto que los algoritmos permiten identificar preferencias de audiencias, cuantificar las audiencias en cada uno de los temas que estamos produciendo, hemos apostado a un tipo de mecanismo más confiable para nosotros y más directo. Vamos a decir que es un algoritmo humano y consiste en hacer reuniones periódicas con jóvenes que eligen los mismos periodistas de la redacción que traen sus compañeros. Entonces hacemos un tú a tú con los editores para que ellos nos cuenten cuáles son sus aspiraciones en todos los sentidos, no solamente en el orden educativo, sino en el orden personal, en el orden social. Es decir, que estamos recogiendo directamente en viva voz de los jóvenes dominicanos cuáles son sus inquietudes y estamos entonces, en función de eso, apostando a la creación de nuevos formatos en los que estamos dando mucha participación. Yo pienso que, en definitiva, estamos en una situación de mucho estrés porque estamos, digamos, compelidos a la sustentación, pero el gran desafío que tiene toda la prensa en este momento es, primero, blindar la veracidad, el elemento de la veracidad, blindar su nivel de confiabilidad y también entender que en estos tiempos ese papel que jugó la prensa tradicional por muchos años tiene que ir cambiando, tiene que ir a otras dimensiones. El espacio digital satisfactoriamente cubre todas las necesidades de información al instante. El medio impreso, a su vez, tiene entonces que enfocarse más como en lo que siempre nos dice Ricardo Trotti, más que en cubrir la noticia, en descubrirla. Espero que cuando lleguemos a los muros de pago tengamos el mismo éxito que han tenido otros grandes medios aquí de América Latina. Si tenemos que bajar el precio y acomodarnos, lo hacemos, ¿verdad, Ricardo?
Bueno, es cuanto. Gracias. Buenos días, buenos días. Vamos a ser rápido porque es hora de almuerzo, toda la gente quiere irse lo antes posible. Así que, it starts begin. In the beginning. No, beginning. Ah, okay, sorry. Bueno, buenas tardes. Los ejemplos que vimos son muy interesantes. Acabamos de ver del listing diario de Connecticut, que te cuentan toda la historia y hemos aprendido bastante con los ejemplos. Thank you, Wendy. Thank you, Miguel. Lo que yo quería hacer ahora es volver un pasito para hacernos dos adelante después. O sea, entender lo que es periodismo de calidad, porque el concepto calidad es un concepto extremadamente abierto. La calidad es una cosa para uno y no para otro. Entonces, calidad para tu nicho, calidad para tu gente, es diferente cada uno. O sea, yo escuché ya definiciones de que no, la calidad ahora en tiempos digitales es que el texto es corto y te dice todo. Pues es que no. Se me viene un texto de Gay Talese con 38 páginas para decir que Frank Sinatra tiene un resfrío, es de extremada calidad y yo lo publico. No importa si estoy en digital, en papel o donde sea. Pero esto es calidad para mí, a mi concepto, pero para algunos no. Entonces, el concepto calidad es diferente y debemos siempre buscarla. Vamos a pensar un poco juntos sobre eso. Entonces, primera cosa que la lógica digital no es la misma. La lógica digital y lógica de periódico de papel es otra, modelo de negocios son otros, forma de pensarlo es diferente. Ayer hemos visto en el taller, pues tenemos que apoyarnos en un periodismo que sea aceptado por su nicho, por su gente, por su espacio que estás peleando, una tecnología muy confiable, buena, y un entendimiento de audiencia, o sea, el estudio de tu audiencia muy bien entendido. Y además, un modelo de negocios que te pague la cuenta. Entonces, estos son ejes para hacer tu producto. Y no debes tener una excelente tecnología si no tienes un periodismo de calidad, un periodismo adecuado a tu nicho. Hemos visto cosas maravillosas en tecnología, hemos visto cosas maravillosas en modelos de negocios muy creativos, pero si no tienes el periodismo como fondo, todos tus esfuerzos se van, por poco tiempo, se van desapareciendo, porque pierdes la relevancia, pierdes la capacidad de engancharte con la gente. Bueno, modelo de negocio, por supuesto, totalmente distinto. Antiguamente en papel, y aquí tenemos mucha gente que viene de papel, había un poco esta fórmula, que un 50% del dinero para pagar la cuenta venía de los anuncios, un 20% de clasificados y un 30% de venta por calle. Era, digamos, más o menos por tiempo, años 80, años 90, se ha cambiado un poco, pero digamos que es un modelo aceptable que así se pagaba. Luego de clasificados desapareció. Clasificados, dinero de clasificados ya no vemos más hace 20 años, pero igual 10 años. Pero luego el modelo digital es un poquito distinto. Hoy se acepta básicamente que tengan dos fuentes. La fuente que viene de gentes, de personas, y la fuente que viene de empresas. Y lo que nos importa hoy acá en esta sala, porque estamos hablando de periodismo de calidad y de cómo generar ingresos por eso, es los 50% de gentes. Esta parte vamos a hablar ahora. Esto es lo que quiero enfocarme aquí en los pocos minutos que me restan. Bueno, nosotros somos una estrella en esta galaxia, o sea, pero esa galaxia tiene demasiadas estrellas, que son conexiones entre hechos, entre noticias, entre mundo y entre las audiencias. Y nosotros queremos posicionarnos como una estrella, la mejor estrella, la estrella tan buena que la gente quiera pagar por ella. O sea, pero son tantas estrellas, son tantos medios pequeñitos. Los dos chicos que viven en un garage aquí al lado y escuchan la radio de nuestro grupo, copian las notas y los ponen con más rapidez que nosotros porque el CMS es más rápido. Es un WordPress hecho pues gratis,
pero tienen tanta agilidad que lo ponen antes de nosotros y nos ganan el mercado. O son dos tíos que hacen otro modelo de análisis, no sé qué, y nosotros somos una estrella y estamos perdiendo nuestro espacio. Entonces, la primera cosa que tenemos que pensar es, ¿qué carga traemos a la espalda? ¿Qué hay dentro de nuestra mochila de tan pesado que necesitamos generar tanto dinero a pagar la cuenta? Si miramos las startups que vienen con un formato inteligente, que vienen con formato de costos bajos, encontraremos un montón. Entonces, la mayoría de las estrellitas que están compitiendo con nosotros o no están interesados en generar dinero porque quieren poder, quieren influencia, son de partidos políticos, son amigos de no sé quién, o son de fake news o tal, o trabajan con programática y la programática está perfecta porque paga la cuenta. Y ahí son un montón de las estrellas que están así. Entonces, trabajemos con las otras. O sea, nosotros y algunas queremos generar dinero a través de suscripciones o a través de ganar algo con la gente, que la gente pueda abrir portafolio y pagar por algo. Me recuerdo que hace 40 años, digamos, yo estudiaba periodismo y como todo estudiante de periodismo odiaba el periódico de mi ciudad. Pensaba que era la peor cosa del mundo porque estaba en la universidad que, claro, las mejores cosas están afuera, las grandes ideas tengo yo y no el periódico. Y pregunté a mi papá, ¿por qué tú sos suscriptor de este periódico? Y él me dijo, porque es lo que hay. Y bueno, y era verdad, era lo que había en mi ciudad. Y le encantaba igual, le gustaba, pero es lo que hay. Hoy hay muchos. Hoy las opciones en era digital pues, son tantísimas y nosotros tenemos que pelear con estos que están buscando los espacios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si queremos recibir este dinero, tenemos que ameritar eso. Es así de sencillo, así de sencillo. Y para hacer eso, las fórmulas son, hay un periodista que Fabiana conoce también, que se llama Helio Gaspari, es un comentarista, un columnista en Brasil, muy inteligente y tal, ya mayor, pero sigue escribiendo. Él tiene una fórmula infalible. Dice, cuando tienes el tema, cuando eliges los temas del día, dice, ¿cómo voy a complicarlo? Dice, ¿qué? No. ¿Cómo? El tema está muy bueno, pero ¿cómo voy a complicarlo? Tengo que complicar el tema. Si no lo complico el tema, todos tienen igual. Toda tu competencia, todas las otras estrellas tendrán lo mismo tema. Entonces, para que seas distinto, para que tengas calidad, para que seas relevante, tienes que complicar el tema. Y para eso sirven, por ejemplo, las reuniones de temas, la reunión de blanco, como dicen en Argentina, reunión de temas. Es un espacio donde gente, al menos supuestamente inteligente, está junta para hablar de algún tema. Y ahí es el espacio para que se propongan cosas distintas, nuevas, inteligentes, que te hará el periodismo de calidad. Pero complicar de verdad. No es solo porque cayó, pues, se explotó el submarino del Titanic, que tenemos la nota hecha. Pues hay que pensar en torno a eso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué submarinos hay de mi país? ¿Qué riesgo tienen los submarinos de mi país de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué estos 5 tíos estaban dentro de eso pagando un montón de plata para ver qué es el fascinio de ver lo que hay de Titanic abajo del mar? O sea, esto es complicar el tema. Es hacer preguntas y más preguntas y más preguntas sobre un tema que aparentemente es normalito, pero ahí ganas calidad. Bueno, hay que ser único. Si no sos único, si no sos el diferente, la gente no te paga. Entonces, para meritar el pago, tienes que ser diferente. Tienes que probar eso. Y no es un día, es todos los días. Hasta hoy hablamos de Washington Post por Watergate. Hasta hoy hablamos, hace 50 años. Pero hasta hoy hablamos porque es una gran investigación. Es un periodismo de altísima calidad. Hasta hoy hablamos de Boston Globe porque ha hecho la historia del Spotlight. Pues, hasta hablamos de nuestros países, cada uno tiene sus ejemplos. Pero hablamos porque son periodismo de calidad y todos los días. Eso queremos ser, la gran estrella de la constelación, ¿no? La estrellita que tiene la posibilidad de cobrar. Y si queremos ser eso, pues no hay otra opción. Hay que invertir en periodismo, en buen periodismo. Hay que no invertir solo en tecnología, que es importante, ¿eh? Hay que tener una buena tecnología, hay que tener una buena estructura, hay que tener todo bueno.
no la rotativa, esto no les aconsejo más, no pongan $1 en rotativas, por favor, pero buen periodismo, esto sí, inversión en buen periodismo. Algunos ejemplos de diarios entre los mayores que tienen más suscripciones en el mundo, pues casi todo es producción de buen contenido, desde New York Times. Esto es de mayo 22, o sea, está desactualizado, pero es lo que encontré. Pero casi todos son los que hacen buen periodismo. No hay mágica acá, no hay mágica. Entonces, esto exige calidad, inteligencia, creatividad. Y esto no es gratis, exige un poco de inversión. Inversión en buen periodismo, inversión en buenos reporteros, inversión en gente que te haga pensar distinto, que no sea más del mismo. Inversión en el diferente, en ser diferente, ¿vale? Es una necesidad, no es más un lujo. Tener una buena relación no es lujo, es necesidad o estás fuera del mercado, lamentablemente. Vale, pues ojalá tenga sido un poco útil. Aquí son las fórmulas de audience revenue, que se hace hoy por suscripción, por membresías y por otras formas como eventos, como tiquetería, no sé cómo se llama en castellano. Y eso, invertir en contenidos nos hace imprescindibles. Vale, así no me paso del tiempo. Gracias. Thank you, sir. Hola, ahora sí. Gracias Eduardo, Wendy, Miguel. Muy interesantes todas las presentaciones. Me encanta que... Salió desde aquí. No. Ok. Pienso... ¿Esto? Dale. Espero que todo salga bien ahora. Yo decía que me encantó oír ¿no? Quizá si nos quedamos separados así. Yo decía que me encantó oír desde Wendy y de Miguel cómo es importante la inversión en entrenamiento, capacitación, empoderamiento de las redacciones y cómo esto al final trae buenos resultados. Eso es muy, muy importante. Tenemos 15 minutos, entonces hay tiempo para algunas preguntas. Me gustaría hacer un par de estas y ahí pasamos para la platea. Empezando por Wendy Miguel. Eduardo, por favor, siéntase también confortable para contestar, pero quisiera tocar las estructuras de las organizaciones. ¿No? Les oí hablando de cuánto las redacciones tuvieron que se transformar y especialmente para que trabajaran con datos y todo más, empezar a considerar otras informaciones que no solo aquellas que tradicionalmente se miran y todo más, para producir cosas que fueran más atractivas para sus audiencias. Ahora, cuanto a las otras áreas de la misma organización, ¿no? La área de marketing, la área de comunicación y todo más, ¿cómo se prepara, cómo se entrena y cómo se conectan todas ellas, especialmente porque estamos hablando de datos, para que la calidad al final traiga más audiencia y especialmente para que se mantenga y todo más en una estructura que trabaja con funnel de conversión y no se dice funnel en español, no, pero embudo de conversión y todo más para que esto funcione de una manera también más holística, a decir, para las compañías. Como hay un micrófono aquí, Miguel, quizá. Me tomo ¿Se oye bien? Bien, me tomo el permiso de hacer
Primera respuesta y luego le sigo. Ahora sí. Bien, no se imaginan ustedes los momentos que hemos tenido para revisar y reestructurar la redacción en función de los retos y de las innovaciones que van ocurriendo en cada momento. El modelo de redacción que teníamos para el año 17, cuando se fundieron las dos plataformas, cambió totalmente a partir de la pandemia. Entonces, fuimos entendiendo que para que la maquinaria se moviera apropiadamente y cumpliera con sus funciones, había que ir ya derribando viejas jerarquías, cambiando algunas denominaciones y creando nuevas funciones en base a las necesidades que teníamos. Entonces, hemos llegado a un modelo, llegamos el año pasado a un modelo que lo estamos depurando y lo estamos perfilando, haciendo una división más formal de la redacción en tres grupos principales, con una mesa central y dos hubs, hubs para noticias nacionales y otras para noticias digitales, incorporando en cada uno de ellos, por primera vez en la República Dominicana, a especialistas que son fuera del ejercicio profesional del periodismo, es decir, nuevas personas que pudieran aportarnos sus conocimientos en materia de manejo de datos y también mercadológicos. Pero que resulta que al llegar, al explotar las aplicaciones de la inteligencia artificial, ya definitivamente nos estamos planteando una remodelación de esa estructura que teníamos preparada desde el año pasado ya para ponerla a funcionar cuando termináramos la implantación de la nueva web. Ahora tenemos que ir pensando en cómo adicionar especialistas y manejadores de los contenidos y de las aplicaciones de la inteligencia artificial para entroncarla en esa nueva redacción. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el cambio será, no le voy a llamar devastador, bueno, se puede llamar devastador en términos de cambiar estructura, pero sí será bastante importante, nos cambiará las formas de trabajo, las formas de presentación, los tiempos y también la cultura. Es decir, yo pienso que con la redacción que estamos perfilando ahora, no la hemos terminado, pero ya sí sabemos dónde tenemos que colocar nuevos personajes y a cuáles asignar las funciones relevantes. O sea, tenemos que ir a un núcleo de curación ya de contenidos combinados de inteligencia artificial, más los que producen los propios editores y reporteros nuestros. Es decir, que esto es una revolución completa que nos hará pensar y edificar una relación totalmente distinta a la que conocíamos hasta el año pasado, pienso yo. I would add that in our newsrooms we have specialists, and that can look like specialists in a local community, so they may focus on education in Greenwich. It may be specialists by topic, which could be health or investigations, things like that. And we're structured that way. However, we place a huge emphasis on empowering each individual to learn from another skill set. So when you mentioned data reporting, for example, although we have a very specialist team who can perform that at in a very high way, we train the whole newsroom to do data reporting, to use data wrapper, to look for stories in data. So you start to then see the whole culture around these things change. And I think there is a danger in newsrooms if you isolate to one department to do the function for all. So for example, with digital storytelling, interactives, thinking about your work as a content bundle from the words to the video to the interactive digital component, everybody has to be thinking that way, just in the same way that the newsroom has to be thinking about the audience. So in the past, newsrooms would have that reserved for a data analyst or a newsroom analyst, as we have, who would inform and kind of drive the digital strategy. Now we expect that of everybody.
You may not understand it as a reporter up to a level where you can budget the year ahead in terms of what goals the newsroom has, but you can understand basic KPIs of what your audience is telling you. So that's one component with structure. The second thing you asked about was marketing and collaboration. Obviously, editorial is always independent. However, we have to break down those walls with conversations. And that can be everything from the BI team having extra insight into audience behavior. Hey, did you know that less people are reading a third story with you than they were this time last summer? And then you're asking the question of why together. And in fact, we're doing that in our newsroom right now. Marketing will come back with different insights. We'll come back with our content insights. And together, we may have an idea. We may have something new that we can test. But I think those conversations are really important because we can't do this alone. And every department will have a unique finding that could maybe fuel some of the growth. And again, we all respect that nothing is going to dictate editorial strategy except for the newsroom itself. But often those are just really great ideas that maybe we hadn't thought of, or it's a new learning. Okay, thank you. Now, Eduardo, I'll start with you, but like, again, Wendy Miguel, perdón, es que cambiando ahora español. Eduardo, empezaré contigo y también Wendy y Miguel, si por favor, si quieren también contesten. Encontré muy interesante esta mención que hiciste sobre forma y contenido y la importancia de tener esto siempre muy bien arreglado. Cuando pensamos en toda la narrativa que construimos cross-device, como empezando en la web o pasando por mobile, considerando formatos como podcasts, como mencionó, como dijo Miguel y todo más, y en este objetivo final de llegar a la audiencia correcta y lograr que tengamos la atención suficiente para una suscripción y todo más, ¿cómo ves el rol de cada uno de estos pasos en esta historia? Wow, muy buena pregunta, porque esa es una de las claves del éxito de los medios. En general, vemos, y me recordaba cuando Wendy hablaba ahora de los esfuerzos y tal, que yo vi, por ejemplo, ya estuve en redacciones que tenían demasiados esfuerzos para hacer videos de meteorología, por ejemplo, que nadie lo veía, a una importante meteorología, pero en este caso nadie lo veía, y se quedaron 3 horas ahí haciendo un video que decía si va a llover, no va, y cuando decían esto ya empezó la lluvia, o ya acabó la lluvia, ya está calor otra vez y tal, porque tardaba mucho y porque no tenía ningún sentido. Entonces, muchas veces no tenemos la estrategia correcta para cada una de las cosas que debemos hacer, e invertimos muchos esfuerzos en cosas que no nos dan vuelta, no nos dan compensación. Y por ejemplo, lo que Wendy decía es eso, o sea, la data te dice exactamente lo que debes hacer. O sea, basta que entiendas los datos que te están diciendo, los números que están diciendo las herramientas. Pero lo que decías tú, Fabiana, el journey o sea, cada persona, cada audiencia, cada persona que está del otro lado de la pantalla nos consume de una forma preferencial. Y muchas veces hacemos pruebas con muchas formas juntas diciendo prácticamente lo mismo. Y la prueba de el error, el hacer bien o hacer mal, que los números te dirán, te hará hacer esta limpieza de ofrecer a la gente con el esfuerzo necesario la nota, la información con el formato correcto para esta gente, para esta audiencia. Esto los números te dirán. Pero sí, deberás pasar por algunas pruebas, tentativa y error de muchas pruebas hasta que llegues a la fórmula correcta. Lamentablemente no hay un manual que te diga, vas por eso, vas por aquel otro. Pues vas llegando y vas aprendiendo en relación a tu gente, a tu audiencia.
¿Alguien más? I would just add that sometimes we have to have conversations around what we're no longer going to do, and that's hard coming from a business that's used to trying to do something for everybody because we care, because we want to cover as many topics as possible. But to your point, using the data, looking at what makes you unique, how can it deepen the journalism? You know, and if it's not meeting these tests, and sometimes the answer is letting go, but I said earlier, it sparks a good conversation, and I think that's the starting point. Is this working? No, it's not. Why isn't it? This is a really important investigation we did, but nobody watched the video. Oh, the video didn't have any human components to it. It was very data heavy. People weren't relating to it. I would say 8 times out of 10, you can actually improve what you do and re-engage the audience. And then 2 times out of 10, you might be, you know what? We were going to follow that up today. I don't think there's enough there. Let's work harder to make it unique. Una última precisión, y es el hecho de que, como el tema de este panel tiene que ver con suscripciones y cómo preservarlas, en el caso nuestro, en materia digital, como les dije, nosotros todavía no tenemos un muro de pago. No tenemos que estar desarrollando estrategias para preservar a esos suscriptores, pero sí las asumiremos cuando establezcamos el muro de pago. Hasta el momento nos estamos manejando con los ingresos que son suficientes, gracias a Dios, que genera el impreso con muchas formas de monetización que tenemos, pero eso no nos quita que estemos empleándonos a fondo para dar un periodismo de calidad en el impreso. Es decir, nosotros estamos produciendo material de mucha calidad que se transfiere al digital y viceversa, sin estar pensando todavía en cómo monetizar eso. Claro, todo eso tendrá que venir, pero hasta ahora los modelos que le he presentado de trabajo y de organización de la redacción se han hecho en base a esa realidad que tenemos. Cuando ya establezcamos los muros de pago, nos estableceremos también nuevas cargas y nuevas responsabilidades para responder siempre a esa audiencia que se comprometerá y confiará en nosotros. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a todos. Desafortunadamente se acabó el tiempo, pero ahora tenemos almuerzo y todo más. Estoy segura de que hay mucha oportunidad para que si hay alguna pregunta que se la haga. Muchísimas gracias. Antes de ir al almuerzo, creo que somos todos, tenemos bypass o algo que está influyendo. Me quedo con muchas cosas de las que dijeron en este panel. El tema de descubrir, que siempre lo recordamos con no cubrir, sino descubrir con Miguel. Y me gustó mucho también, además de lo que dijo Wendy, lo que aportó Eduardo, en el sentido de complicar. Cuando él se refería a los contenidos y cómo complicar. Yo creo que justamente es algo que nosotros los periodistas tratamos de aprender de los novelistas, ¿no? De la narrativa literaria, en el sentido que siempre debemos buscar cómo complicar las cosas para mantener esa atención y esa atracción del público. Así que creo que tiene que ver mucho también con la calidad. No complicar por complicar, pero complicar de la buena forma que un periodista pueda preguntar para que alguien sea sometido prácticamente con las preguntas. Así que muchas gracias. Quiero también saludar, para no olvidarme y después no me reten en la SIP, además de que todos son personas relevantes, quería saludar muy especialmente a Andrea Miranda, de México, a Diana Domínguez, de Paraguay, a Roberto Rocco, obviamente que ya lo presentamos, de México, a Juan Lorenzo Holman, de Nicaragua, ya hablamos de él, y Pablo De Luca, de Argentina. Todos ellos son directores de la SIP, forman el board de directores, y lo más lindo de verlos a ellos es que, pese a la edad, que estamos todos más o menos por ahí, excepto obviamente Andrea y Diana, que tienen 24, 27,
Los demás somos todos añejos, pero las ganas de seguir participando de SIPconnect y de aprender. Así que muchas gracias a todos por estar. Y ahora Pablo, digo eso del auto, al final va a ser... Ok. El tema del sorteo del auto creo que va a venir ahora en el almuerzo que auspicia Infobae, para lo cual estamos muy agradecidos, y que va a ser en la sala contigua. Y ahí seguramente Pablo dirá los números, después lo terminamos sorteando acá, o las entradas a ver a Messi, que pedía Miguel, así que... Pero bueno, muchas gracias. Tienen un merecido descanso de 1 hora. Les repito, les pido por favor, yo sé que siendo el dictador del tiempo, a las 2:30 queremos empezar para terminar a tiempo. Hay 3 cosas muy importantes que vamos a hacer. Primero, a escuchar la gran experiencia de la silla rota a partir de 2:30. Después viene Ezequiel Arbusti con un grupo de medios de toda Latinoamérica, cómo han reconvertido sus medios y generado ingresos. Y luego Maca, que ya lo van a conocer, muchos de ustedes lo conocen, a Cabrera, que nos va a hablar un poco del periodismo 3.0. Y luego, gracias a Charbit, vamos a tener para tomarnos una copita, eso de las 5:30, 6:30, antes de que se vayan a cenar, y mañana a las 5:30 de la mañana a trotar con el grupo de acá presente. Así que los espero ahora en el almuerzo y gracias a todos por participar. Hasta luego. Gracias, Fabiana. Sí, lo hiciste muy bien. Finalmente lo hiciste bien. Improvisado. Ay, no, ay, no. Y sale mejor a veces eso.
Testing 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Test, test 1, 2. You see, this is the right distance, but sometimes they do this. Well, I mean, like right here is perfect. Yeah, okay? Okay. Okay, so. Yeah, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yeah, that sounds good. Okay, so. Okay, handheld 1. You want me to do your one? Because I want to. 1, 1, handheld number 1, handheld number 1. Okay? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Handheld number 1. Handheld microphone number 1. Number 1. Hello, hello, hello. I'm gonna do this because a lot of people do this. 1, 2, 3. Instead of doing this. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They should be consistent, right? Okay, so I'm gonna go to the next one. Huh? One, two, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Okay, number 2. Number 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Huh? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. This is number 2. Number 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Number 2. Handheld number 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2. You good? Yeah, that's good. Okay, this is number 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Number 3. Handheld number 3. 1, 2. You got me mute? Oh, okay. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3. 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2. 2, 2. 1, 1, 2, 2. Okay, we're testing the microphone. Handheld number 3. Handheld number 3. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Okay? Okay. Number 4. Number 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Number 4. You want me to pull 3 out? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testing 1, 2, 1, 2. Test, test 1, 2, 3. Oh, galletitas, cookies. They look good. Oh my God, I gotta get one of those. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Testing 1, 2. Tyler. Okay, so let's do number 4. You got it? If you want me to, I'll pull 3, man. And the 3 was the one that. Okay. 1, 2. This is number 5. Number 5.
1. Okay, so 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Testing 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Testing, testing. You feel comfortable with 3, man? Huh? Bring one of those? I got 2 more there. 6, 7. Yeah, no, I got 2 there. Okay, so. Don't forget, we don't have another panel. Yeah. Huh? No more panels? No more panels today. We got one presentation, and then we have a Zoom presentation. No, because I mean, I'd rather have 3 for Q&A, and I can control when I flip it on and off. Well, we're gonna need stuff for Q&A, but there's no more panels for today. No? Okay, so turn them off. You can turn them all off, okay? Well, at the end of the day, I think I might put it and use it for Q&A. Yeah, I would just take them all over here. Bring them all over. Bring them all back over here. See, because 3 was the one that did it again, right? 3 was the one that kind of gave us. Here, you can turn 3 on. Huh? Turn 3 on. Wait. Turn 3 on. Yeah. Testing 1, 2, 1, 2, 3. Number 3, number 3, number 3. Number 3. See, you have to raise the gain way too much, right? No, I'm not raising it that much. Really? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Testing 1, 2. Let's use it for Q&A. One, two, 1, 2. Mic number 3, we're going to pull it out. Yeah, it's number 3. We're going to take it out. We were stressing it out. Yeah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So I'm going to use number 3 for Q&A. Yeah, because that way we can control it. 1, 2, 1, 2. Okay, this is sound spread.
So if you want to, for right now, you can just go through here and kind of test it if you want. And then when the time comes, I'll throw it up on these screens when the audience is back in here. All right? But just so you know, this is your clicker. So this is going to be forward, green. Back is the red. Okay. All right? Check, check. Awesome. Yeah, and just perfect right there. All right, thank you. No, no. Okay. Te va a si no te vamos a decepcionar. No, yo creo que...
Hola, hola, buenas tardes. Veo que a esta hora ya nadie me da pelota. He perdido el respeto total de ustedes. Esto es un agravio a la libertad de prensa. La gente camina por enfrente, los otros hablan allá. Miren el grupo de aquellos 4 allá atrás. Impresionante. Muy bien, bueno, vamos a empezar esta tarde. La gente que llega tarde perdió el boleto para el auto, así que imposible seguir así. Quiero saludar a 2 personas muy importantes hoy que están en nuestra audiencia. Por un lado, Lin Ho, la directora ejecutiva de Grupo Diarios América, así que gracias, Lin, por estar acá. Muy amable. Y también a una nueva empleada de la SIP, Isabela, que está acompañándonos acá, tiene sus 15 años recién cumpliditos, ya estamos en explotación laboral o algo así, nos van a denunciar. Ella es la nieta de Paola, así que gracias, Isabela, por estar acompañando a tu abuela y a nosotros. Les quiero anunciar que del 23 al 24 de septiembre en la SIP vamos a realizar la tercera cumbre sobre desinformación. Eso se va a realizar en forma virtual por tercer año consecutivo. Es una reunión, una cumbre mundial sobre tema de desinformación. Y del 8 al 12 de noviembre sí vamos a estar en forma presencial en la Ciudad de México, en nuestra 79 asamblea. Justamente a quien voy a presentar ahora, a Roberto Roch, quien va a asumir como presidente en esa instancia, va a ser nuestro anfitrión. Como dije esta mañana, Roberto es el segundo presidente de la SIP de un medio digital. Un poco lo que hablaban esta mañana es de evolución y revolución, también ha llegado a las instituciones que acompañamos a los medios. La silla rota desde hace 13 años ha ido creciendo, evolucionando y revolucionando el mercado para ser hoy uno de los medios más importantes de la Ciudad de México como periodismo local, pero también de otros 3 estados. Y le hemos pedido a Roberto que nos explique un poco. El éxito no es de un día para el otro, se construye en 13 años y todavía mañana va a ser diferente. Que nos cuente un poco los pasos tecnológicos, recursos humanos, contenidos, los verticales que han creado. Roberto ya expuso en SIPconnect por varios verticales que ha creado y que han sido de mucho éxito, como temas de salud, ya nos va a contar él un poquito más. Así que, sin más, gracias, Roberto, por acompañarnos. Buenas tardes, buen provecho. Espero que la comida haya sido no tan pesada para que no haya somnolencias, pero muchas gracias nuevamente a todos por el esfuerzo de acompañarnos, particularmente en este momento. Como dice Ricardo, soy fundador de un grupo editorial nativo digital. En la Ciudad de México me formé periodísticamente, mucho aprendizaje a lo largo de muchos años en el periódico Universal de la Ciudad de México, al que estuve ligado durante 40 años, de reportero a director editorial, etcétera. Pero en el 2000 ese periódico arrancó una transformación digital que lo posicionó de manera importante y creo que recorrió todos los callejones y todas las carreteras en el sentido de el ensayo y error que suponía emprender proyectos digitales en ese momento. Con ese bagaje y con la gana de hacer algo propio, independiente, arrancamos en noviembre del 2013 el grupo La Silla Rota. Tal vez el mensaje principal de esta reunión es que
Compartimos con muchísimos colegas del continente, especialmente en América Latina, la definición de emprender como empresa, pero también como proyecto periodístico, en un entorno muy incierto, que no ha hecho más que modificarse todos los días y todos los días con mayor velocidad. Además de los retos financieros, tecnológicos, etcétera, hay un reto humano, hay un reto profesional de hombres y mujeres periodistas que todos los días, o casi todos los días, se encuentran con el mensaje de que su trabajo ha cambiado en temas tecnológicos, en temas de innovación editorial, en temas laborales incluso, y creo que comparto con muchos de los colegas que pueden estar en este foro esta circunstancia. Esta es una conversación especialmente para ellos, pero también para aquellos que vienen de una tradición, de una herencia de medios papel y de otras plataformas que están en el mismo reto, en el mismo desafío que nosotros. Ciertamente pareciera ser, como decía aquella novela que multicitada, no se sabe si el peor de los tiempos o el mejor de los tiempos los que estamos viviendo, pero ciertamente son tiempos de grandes desafíos. En esta conversación, en esta reunión, habrá expositores y traté de tener una óptica para no repetirme mucho con ellos, pero se ha hablado aquí del reporte Reuters reciente. No es el primer reporte que alerta sobre que algo está ocurriendo con nuestras comunidades, que no solamente le dan la vuelta a los medios de comunicación, sino que rehuyen las noticias. Este principio de news avoidance es un registro muy importante que no podemos eludir. Continuamente, recuerdo columnas en varios medios internacionales, se recogen testimonios de gente que a veces sin decirle a sus cercanos, ¿no?, porque les da un poco de pena, han decidido dejar de consumir noticias. Es un fenómeno que puede tener que ver con sus redes sociales, que puede tener que ver con no escuchar o sí escuchar posiciones diferentes de lo que es su visión respecto de la vida, de la familia, de sus países. Puede ser también que estén saturados de malas noticias, ¿no? Hay todo un debate en nuestra industria de si no podríamos dar más buenas noticias, lo cual no quiere decir sobre los gobernantes, sobre los políticos, simplemente más buenas noticias. En la calle hay muchas buenas noticias. Se ha hablado ya también aquí de la inteligencia artificial, que veremos la profundidad que seguramente será intensa en el impacto de nuestra vida cotidiana, de nuestros públicos, pero el inmediato tenemos ya desde hace mucho tiempo robots produciendo contenidos en medios en todo el mundo, pero en la medida en que los medios han encontrado en la venta de publicidad programática un ingreso importante, han descubierto también que necesitan generar volúmenes muy importantes de contenido para sostener esa publicidad programática. Y uno de los peligros, entre los muchos, y de las ventajas que puede tener la inteligencia artificial, es que ya hay medios nacidos ayer o anteayer que pueden estar generando, dice esta nota del País, 1000 notas diarias para atraer la publicidad programática. ¿Qué impacto tiene eso para la industria, para el público, para las sociedades? Habrá que ver. Y en nuestro entorno en particular, en el continente, yo diría que de Estados Unidos hacia Tierra del Fuego, está esta nueva generación de políticos nacidos en los 2000 iniciales, yo ubico el caso de Putin tal vez, y de ahí toda una cauda de políticos de lengua dura, con actitudes de hostilidad, si no es que de franco agravio hacia los medios de comunicación, independientemente de en qué país estemos hablando. Veo al menos 7 emisarios de lo que podemos llamar el apocalipsis. Este es el final de los tiempos para los medios de comunicación. Yo he escuchado todavía ayer en un taller de Eduardo Tesler a compañeros que decían, es que nosotros somos los intermediarios
entre el que genera la noticia y el público en general. A lo mejor ya no. A lo mejor el modelo, el concepto de medio masivo de comunicación se ha ido extinguiendo y ha cambiado su rol en todo el ecosistema democrático. Es una realidad que hay que empezar a discutir como un hecho que puede estar documentado de muchas maneras. Hay un radical cambio en el patrón de consumo de contenidos, una volatilidad del mercado y una presencia muy importante de la información, entretenimiento en todo nuestro ecosistema mediático. Hay un limitado margen de maniobra para innovación en todos los campos, en contenidos, plataformas, tecnologías, mercado, comunidad. Una profusión de actores. Todos los días nacen nuevos medios de comunicación electrónicos, nacen personajes que hacen un medio formal, aunque no lo consideremos así, aunque no lo aceptemos, a partir de un podcast, a partir de un newsletter, de un sitio en internet. Hay una proliferación de voces que no hace más que multiplicarse por decenas de miles, tal vez, cada mes, cada 2 meses. Profusión de actores sin lealtad hacia las marcas, ni límites geográficos. Aquí se ha hablado ya del fenómeno de Infobae, un sitio argentino que ahora está presente ya no sé en cuántos países, tal vez una decena de países, México entre ellos, que tiene una preeminencia muy importante en su volumen de tráfico en la propia Argentina. He hablado con colegas de medios muy acreditados en Argentina, La Nación, El Clarín, que tienen una contienda mutua por el segundo lugar en el mercado argentino. Claro, tienen muros de pago, lo cual no es el caso de Infobae, pero buscan tener lo que el mercado llaman como una doble corona, como en el box, ¿no? Es poder prosperar con sus muros de pago, pero mantener una preeminencia en cuanto al tráfico también. Hay una alta dependencia con las plataformas tecnológicas para el modelo de negocio, una tentación que yo creo que es suicida de un monocultivo de fuentes de ingresos, ¿no? Muchos medios en el mundo se basaron durante años en los ingresos que provenían de Facebook, de Instant Articles de Facebook, y medios muy acreditados que decidieron apostar, invertir en más periodistas, etc. Cuando eso desapareció, que está en ese proceso, estos medios simplemente cerraron. Una tesis de esta charla es que es indispensable diversificar los ingresos, entender que el monocultivo es suicida. El monocultivo de hoy es Discover, una especie de anabólico que tiene Google para premiar algunos contenidos y otros no. Estar en Discover significa tener un tráfico que puede ser 3, 4, 5 veces más que el tráfico tradicional que podíamos haber tenido hace tiempo. Aunque hace años era mucho más fácil construir tráfico. Pero Discover hoy es la aduana que hay que cubrir para tener un tráfico importante. Y a todos nos entusiasma esa posibilidad. No debería entusiasmarnos si pensamos que a lo mejor mañana Discover, como lo hizo Facebook, nos dice, bueno, ¿quieres tener este anabólico? Te cuesta plata. Y en esa función teníamos que ir pensándolo. Hay una opacidad, esa es la palabra, del algoritmo de Google, lo que complica un modelo estable de ingresos. Hoy mismo, no sé si para todo el mundo, pero para varios países con los que he conversado con colegas, el algoritmo tiene 2 o 3 semanas o un mes que está cambiando virtualmente todos los días. ¿Por qué cambia? No lo sabemos. ¿Qué es lo que premia? ¿Qué es lo que castiga el algoritmo? Tampoco lo sabemos. ¿Cuánto tiempo va a durar el ajuste? Top secret, más que un secreto de Estado. Nos dicen que hay un catálogo o que hay un manual de 300 páginas donde vienen el ADN del algoritmo. Tal vez. Pero el punto es que esa volatilidad del algoritmo, seguramente para ajustar el modelo de negocio, es algo que está fuera de nuestro alcance y eso genera complicaciones sistémicas, a veces de vida y muerte, para muchos medios de comunicación. Diversificación de redes sociales, todos conocemos lo que está ocurriendo, pero hay un mundo en esas redes sociales que ha transformado no solamente a los medios de comunicación, sino a toda la sociedad.
una conversación que a veces nos pasa por alto, una conversación con mi comunidad, en mi red, donde hablamos básicamente de lo mismo. Es muy común que pensemos igual, que nos gusten las mismas cosas y que detestemos otras, o que desdeñemos o satanicemos a quien piensa diferente de nosotros. Y esa mi comunidad, esa cámara de eco, le llaman los académicos, tiene un impacto entre nosotros que creo que es muy difícil asegurar que esté agotada. Un ambiente polarizado en el que los medios son parte de un debate por parte de los políticos que busca deslegitimarlos, los desautoriza e incluso los deshumaniza. En mi país, pero también en Estados Unidos, los medios, atrás de ese medio parece que hay monstruos, ¿no? Una conspiración, es personas sentadas para ver cómo destruimos un gobierno, y no periodistas comunes y corrientes, reporteros que buscan hacer su trabajo, familias, padres, hijos. En medio de ese entorno hay razones para el optimismo. Hay un amplio potencial para atender a comunidades desconectadas del periodismo y sin herramientas de interacción con la agenda pública, que a veces eran o típicamente fueron desdeñadas por el periodismo, muy enfocado hacia la política, los grandes asuntos. Las técnicas SEO y de viralización pueden ser utilizadas para contenidos de servicio, como las finanzas personales o información útil para el hombre y la mujer de la calle. La inteligencia artificial ofrece también herramientas poderosas para el buen periodismo. La diversificación de comunidades y de contenidos abre oportunidades de negocios, eventos, branded content, nuevos servicios. Un equipo creativo, diverso, motivado, abierto al cambio y alineado en propósitos puede ser disruptivo en cualquier campo, incluso los tradicionales como los deportes, la gastronomía, etc. La tecnología permite medir todo, establecer indicadores de desempeño para todos, recabar y procesar datos de todos y de todo. La naturaleza y los retos del mundo digital favorecen establecer alianzas y romper el arrogante aislamiento que tuvimos durante muchos años, o hemos tenido durante muchos años, los medios tradicionales. Si yo compito con otro periódico, jamás me verán tomando un café con el otro dueño. Es una competencia a veces alimentada desde el poder, pero de aquí no se sale sin alianzas. Hablamos un poco de la Silla Rota. Es una empresa que se creó con un hombre que buscaba un propósito desde el principio. La empresa se llama Publicaciones Comunitarias S.A. Cometimos muchos errores y seguramente los seguimos cometiendo todos los días, pero los iniciales fueron duros. Lanzamos una revista a papel sobre estilo de vida en las zonas ricas de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, lanzamos una revista a papel, digo yo, en las zonas ricas de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene comunidades con patrones de consumo igual a Europa, ¿no? A Suiza, ¿no? Y tiene comunidades con perfiles de consumo subsaharianos. Esa es la verdad. Pero creamos dos revistas, una para estilo de vida en las zonas ricas, otra para la comunidad de golf. En las dos fue un desastre. Fracasamos, buscamos fracasar rápido, que creo que es una clave de la experimentación, y aprendimos. Y uno de los aprendizajes fue adiós al papel. Y a un mercado o a un entorno que no dominábamos realmente nuestro expertise, sino que respondía a una intuición de que, claro, ahí hay mucha plata y nos puede ayudar a hacer periodismo de investigación y periodismo político a partir de esa plata. En 2010 creamos el portal Su Médico, que son noticias de divulgación, de salud, pero también tiene eventos y servicios para terceros. En 2010 también el portal La Silla Rota, de política, que busca tener enfoques propios casi siempre comunitarios. Si ustedes ven La Silla Rota de hoy, bueno, tal vez más bien en la apertura de hoy, porque debe haber cambiado varias veces durante el día, nuestra nota principal era un reportaje hiperlocal sobre una zona habitacional en la Ciudad de México. En mi ciudad hay cerca de 100 unidades habitacionales, enormes. Cualquiera de ellas tiene más de 100,000 habitantes. Fueron creadas casi todas entre los 50 y los 60 y han tenido un deterioro muy agudo. Y ahí, en cada una de esas unidades, es una guerra por la sobrevivencia todos los días. Todos los días. Y es una realidad que nos pasa de noche a los periodistas en la Ciudad de México, muy enfocados en la política, etc.
La segunda nota en importancia era una investigación a partir de una denuncia del presidente López Obrador diciendo que un pequeño grupo de empresas controlaban todos los suministros de los temas médicos en materia de sangre, jeringas, sondas, gasas, medicamentos en algunos casos. Le llaman el cártel de la sangre en México. Eso lo denunció en la mañana. Era un tema conocido para nosotros. Y el día de hoy trajimos un reportaje de investigación donde decíamos que ese cártel de la sangre denunciado por López Obrador en su mañanera había recibido durante el gobierno de López Obrador 14,000 millones de pesos de contratos públicos. Ese es un poco el perfil de contenidos. Daré más detalles más adelante. Como dijo Ricardo, en 2018 llegó López Obrador a la presidencia de México y en la silla rota, desde que ganó en las urnas, dijimos, esto va a estar complicado. Conocemos a López Obrador desde mucho tiempo antes, desde los 90, ¿no? Y es un personaje obsesionado con los medios de comunicación, especialmente con el control de los medios de comunicación. Lo hizo como presidente de un partido, que fue un poco el abuelo del partido actual, Morena. Lo hizo como jefe de gobierno, ¿no? Endulzó a muchos medios de comunicación. Le era indispensable el roce con los medios de comunicación, pero había un tono autoritario atrás de ello. Y dijimos, tenemos que diversificar más nuestro negocio, nuestras vías de ingresos, ¿no? Como todos los medios, nos va a ir mal con López Obrador, pero nos tiene que ir bien con la gente. Entonces, entre las decisiones, creamos tres versiones regionales de la silla rota. La decisión fue en estados que no eran gobernados por Morena, a ver cómo funcionaba. Ya ahora son gobernados por Morena, de los tres, 2 son gobernados por Morena, pero nos representa un punto de equilibrio y nos aporta ingresos frescos al proyecto. Y creamos también, nos estaba yendo muy bien en redes sociales, teníamos un grupo de chicos muy destacados, muy abusados en el tema de redes sociales, de estos geeks que compran bitcoins y que están atados a la computadora. E invitamos a 2 de ellos a crear una entidad de consultoría que ha resultado realmente muy interesante, muy productiva. Se llama Esfera Pública Consultores. En 2022 creamos un portal de estilo de vida y entretenimiento, Yo Soy Tú, en sinergia posterior con una sección interior de la silla rota que se llama Gente y Video. En 2022 también alianza de Su Médico con el Universal. Muy importante, había sido mi casa durante años, pero fue un proceso, yo creo, de razonamiento por parte del Universal, y está ocurriendo con otros proyectos en México, de que tenía sentido una alianza. Lo único que teníamos en la mesa era una confianza de muchos años, pero aún así estuvimos 1 año conversando en el contrato de esta alianza. A partir de ese contrato, el portal Su Médico, creado por el grupo La Silla Rota, está alojado en el home del Universal. El tráfico de Su Médico tributa al tráfico global como grupo del Universal. Y entre los dos, con la convocatoria sumada de ambos, con el expertise ya acumulado de Su Médico y el propio del Universal, organizamos eventos, alrededor de una docena por año, muy productivos, con un costo muy bajo, donde lo que ponemos en la mesa es el acceso a especialistas, el acceso a funcionarios, a legisladores, a expertos en muchas materias, ¿no? El próximo martes tenemos uno, por cierto, de temas a veces muy técnicos, a veces de mucho interés público. El próximo martes es sobre regulación en las normas oficiales para garantizar estándares de control en la medicina. Pero es muy productivo ese proyecto y se ha fortalecido con esta alianza con el Universal. En 2023 decidimos crear un portal que se llama La Cadera de Eva, sobre temas de género y feminismo. Era una sección de la silla rota en su momento, como otros proyectos, como Su Médico mismo. Fueron originalmente secciones que se incubaron, que les dábamos seguimiento dentro de la silla rota para ver qué tan productivos eran. Y luego decidimos lanzarlos como un vertical independiente. En el caso de La Cadera de Eva, decidimos también imprimirle algunas inquietudes que tenemos a lo mejor el camino no es un muro de pago.
A lo mejor hay otros caminos que ya se están experimentando en el mundo. Por ejemplo, el membership, ¿no? Que la gente dé un poquito de dinero, que pague por alguna contribución, que compre alguna cosita, que nos dé poco dinero en micropagos, pero de manera constante, que no les impongamos una suscripción necesariamente, y hacia allá estamos caminando. La propuesta de valor es un equipo de 105 personas entre todo el grupo, 90 de ellos periodistas. En términos generales, estos periodistas dicen estar ganando ahorita un sueldo aproximadamente 20% superior al que tenían en su anterior trabajo. Muchos de ellos vienen de medios tradicionales o de legacy, muchos de ellos es su primer trabajo también. Es un mix que yo creo que es muy positivo. Muy bienvenidos los jóvenes, y la absoluta mayoría son jóvenes, pero hay un mix con periodistas de más experiencia que nos funciona muy bien. Diversificamos estos proyectos, como lo expliqué hace un minuto, de incubar, lanzar y consolidar, no dejar suelto. Cada proyecto debe ser rentable por sí mismo. No tenemos la capacidad de subsidiar, por lo menos no mucho tiempo, salvo un periodo de transición, de maduración, ningún proyecto. Y la definición de perfiles de contenidos, coberturas locales e hiperlocales, investigaciones propias, enfoque propio sobre los temas del día, notas de servicio de interés general, video, video, video. En los últimos años, después de que encontramos cierta estabilización financiera del proyecto, decidimos empezar a invertir para crecer, a invertir en tecnología, en capacitación, en asesores, y tratar de apostar por un crecimiento importante. La primera vez que la silla rota se sometió al monitoreo de Comscore en 2013, los líderes del ranking respectivo a nivel nacional tenían un tráfico 30 veces mayor que nosotros. En mayo de 2023, 10 años después, la diferencia fue de 30% entre nosotros y el número 1 y el número 2, nosotros colocados en el número 3 de tráfico. En 2022 tuvimos nuestro tercer cambio de CMS, esto de un CMS competitivo, moderno, tecnológicamente estable, que pueda ofrecer Full AMP o no, pero que dé también otros servicios, un filtro para que no necesitemos un policía SEO, que hacen muchas empresas, sino que podamos tener un policía SEO en cada redactor y en cada reportero de cómo se redacta. Pensamos que era indispensable. Nuestro CMS tiene un candado donde si la nota no cubre estándares de SEO, no puede ser liberada, no puede ser publicada. Y intentamos la ruta de innovación editorial, tecnológica, de contenidos, de monetización. Tuvimos el apoyo de un programa de acelerador de GNI a mediados del año pasado, y creo que la mayor ventaja, el mayor capital, es que todo el mundo sabía de qué se trataba. Todo el mundo sabía para dónde íbamos, todo el mundo sabía qué queríamos. El consultor, uno de los requisitos del consultor, que está aquí con nosotros, Ezequiel Arbusti, que ha sido de gran ayuda, es casi un rockstar, pero como decimos en México, te lo encuentras hasta en la sopa porque es muy demandado su servicio. Gracias, Ezequiel. Pero uno de los requisitos era que el consultor hablara no con los jefes y que diera una inspiración de gurú, sino que se arremangara la camisa y hablara con cada uno de los integrantes, con cada editor, con cada reportero de ser necesario, entre los verticales y los regionales, etcétera. Este equipo de consultores está permanentemente, eso quiere decir todos los días, hablando con nosotros. Hay un implant, un personaje fijo, todos los días en el equipo. Diversificamos las herramientas de medición individualizada con transparencia hacia todos los colaboradores, medimos un montón de cosas. Cada uno de los reporteros, cada uno de los redactores sabe su productividad. Podríamos incluso medir el impacto económico de sus trabajos en el tráfico y en la publicidad programática. Establecimos, y esto es una clave que he explicado muy pocas veces, pero no es una idea que lo hayamos inventado nosotros, pero una mesa, un equipo de contenidos de servicio.
no ponemos señoras con poca ropa, no ponemos nada de las tonterías de que arden las redes, ¿no? Tiene que ver con finanzas personales, tiene que ver con tendencias, tiene que ver con servicios. Hay muchísima gente en México que depende de la pensión, ya sean programas sociales, ya sean por jubilados. Publicamos muchas notas de las pensiones, muchas notas de bancos, por ejemplo, ¿no? De cuando fallan los bancos, qué servicios nuevos ofrecen los bancos, y eso ha sido una mina de branded content. También de centros comerciales, nos encantan las notas de este proyecto comercial o este centro comercial desafía a Carlos Slim a ver cómo les va, ¿no? Porque se preocupa el centro comercial y se preocupa Carlos Slim. Y nos va muy bien con esa información, pero son millones y millones y millones de páginas vistas al mes, solamente en un equipo que actualmente debe tener 7 personas. Todo el mundo trabaja con lo que se llama una parrilla, una especie de rol, donde todo el mundo apunta ahí qué nota va a escribir. Se requieren redactores de alta productividad, son redactores que fácilmente pueden escribir 10 notas diarias, con una destreza y con un tino importante, y es casi una operación paralela. Hacemos este tipo de contenidos y en otra operación contenidos que buscamos de calidad, como se ha dicho aquí varias veces. Nosotros entendemos calidad, los contenidos planeados, programados, previstos, enriquecidos con cuidado. Establecimos la mesa de esta edición, manuales generales de procedimiento, todo el mundo sabe qué tiene que hacer, todo el mundo cuenta con un perfil. En SEO, técnicos, editoriales de ética, códigos contra acoso laboral, códigos contra acoso de género. Las reglas del juego están muy claras, el piso es muy parejo para todo el mundo, para los jóvenes y para los maduros, para las compañeras y los compañeros. Está muy clarito las reglas del juego. Y se detonó la aportación de equipos que se forman para un proyecto específico, pero también de muchas individualidades. Estas individualidades despuntan muy rápidamente y hay medios y son muy cotizadas, muy codiciadas por otros medios. Continuamente nos vienen a decir, oye, me habló este periódico, me habló este proyecto, me ofrece un poco más de plata, pero en fin, esto es un mundo más o menos libre, pero continuamente, mientras más avanzamos en la visibilización, tenemos ese problema. Afortunadamente, la mayor parte de ellos han decidido quedarse con nosotros. Este es el ranking de mayo pasado. En los primeros lugares, siempre compitiendo por el primer lugar, con muy poca diferencia a veces de páginas vistas, está Primero Milenio en mayo, y el Universal se han ido alternando. En el tercer lugar está La Silla Rota. En el cuarto, Infobae, que es una máquina de contenidos a nivel continental y fuera del continente, también de mucha tecnología, ¿no? Esto es de la fotografía como en toda carrera de ese momento. Mañana, hace 6 meses estábamos en el 10º lugar, hemos estado más bajos, ¿no? En algún momento estuvimos en el lugar, cuando empezamos a medir, creo que en el 62, ¿no? Pero Uno TV es de Carlos Slim, es decir, son plataformas poderosas, pues. El Financiero ha cambiado su CMS, el Heraldo de México es un proyecto relativamente nuevo, pero muy poderoso, con mucho empuje, mucha inversión, ¿no? Una plantel de verticales también muy relevante y luego marcas muy tradicionales, Excelsior, el periódico El Debate, que ahí está Andrea Miranda. Yo no me perdí la oportunidad de hablar con Andrea Miranda y recoger algo de su experiencia, con una treintena de portales. Es solamente como marca unitaria, no es como grupo, y en el lugar 11 El País. Es el comportamiento del tráfico de La Silla Rota, que empezaba a consolidarse en una vez que estábamos saliendo de la pandemia. No nos fue mal en la pandemia, seguíamos creciendo. Médico tuvo un tráfico impresionante en la pandemia que después declinó, y así es el estatus actual en crecimiento del proyecto. Me gusta mucho hablar de la cadena de Eva porque, insisto, es una experimentación que nos hace aprender todos los días. La cadena de Eva está orientada a colectivos feministas, a la discusión de todo el movimiento LGTB, más, etcétera. Y creo que es un esfuerzo también que nos
adentro nos sirve para aprender temas de equidad, de escribir con respecto a cuestiones de género, entender muchos fenómenos sociales, legislativos, etcétera, que no están pensados para las mujeres ni para otras comunidades vulnerables. Pero así como nos entusiasma mucho el contenido, nos entusiasma mucho cómo va el tema en estos experimentos de poder vender alguna cosa. Esto lo diseñó una chica que participa, que simpatiza con nosotros. Nos hizo estos diseños para se le llama diferentes según el país, chamarras, le diríamos aquí, o, chalecos, bolsos, etcétera, que se puede comprar en línea con una alianza con un proveedor. Nosotros no hacemos toda la distribución y la administración y todo esto. Pagamos un revenue share, pero lo que nos interesa es la experimentación. Estos son algunos productos adicionales, una campaña de hazte socia. Si te haces socia, te regalo algunos cursos, te regalo talleres a los que puedes asistir de manera gratuita, etcétera. Hay talleres patrocinados por distintas marcas que están en la carrera por tener una perspectiva de género importante, bancos, casi cualquier tipo de empresa. Su médico hace desde hace mucho tiempo, desde antes de pandemia incluso, eventos. Ahora ha reforzado este impulso en la búsqueda de patrocinadores en la alianza con el Universal. Esta es una fotografía que me gusta en particular porque es el auditorio de una catedral de la medicina en México, el Instituto Nacional de Cancerología. Perdón. Esto es lo que les decía de la cadera. Este es el foro uno de los foros de su médico en cancerología, donde además de médicos, especialistas, etcétera, suelen ir, como muchos de estos eventos, pacientes, y nos han ayudado mucho a entender disciplinas como los derechos de los pacientes, que es un temazo. Por esta ruta de su médico, hemos encontrado una beta muy importante en proveer agrupaciones de especialistas, otorrinolaringólogos, oncólogos, que tienen sus propios colegios, etcétera, una serie de servicios de comunicación, de redes sociales y también de videos. Este es un video que producimos para la Academia Nacional de Medicina, una de las agrupaciones, digamos, gremiales de médicos, la más antigua del país y la más prestigiada. Nos acompaña en muchos eventos. El evento del próximo martes va a ser aquí, en este auditorio, es el auditorio central de la Academia, pero todos los miércoles hacen un simposio y nosotros cubrimos el simposio, hacemos un resumen y pusimos varias personas como anfitrionas de estos videos, un reportero, una reportera, alguien un poco como de modelo, le pedimos a un médico y hacíamos mini grupos de enfoque para ver si les funcionaba, les gustaba, y ni a los médicos ni al público les entusiasmaba mucho. Esto es un acuerdo o un contrato que nos lleva a producir estos videos para redes sociales en distintos formatos, pero también para difundirlos en las redes de su médico. Y finalmente decidimos por una anfitriona virtual. Este personaje realmente no existe, como se puede adivinar tal vez. Es uno de los modelos que la inteligencia artificial ofrece. No ofrece, hasta donde yo he registrado, modelos de carácter hispano. Este es un modelo de la India. Pero bueno, nos funciona muy bien y los grupos de enfoque lo prefirieron. Trato de avanzar, tenemos que unos 15 minutos, Ricardo. La definición del grupo no tiene nada que ver con poner muros de pago. Estamos viendo en todo el mundo una pesadilla donde esta gran solución de los muros de pago para mantener la estabilidad, la rentabilidad de los medios se está atorando por muchos motivos. Cada país puede ser diferente y cada realidad también. Pero pensamos nosotros que tal vez el futuro sí nos debe traer algún tipo de pago por parte del usuario, algún tipo de remuneración. Por eso lo estamos experimentando en la cadena de EVA. Pero eso no quiere decir que no aprendamos del aprendizaje en general, perdón por la reiteración, que está teniendo la industria con los muros de pago. Y les quiero compartir algunos de estos aprendizajes porque creo que son aplicables independientemente
de que decidan o no emprender un cobro, una suscripción a sus usuarios, hacia sus lectores. En este periodo de 18 meses hubo un laboratorio de suscripciones que cruzó toda América Latina con distintos medios. 18 meses en los que este proyecto financiado por One Infra Latam, Google News Initiative y la empresa Matter Economics, como imaginarán, de estadísticas, etcétera, se desarrolló un laboratorio con varios casas editoriales importantes. Algunas en Brasil, otras en Argentina, una en México y una en Colombia. Aprendieron muchas cosas, pero muchas de esas cosas son aplicables para nosotros, los pequeños proyectos nativos digitales que necesitamos también estabilidad y construcción de futuro. El desarrollo de prácticas de engagement y de marketing no debe centrarse únicamente en impulsar en los lectores la frecuencia de visitas. Entiendo la importancia en materia de publicidad programática y de otras del tráfico, pero esto no nos va a resolver el crecimiento. Necesitamos ofrecer una variedad de temas y de autores para que su lector conozca el abanico de información al que puede acceder en este portal. Diversidad de contenidos. Pero de acuerdo con la experiencia de este laboratorio, menos de la mitad de los contenidos que se publican son relevantes para que podamos arraigar a los usuarios. Esto sirve para todos. El equipo de Matter realizó un análisis del contenido que ofrece cada editorial y reveló el rendimiento de cada tema. Obtuvieron varias conclusiones. Es indispensable identificar el contenido que tiene gran cantidad de vistas y que obtiene más lectores fieles, porque ahí está la base para ofrecer propuestas valiosas a suscriptores como promociones, eventos o descuentos. Pero la cantidad de visitas y los lectores fieles son dos categorías diferentes. Usualmente el volumen de visitas lo generan lectores que solamente fueron atraídos porque había una liga en Google de algo que les interesaba saber o que su herramienta en el celular les recomendaba esos contenidos. A lo mejor ese jamás vuelve al portal. Entonces, esta mezcla, este cruce entre páginas vistas y lectores fieles es donde está la base, desde mi punto de vista, para el futuro. El aprendizaje 2 es identificar los temas que menos gente lee, pero que tienen más lectores fieles. Puede haber temas de menor impacto, pero que hay lectores que siempre están con nosotros y que los consumen. A partir de esa mezcla también se puede construir negocio. En contenidos premium. Identificar los temas que menos resuenan y que menos lectores fieles tienen, porque no son aptos para generar oportunidades, ya sean suscripciones, promociones, eventos o cualquiera. Identificar los contenidos que más resuenan y más se leen, porque son el mejor espacio para promover las suscripciones y mostrar anuncios publicitarios. Es un gráfico que viene en ese estudio. Está en línea el estudio del laboratorio de suscripciones de Google News y arroja cuál es la prioridad en los esquemas en el proceso de que se compre una suscripción, pero también que estén más tiempo con nosotros, o que compren otra cosa, o que nos paguen alguito de plata por algo, ¿no? Esto no necesariamente es universal. Yo conozco casos, por ejemplo, que otro factor es un drive importante, pero ellos dicen política, economía, otros, ¿no? Cultura un poco, menos cuestiones laborales, menos opinión, asuntos internacionales, olvídate. Creo que está muy claro los cuadrantes, digamos, ¿no? Arriba a la derecha es lo fundamental, abajo también, y los de la izquierda son menores. ¿Qué más podemos ofrecer? Generar propuestas que otorguen descuentos en bienes y servicios. Esto es indispensable según el estudio, especialmente en América Latina. Variedad de ventajas puede impulsar las nuevas oportunidades. Una propuesta de valor para el suscriptor en América Latina a menudo va más allá del periodismo. Hay que ofrecer descuentos, cupones, utilizar las herramientas de convenios de intercambio, premiar al suscriptor con algo más que contenidos, por más que sea la llave fundamental.
La construcción de confianza, hemos venido hablando toda la mañana, Ricardo ha hecho mucho énfasis en el tema. Un nuevo modelo de negocio supondrá centrarse en conseguir más lectores que nos visiten de 8 a 10 veces al mes. Y uno diría, bueno, si nos visitan 20 veces, pero curiosamente no. Entre 8 y 13 veces al mes es el mejor mercado para afianzar a una gente. Porque cuando tienen más visitas, están acostumbrados a que sea gratis, no están acostumbrados a las sorpresas, quieren saber que todo es fácil, ¿no? Pero los nuevos, o los relativamente nuevos, ¿no? O los que no están siempre con nosotros, pero encuentran algo novedoso, ese es, digamos, el público que más interés despierta para los modelos de pago, pero también para otro tipo de oportunidades. El desafío del segundo clic, como se le llama en muchos lugares, a nosotros nos gusta esta frase en la silla rota, es que ese lector lee una nota, pero no se salga al segundo párrafo, al tercer párrafo, sino con herramientas que continuamente a lo largo de la nota lo antojen de dar un segundo clic y que se quede con nosotros un rato más. Al aumentar solo las vistas, la posibilidad de potenciales nuevas rutas de negocio decrece singularmente. Según este estudio, paradójicamente bajaron las probabilidades de suscripción con aquellos lectores que visitaron más de 8 a 10 veces al mes el sitio. ¿Quién está del otro lado? Y esto, hay modelos muy costosos para emprenderlos, hay una ola en este momento. Antonio Valle del Universal, el director de tecnología del Universal, es experto en estos temas, pero que ha comprado piano y otros programas que son muy caros para un proyecto nativo digital, a fin de conocer más data de la gente. Pero a lo mejor en una primera etapa no es tan necesario eso. Pero sí necesitamos saber quién está del otro lado y conversar con él. Algo que puede denominarse un usuario conocido. Es cualquier lector del cual conocemos su dirección de correo electrónico, por lo menos, o al principio. Debemos buscar obtenerla para establecer un contacto directo y gestionar nuevas iniciativas. Existe tan fácil como un boletín, como un newsletter. Quiero recibir noticias, quiero saber más de esto, quieres conocer más de cáncer, quieres conocer más de lo que pasa en cierto tema, suscríbete al newsletter, ¿no? Y a veces tenemos que diversificar, experimentar con newsletters para ver de quién podemos tener su correo electrónico y empezar a conversar. Por supuesto, puede tenerse un muro de registro, no necesariamente de pago, pero sí que se registren con algunos datos. Según el estudio, la propensión de conversión de un usuario, es decir, que esté dispuesto a hacer otra cosa que leer, es de 20% cuando se adopta la categoría de usuario conocido, en comparación con otras medidas, como lograr un mayor tiempo de visita, que otorga solamente el 14% de conversión, o el número de visitas, que otorga solo el 9%. Estos son el peso de esas decisiones. El 20% es cuando es un usuario conocido, el otro por visitas, por páginas vistas, por artículos leídos, por un promedio de la profundidad de lectura, etc. Ese usuario se quedará con nosotros, es el mayor reto que creo que puede tener cualquier proyecto digital. Para obtener el porcentaje de conversión por tipo de lector, Matter Economics los organizó en 4 segmentos: transitorios, lectores desconocidos y anónimos, lectores estables, es decir, estos entre 8 y 13 visitas al mes, los entusiastas y los fanáticos, los lovers, ¿no? Y determinó que los lectores estables son los más interesantes, los que más pueden emprender alguna tarea adicional, no necesariamente los fanáticos y los lovers. Esta es la curva de interacciones, de conversión. Abajo es el número de notas que leen en el mes. El punto más alto es entre 12 y 13 notas. Es decir, no tienes que tener como medio nativo digital una comunidad gigantesca que esté contigo con una lealtad absoluta, que ya no hay, por cierto, ¿no? Acá está el ciclo.
una audiencia creciente, sí necesitamos una comunidad importante, una comunidad de base, ¿no? Enlace con los usuarios, el famoso engagement, convertirlos a otra tarea, con interacción, con comunicación, con conversaciones, y a partir de ahí empezar a administrar ese listado de usuarios conocidos. No es nada fácil, quizá decirles que la Silla Rota ha avanzado en eso, no, solamente estamos experimentando, pero sabemos que tenemos que recorrer ese ciclo. Conclusión, y con esto termino, decide con quién hablas, decide con quién quieres hablar, qué comunidades quieres atender, qué necesidades tienen esas comunidades. Hay muchísimas comunidades abandonadas por los medios de comunicación, se los aseguro. Alguna vez asistí a una conversación donde un expositor decía, es que a lo mejor el futuro de los medios está en su pasado, cuando los medios tienen un porcentaje muy alto en ejemplares de papel, en proporción o en porcentaje de las casas que había en esa ciudad. Yo creo que el futuro de los medios está en el pasado, en el sentido de que tenemos que tener una comunidad a la cual servir, poner a la comunidad al centro de las decisiones, no a la política, no a los compromisos, no al señor dueño, ¿no? O a sus amigos. Esto tiene que ver con el público, está al centro de la decisión, o nos estamos diciendo mentiritas, ¿no? Esta publicación, que es que participó Google Initiative y la One, es bien interesante porque está en línea, un ejercicio que se hace en Europa, pero es bien interesante porque tiene muchas lecciones para construir comunidades, desde comunidades novedosas hasta cómo mejorar la cobertura de deportes para generar más compromiso, más enlace con el público, más engagement, dicen los modernos, ¿no? Esta es la fórmula al final del día. Viene en esta publicación, que es bastante jugosa, que lo describe como los 7 table stakes. Ahí explica que table stakes es lo que necesitas en la bolsa si te quieres sentar a la mesa del póker. Si no, ni te sientes. El primero es las audiencias primero. En ese triángulo, al centro del triángulo, las audiencias primero. Prestar servicios a sus audiencias concretas con experiencias y contenidos dirigidos. Publicar en las plataformas que utilizan las audiencias a las que nos dirigimos. Producir y publicar de forma continua para ajustarnos al ritmo de vida de nuestras audiencias. Esto creo yo debe ser la primera etapa indispensable. 4. Canalizar a los usuarios ocasionales y convertirlos en adeptos habituales y valiosos dispuestos a pagar algo. 5. Diversificar y multiplicar las vías de obtención de ingresos a partir de las audiencias definidas. 6, y que es como un poco una suma, encontrar socios para emplear las capacidades y competencias propias por un coste más bajo y flexible, es decir, aliados. Y 7, impulsar el crecimiento y la rentabilidad de las audiencias a través de un enfoque de mini editores, es decir, grupos de trabajo por comunidad. Muchas gracias, perdón si me extendí. Roberto nos va, primero que voy a sortear una laptop, modelo Apple, bien diseñada, muchas gracias. Roberto nos va a acompañar ahora en el coffee break, que lo vamos a hacer de inmediato, así que sé que puede haber muchas preguntas, realmente lo abordamos a él, no lo dejamos tomar café, que nos hable y le podemos preguntar. Y le pediría a Ezequiel Arbusti que vaya preparando con Horacio y su equipo para que después del café de 20 minutos, agradeciéndole muchísimo, pero muchísimo, que es una cortesía de 2 unos. Muchísimas gracias por ser los anfitriones de este café. Nos vamos a tomar un poco de calorcito afuera y volvemos en 20 minutos. Gracias. Disculpa que no teníamos ya tiempo para... Pero ahora te abordan. ¿Pero bien? Muy bueno. Yo creo que estaba repetiendo con Ezequiel, que no hablamos mucho de eso. Claro.
with some tape? Yeah. I think that should be fun. No, I haven't told brother. No, we don't. We're going to be presenting, right? So this is your PowerPoint. If you want, green is forward, red is back. If you want to go through it, if you want now, that's fine. Once everybody comes back, I'll put it up on the big screens. But for right now, you can just go off of here if you want. We do have a Zoom, yep. Yep. They are, yeah. So we already have them back there. They're already on the Zoom. There's two women. Yeah, I'll go back and forth. I can go back and forth between the Zoom and your presentation. Just the Zoom? You want just the Zoom up? Yes. All right. Yep. Perfect. Perfect. And your presentation will stay there, and I'll put Zoom only up on the screen. Awesome.
Hola, buenas tardes. Tengo otra computadora para rifar. Ya la de Roberto Rock, autobiografiada, se ha ido para otro lado. David Torres, no se vaya, que voy a hablar de usted, por favor. Veo que los agarro justo. No, acá no, miro todo. Marco también, pero hay que ver en Miguel Mora. Esta mañana estuvimos hablando, o esta tarde, ya no me recuerdo qué, de branded content, ¿no? Lo quiero felicitar a Roberto porque habló muy bien de branded content de Ezequiel Arbusti, su asesor, que yo creo que ya le está pidiendo descuento. También he escuchado a Miguel Franjul, que alabó a Shalok y a Iberus. También branded content. Veo que todo el mundo aprovecha pedir descuentos a las tecnologías. Sin descuentos, ok, perfecto. Muy bien, vamos a seguir entonces con el programa de la tarde. Tenemos dos cosas muy importantes. Lo primero que quisiera decir es un comentario que me fue compartiendo mucha gente en el café y que tiene que ver con la exposición anterior de La silla rota, de Roberto Rock, y que todos creo que hemos coincidido en que fue una radiografía muy personalizada de La silla rota con mucha generosidad para compartir información. Así que muchas gracias, Roberto. Lo bueno de La silla rota, que lo hemos tenido en varias SIPconnect y hemos ido escuchándolo a Roberto y a otra gente de su staff, de su equipo, de cómo fue evolucionando La silla rota. Así que creo que es una buena apuesta para seguir qué va a ser La silla rota en el 2024, en el 2025, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias. Ahora va a haber un panel a distancia. Lo quiero presentar a Ezequiel Eduardo Arbusti, nuestro compañero y CEO, fundador de la empresa MarkTube. Justamente esta mañana hice el anuncio que con él vamos a trabajar con 80 medios de comunicación en Centroamérica y en Sudamérica con el proyecto de GNI. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Está dedicada su compañía al desarrollo de audiencias de medios con sede en Ciudad de México. Es especialista en SEO, estrategia digital, e-commerce y estrategia de marketing. Es además un advenedizo a la profesión de los medios, es ingeniero industrial, licenciado en economía, y gracias que lo hemos atraído o que él se ha sentido atraído a los medios. Así que, Ezequiel, adelante con tu trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la SIP por darme esta oportunidad de poder encabezar un poquitito el panel. Gracias a todos también por estar a esta hora. Sé que empezamos temprano el día y bueno, se hace un poquitito largo. Esperemos que sea de su interés. Bueno, la verdad es que siempre nosotros desde MarkTube pensamos que lo más importante del medio o de un medio de comunicación digital es escuchar a las personas que lo hacen, digamos, ¿no? Que lo construyen en sus distintos niveles en sus distintos niveles de operación. Entonces, para este panel, en donde vamos a hablar un poquitito de estrategia digital, de ingresos, vamos a hablar de crecimiento de audiencias, de sustentabilidad, me tomé el atrevimiento de invitar a 4 personas, creo que están todos conectados, y es como un desafío medio tecnológico, pero creo que ya están todos conectados, de medios que son muy diversos entre sí. Ahora yo voy a presentarlos a cada uno de ellos, pero que de alguna manera hemos trabajado a lo largo de estos últimos 2 años en distintos formatos. Cada uno de ellos tenemos un medio de Uruguay, que es el caso de La Diaria,
tenemos 3 medios de México, pero de distintas extracciones que ahora voy a comentar. Pero lo más importante es que con cada uno de ellos hemos trabajado muy largamente y creo que con buen nivel de éxito todo lo que tiene que ver con ingresos y con crecimiento de audiencias, digamos, ¿no? Entonces, porque justamente hoy es algo que se habló desde la mañana hasta, bueno, recién todo el detalle pormenorizado que hizo Roberto de la Silla, todo el tema de dependencia de ingresos, páginas vistas, discover, algoritmos, inteligencia artificial, contenido de calidad, digamos, son todos conceptos que han sobrevolado prácticamente toda la jornada de hoy y me parece que está bueno poder abordar con cada uno de nuestros participantes invitados estos tópicos. Entonces voy a empezar a presentar, espero que la tecnología no me falle. Voy a empezar por las damas. Cecilia Álvarez es directora de la Diaria de Uruguay. Está Patricia Gallardo, que es estratega digital del Informador de Guadalajara. Está Isaid Mera, que es director digital del Grupo Fórmula de México. Y está Eduardo Arámbula, que es director general de Luz Noticias de Sinaloa. ¿Bien? Buenas tardes a todos. Ustedes me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Ahora vamos bien. Bueno, la idea de este panel, un poco la dinámica que nos imaginamos, yo voy a ir haciéndole preguntas a cada uno de ellos que tienen que ver justamente con los modelos de ingresos y con los crecimientos de audiencia que y de los diferentes proyectos que hemos trabajado con cada medio, digamos, ¿no? Muchos de estos medios han trabajado con nosotros bajo el formato de Bootcamp, patrocinados por la Google News Initiative, así que también darle el crédito a GNI, que siempre apoya este tipo de iniciativas, digamos, y también a nosotros como compañía nos permite tener un alcance geográfico mucho mayor al que hubiéramos imaginado cuando la fundamos. Bueno, vamos, a ver. Cecilia, vos me escuchás bien, ¿no? Bueno, buenas tardes, Ceci. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, todo bien, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, para quienes no están tan habituados al mercado uruguayo de medios de comunicación, es un mercado que se está moviendo bastante, en términos digitales particularmente. Ha habido cambio de accionistas, ha habido llegada de nuevos jugadores y bueno, en ese contexto la Diaria, según los últimos reportes de métricas existentes, se mantiene en el cuarto lugar de audiencia en términos digitales, en términos de usuarios únicos. La Diaria tiene algunas particularidades que a mí siempre me gusta resaltar, que tiene que ver con que su modelo de ingresos está muy basado en suscripciones. Es un medio que no tiene publicidad, o sea, no tiene banners, sí tiene el modelo publicitario de patrocinio, ¿sí? En donde ellos pueden colocar tal o cual auspiciador para alguna sección, para algún especial que ellos tengan, pero en general no tienen venta programática de publicidad y su venta directa está justamente acotada a esa posibilidad. Hemos hablado mucho, tanto con Cecilia como con los directores generales de la compañía, respecto de la viabilidad económica de ellos y la verdad que ellos en ese sentido son un caso de éxito a mi criterio porque defienden a ultranza un periodismo de calidad, muy basado en suscripciones y creo que es un caso que a mí me pareció muy interesante traer. Entonces, Ceci, preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido su experiencia con el tema de suscripciones? ¿Cómo ha sido la experiencia con el tema del muro de pago, que también ha surgido bastante durante toda la jornada? Y por otro lado, ¿qué desafíos y oportunidades ustedes tienen respecto a este modelo? Bueno, buenas tardes para todos. Un placer acompañar este panel. A mí siempre me parece importante mencionar que, si bien me voy al papel, unos años atrás la Diaria surgió como un diario de suscripción que llega al diario de tu casa, el diario papel, digamos, ¿no? En 2006.
Y en digital nunca dimos todo nuestro contenido gratuito, sino que solamente subíamos un 30% más o menos del contenido. Entonces, cuando en 2019 lanzamos la suscripción digital completa, la transición no fue tan brusca, entiendo, porque ya nuestros lectores, e incluso los consumidores de prensa en Uruguay, sabían que la diaria no estaba como un portal gratuito que de golpe aplicaba su muro de pago, sino que nunca habíamos dado todo el contenido. Entonces, eso a veces diferencia de otras experiencias, cuando al momento de bueno, haber adoptado el muro de pago. Nosotros tenemos un modelo de que damos 5 notas gratis al mes. Si te registrás con el correo electrónico, puedes llegar hasta 10 al mes, digamos. No seleccionamos nosotros qué contenidos exclusivos hay, sino que es numérico. Y bueno, la experiencia, la verdad es que fue muy buena. Como comentaba, de alguna manera fue como la evolución natural a la evolución del negocio y a nuestra llegada, digamos, más fuerte en digital. Mantener nuestro modelo que ya teníamos en papel, traspasarlo al digital. La lanzamos en 2019, la suscripción digital, y bueno, lo que naturalmente también eso hizo es que nuestro producto digital fuera el que más crece en ventas, y pasa bueno, a generar, no supera en sostenibilidad en ingresos, digamos, en ingresos brutos, pero sí, la sostenibilidad futura está dado por el producto digital, lo que hace que, bueno, que enfoquemos también nuestros esfuerzos en la actualización permanente, ¿no? Bien. Bueno, gracias, Ceci. Y también preguntarte, de cara hacia adelante y pensando en la sostenibilidad del modelo de suscripciones, ¿qué estrategias ustedes tienen para justamente capturar nuevos suscriptores? ¿Cómo equilibran eso con la necesidad de generación de audiencia, no necesariamente de suscriptores, sino de público abierto, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo gestionan eso tanto desde el punto de vista editorial como desde el punto de vista del negocio, digamos, ¿no? Sí, estamos siempre en la atención de la suscripción y mantener al suscriptor también, mantener la fidelidad del suscriptor y generar tráfico, porque es la forma de agrandar el embudo, ¿no? Eso lo vivimos, si bien de repente por el lado de la publicidad no tenemos esa presión fuerte por el tráfico, sí lo tenemos porque sabemos que es la forma de llegar a más gente, ¿no? Claramente, y poder así conseguir nuevos suscriptores. Por un lado, el suscriptor digital tiene acceso, lo premiamos o de alguna manera lo valoramos y bueno, y tiene acceso a contenidos que no se puede acceder ni siquiera gratuitamente, como bueno, los contenidos de Le Monde Diplomatique, la versión Uruguay, que la editamos nosotros, o los contenidos de la revista Lente, una revista mensual. También puede acceder a notas leídas, que es una funcionalidad, digamos, exclusiva web, al visualizador de la edición papel, pero siempre mantenemos creemos que la clave está o sea, en la elección del suscriptor, que se mantiene fiel a nuestro producto, y el que pueda llegar a convencerse para pagar. La clave entendemos que es en poder mantener un periodismo independiente, riguroso, crítico, que pueda dar una visión distinta al resto de los medios y al periodismo especializado, ¿no? Entonces, permanentemente estamos jugando en esa tensión entre mantener lo que sabemos que es lo que convence y hace que la persona se vuelva a pagar, porque el producto que le damos le genera un valor, un diferencial respecto a las otras ofertas que puede encontrar en el mercado. Y bueno, y también sobre todo desde el equipo web, que es el que yo dirijo, en Breaking, bueno, poder sí pelear esos contenidos que sabemos que logran captar más atención y llegar a mayor público, ¿no? Bien, bueno. Muchas gracias, Ceci. Quédate ahí conectada, seguramente puede haber alguna pregunta de nuestro auditorio, así que seguramente va a ser muy interesante escucharte. Bueno, ahora vamos a pasar con Isaid. Isaid Mera es el director digital del Grupo Fórmula.
para aquellos que no están tan habituados a la realidad mexicana en cuanto a medios de comunicación. El Grupo Fórmula es el principal grupo radiofónico del país, con presencia nacional, pero además, en términos de formadores de opinión, probablemente tenga a los periodistas con más prestigio y con más influencia en lo que a radio y tele se refiere, pero bueno, particularmente en radio. Y bueno, Fórmula viene de alguna manera reconvirtiendo su modelo, apostando por lo digital, y a mí, siempre que converso con Isaid y trabajo con él, hay algo que me llama mucho la atención y que me parece muy, muy valioso de lo que ellos hacen, que tiene que ver con todo lo que... con aquello de diversificar ingresos, digamos, ¿no? Creo que uno de los grandes logros que ha tenido Fórmula en la gestión de los equipos digitales es desacoplar los ingresos publicitarios de los niveles de audiencia, algo que sabemos que es muy difícil de hacer en América Latina, digamos, y todo fundamentalmente basado en publicidad viniendo de la iniciativa privada, digamos, ¿no? Con lo cual es doblemente complicado. Entonces, bueno, Isaid, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que bien. Hola, buenas tardes, también a todas y todos por allá. Muchas gracias. Bueno, y que nos cuentes un poquitito cuáles son esas estrategias que ustedes han llevado adelante desde el punto de vista de diversificación en el caso de Fórmula, y que nos des también un poquitito de background respecto de todo el proceso de transformación digital que vos y tu equipo encabezan desde hace año y medio, 2 años en esa casa. Con gusto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y también un gusto compartir aquí con Cecilia, Patricia, Eduardo. Bueno, a ver, pues sí, tomamos el proyecto digital de Fórmula, una empresa, como lo dices, de más de 90 años en México, líder en la parte de la radio y la televisión. Ya tenía una unidad digital, en ese momento tercerizada, se decidió hacerla interna, pues formamos un equipo desde cero, y mucho de la idea con la que creamos el proyecto es esta parte de darnos cuenta del tema de Comscore, ¿no? Que yo lo he venido diciendo en varios foros, y espero que no se enojen los de Comscore, creo que hasta ahora no, pero me parece que quedaron un poco desfasados de los consumos de las audiencias. Es decir, Comscore sigue midiendo sitios de internet, por supuesto. No sé si mira audiencias digitales, yo creo que no, porque hay muchas audiencias que están en internet, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok. Y bueno, la realidad es que creo hoy que los medios de comunicación, vernos como un sitio de internet, pues me parece que quedaba un poco obsoleto. Es decir, hoy creo que nos vemos, bueno, al menos en el caso de Fórmula, y me parece que muchos otros medios en México y Latam, pues ya se ven como una unidad digital que tiene distintas plataformas, donde hace contenidos para distintas plataformas y para distintas audiencias. Entonces, bueno, eso es lo que pensamos o como ideamos el proyecto. No es que nos dé igual el ranking de Comscore, sigue teniendo su relevancia, su importancia en temas comerciales, en temas también un poco del ego del medio. Pero bueno, la realidad es que nos enfocamos a crear audiencias. También la realidad es que creo que este tema del tráfico y full tráfico, pues derivó o ha derivado en prácticas pues no correctas, que me parece que se han extendido en muchos lados, que no es otra cosa que el tema de crear contenido nos cuesta, y seguro a mis colegas que están acá y quienes están allá saben lo que cuesta crear contenido, pagar redactores, pagar reporteros, editores, el tiempo que se le dedica, ¿no? Nuestros trabajos no son como de oficina, 8 horas y salimos, se le dedica mucho tiempo, mucho corazón, y también las empresas de inversión. Entonces, generar contenido cuesta, y de pronto, pues me parece que este hambre del tráfico y de los ingresos, pues, del tráfico, pues también derivaron en prácticas que no son correctas, que no es la... es decir, como robar el contenido, piratear el contenido, copiar el contenido de otros medios. Y eso pues, me parece que es un tema que como industria es bueno que lo abordemos. En esa diversificación y no tratando de correr a estos ritmos o a estas prácticas, dijimos, bueno, hay que encontrar estas audiencias y esa diversificación de los contenidos. Y bueno, pues ahí fue que en la parte de los videos, la realidad es que obviamente lo sabemos nosotros, lo saben ustedes, hay una tendencia muy creciente de consumir contenido en la parte de video.
Y por suerte hay dos plataformas que pues, deciden sí monetizar y repartir dinero a los creadores de contenido, pues, que son Facebook y YouTube, ¿no? Desafortunadamente en las plataformas verticales todavía no tenemos esas virtudes o esos números o esas facilidades. Entonces, bueno, nos decidimos a eso, a buscar audiencias en otras plataformas y a través de ahí los ingresos. Al final yo siempre lo que digo a mis jefes y aquí en la empresa está muy padre, insisto, el tema de los sitios de Comscore, pero yo creo que es más importante la salud del negocio y la salud del negocio pues se da en conseguir otras audiencias en otras plataformas a través del contenido de calidad, original, etcétera, pues diversificándonos sobre todo en la parte de video y también que esto nos abre oportunidades comerciales, ¿no? La realidad es que, bueno, en los sitios pues está el display, ¿no? Un poco el tema de las notas, pero el tema del video nos da múltiples opciones de video, múltiples, vamos, opciones que ofrecer a nuestros clientes y a nuestros anunciantes, que no solamente es un tipo de video, sino vertical, horizontal, duración, plataforma, etcétera, que también en nuestro caso pues, nos ha servido para eso, para atraer anunciantes que de otra manera no hubieran llegado ni por la radio, ni por los sitios e incluso ni por las temáticas, porque eso es otro tema, no todo el mundo quiere estar en la política, pues como saben, México no es como que se llene de buenas noticias todos los días, ¿no? Por el contrario, muchas noticias son complejas y pues no todos los anunciantes quieren estar ahí. Bien. Ahí, bueno, muchas gracias. Ahí preguntarte qué recomendaciones o consejos le darías a otros colegas, a otros medios de comunicación que de alguna manera quieran empezar a monetizar primero y a diversificar para el caso que ya estén empezando todo el tema de comercial, digamos, ¿no? ¿Cómo lo encararon ustedes hace 2 años atrás ese proceso de monetización y posterior diversificación? Pues mira, un poco lo voy a contar desde la experiencia propia. Para nosotros o para mí, el tema, por ejemplo, de YouTube se convirtió en un aprendizaje nuevo. Es decir, en el medio donde estaba anteriormente no monetizamos nada en YouTube, teníamos muchos problemas con ese canal. Pero pues fue aprender en la plataforma, aprender cómo, a ver, la conocía, obvio, pero en sus entrañas, cómo se monetiza, qué necesitas, la metadata, la miniatura, un poco tratar, ¿no? Nos metíamos a cursos ahí de esos que tiene Google, ahí libres. Por suerte logramos contactar ahí a alguien de YouTube que también nos dio un poco de aprendizaje, pues, para saber, nadie te dice cómo funciona el algoritmo, obviamente, pero te da alguna luz para tomar decisiones y a partir de ahí, pues, por ejemplo, nos dimos cuenta en este tema de cómo funcionaba el algoritmo, que si teníamos un solo canal para todo lo que ocurría en el caso de nuestra pantalla de Telefórmula, pues chocaban entre ellos los contenidos. ¿Qué hicimos? Creamos un canal para la parte soft, que más o menos son 4 o 5 programas al día que tiene tele, y dejamos el canal principal para la parte de hard news, política, las entrevistas, todo este tema, y ahí empezamos a ver que como que tocamos ahí una tecla correcta, pues porque empezaban a tener mayor difusión los videos de hard y los videos de soft en su canal, que bueno, pues lleva 8 meses ahora y está cerca de tener sus primeros 100,000 suscriptores, también empezaron a crecer. Entonces, bueno, ese fue un poco de los aprendizajes, el tema de, bueno, no canibalizar el algoritmo. Y después, cosas que a lo mejor son muy básicas y que seguramente muchos de ustedes las saben, que es, insisto, el tema de las miniaturas, la metadata, pero que en mi caso y en el de algunas personas de mi equipo era algo nuevo. Meterse a fondo en el tema de Facebook, que viene un poco, insisto, en la parte de atrás. Es decir, ese director de medios, el comunicado, editor, pues como yo lo veía, incluso como yo lo hacía antes, era enfocarme mucho en el tema del tráfico, las notas, hasta programática, display, Google, etcétera, que por supuesto, insisto, sigue funcionando y sigue siendo una buena fuente importante en la parte de la monetización, pero es de pronto también voltear a otras plataformas, entenderles su monetización, entenderles cómo funcionan y a partir de ahí meterte en un carro que además pues va modificándose. Es decir, en el caso de Facebook, pues seguramente todos hemos padecido lo que pasa con Facebook, pero bueno, es darse cuenta cómo está ahora en la parte de video vertical, qué es lo que está haciendo más y decir, bueno, no hay mucha lana, pero pues ¿qué hacemos? Pues hay que estar ahí, pues porque ojalá algún día haya, ¿no? Entonces,
pero bueno, es esto, es estarse acercando mucho a las plataformas cuando se puede, tampoco es que se pueda todo el tiempo, y estarle picando, tratando de ver que cómo los algoritmos tratan los contenidos y cómo van funcionando. La verdad es que creo que algo que también lo saben ustedes, pero es el tema de nosotros abrazamos la data, ¿no? Es decir, revisamos la data todo el tiempo tomamos decisiones con base en los números, los revisamos a veces, siento que de más, ¿no? Sí, nos obsesionamos mucho con el tema de la data, pero bueno, pues esas son las guías que puedes tener para tomar decisiones, para decir en qué momento publico un contenido, lo llevo en vivo, no lo llevo en vivo, cuántos bloques lo corto, qué secciones de ese programa me funcionan bien, pues esa hay que llevar la parte todo el tiempo, un poco en los titulares, cómo me funciona, cómo lo pongo la keywords acá en medio, ¿no? Y todo eso pues es un aprendizaje constante a partir de ver data, probar, cambiar y seguirle dando. Bien, bueno, muchas gracias Isaid, claro, como siempre. Bueno, voy a presentarles ahora a Eduardo Arámbula. Eduardo es titular de Luz Noticias. Contarles un poquito que nosotros empezamos a trabajar con Luz Noticias hace casi más de un año. Digo, solo para aquellos que no están tan habituados. Luz Noticias es un grupo de radios que están ubicados en el estado de Sinaloa, en el occidente de México. Sinaloa tiene unos 2 millones de habitantes aproximadamente, es un estado pequeño y Luz tiene cabeceras en las 3 principales ciudades del estado, en Mochis, en Culiacán y en Mazatlán. Y bueno, un poco cuando Eduardo nos invitó a trabajar juntos, empezamos a pensar cómo podíamos hacer en crecer y justamente en que su medio digital particularmente pasara de ser como una línea de costos a manteniendo la calidad periodística que ellos tienen, manteniendo cada uno de los valores periodísticos, porque tienen muchos años trabajando en el mercado, poder lograr poco a poco ser un medio sustentable y un medio mucho más grande y ojalá que, por lo menos desde el punto de vista digital, sabemos que en radio las cuestiones regulatorias son un poco más complicadas, pero que por lo menos desde el entorno digital pudieran de alguna manera tener cierto nivel de proyección nacional. Eso fue un poco lo que tratamos de hacer juntos. Entonces, buenas tardes Eduardo, gracias ahí por tu tiempo, sé que estás llegando de viaje, así que, bueno, te pediría que nos cuentes acá al auditorio cuáles han sido las estrategias claves o las decisiones claves que ustedes tomaron cuando decidieron arrancar este proceso de, no quiero usar la palabra transformación digital, me resisto a usarla, pero de reconversión digital o de tratar de poder tener una presencia digital mucho más fuerte de la que tenía hasta entonces. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Un saludo aquí a mis compañeros de panel, a Patricia, a Isaid, a Cecilia. Buenas tardes desde Sinaloa. En sí, nuestra empresa, como bien lo describes, es un grupo que inició en la radio. Yo soy 4ª generación radiodifusor, tenemos un poquito en la sangre el tema, pero pues conscientes de cómo se está moviendo la industria de los medios de comunicación, pero también confiados en la resiliencia de la radio y también de la complementariedad de ella hacia las redes sociales, hacia las plataformas digitales, pues nos dedicamos a buscar evolucionar, yo creo que sería la palabra que estaba buscando hace ratito, hacia diferentes plataformas que nos permitieran hacer que la radio fuera solo una de ellas, ¿sí? En donde, obvio, emanó todo el proyecto y consiguió que el camino fuera menos largo, ¿no? Yo creo que el ejemplo ya a nivel del escalafón nacional, pues lo tiene muy claro Isaid en Fórmula, en Radio Fórmula. Hemos tenido el honor de trabajar con ellos en temas de radio, en temas noticiosos por muchos años, hace algo de tiempo. La decisión se dio a partir de buscar cómo fortalecer y evolucionar el medio radiofónico hacia las plataformas digitales. Iniciamos transmitiendo nuestra radio en tele, en donde con la multiplataforma acercábamos la estación de radio y hacíamos que nos vieran, y ofrecíamos servicios digitales a través de nuestras redes, a través de nuestras páginas, a través de diferentes canales con los que contamos.
De manera paralela, desarrollamos nuestro portal de contenidos informativos, que es noticias.mx, en donde pues con la experiencia a nivel de cancha aquí en Sinaloa y con talento sinaloense, pues dimos los distintos pasos para llegar hasta donde sentimos que daba nuestro tope y hacia donde nos daba, pues estiraba la liga de nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pues la evolución de las tecnologías digitales, ¿no? y de diversificación de las mismas. La decisión que tomamos fue invertirle a la infraestructura, tanto humana como tecnológica, de nuestra plataforma digital Luz Noticias y convertirla en un eje de generación informativa y de contenidos para las demás plataformas, llámese radio o llámese contenidos viralizables de nuestro grupo. Pues tengo que reconocer la buena decisión que tomamos a la hora de hacer equipo con MarkTube e implementar diferentes pues, caminos ya recorridos por ellos, más los caminos recorridos por nosotros, que permitieron que no perdiéramos la esencia de nuestro estilo periodístico y de los contenidos informativos que presentamos y que ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros lectores, perdón, y a nuestro auditorio. Esa diversificación, pues curiosamente se dieron de manera orgánica y accidental a cierto punto diferentes destellos de crecimiento o de atractivo. Y como ejemplo, pongo el hecho de que pues, fuimos el primer medio aquí en Sinaloa que abrió su canal de YouTube, y a los 4 o 5 meses pues, se dio algo que penosamente aquí se presentó, que fue la captura del Chapo Guzmán, ¿no? Eso generó que los contenidos locales de primera mano que teníamos generaron un interés muy fuerte, y de la noche a la mañana nuestro canal de YouTube, que tenía 100 usuarios, ya tenía los 20,000 por los contenidos destellados de situaciones específicas, ¿no? A partir de ahí pues lo usamos como base para hacerlo que evolucionara. Entramos en la dinámica de SEO y diferentes disciplinas que nos fueron pues, capacitando, y eso nos ayudó mucho a conectar de manera intuitiva y de manera orgánica con nuestras audiencias, y permitió un crecimiento pues, bastante marcado en los últimos meses de alcanzados, de visitas y de únicos en nuestras plataformas, luchando en contra de herramientas que trabajan a favor, pero al mismo tiempo te cobran factura. Por decir, en Facebook teníamos sin saber, teníamos una penalización muy fuerte que no nos permitía alcanzar, y aún así logramos a través de otras plataformas diversificar y lograr los objetivos que nos habíamos planteado. Que a la hora de que Facebook nos abrió la llave de nuevo y nos quitó esas penalizaciones, pues se vio también un brinco dramático que vino a complementar los esfuerzos hechos gracias a la diversificación llevada a cabo en otras plataformas, llámese Google, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. A grandes rasgos, pues hemos logrado no dispersarnos ni desenfocarnos de nuestro objetivo, que es informar de manera regional a nuestro estado. Corrigiendo un poquito, pues Sinaloa tiene un poquito más de 3 millones de habitantes, pero aún así sigue siendo un mercado pequeño ante un país de 130 millones. Pero para nosotros sentimos que el saber engranarnos bien con nuestro auditorio regional nos ayuda mucho a poder aspirar a irnos al nacional y a irnos allá a un LATAM, que creemos que está ávido de información veraz y de información objetiva, aterrizada y a tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, para finalizar, a los invitados del panel, está con nosotros Patricia Gallardo, que es estratega digital del Informador de Guadalajara. Siempre le digo a la gente del Informador que es un periódico que tiene, tanto en su versión papel como en su versión digital, números
de proyección nacional, definitivamente. Y bueno, ellos la verdad que son una casa editorial con mucho arraigo en Jalisco. Ahora le vamos a pedir a Patricia que nos haga un breve resumen de la casa editorial. Y bueno, también preguntarle, antes de saludarla, cómo han llevado toda esa experiencia como medio legacy, digamos que son, del negocio tradicional al negocio digital. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ezequiel, ¿qué tal? Primero unirme al agradecimiento por la invitación y además saludar a Ceci, a Isaid y a Eduardo. En efecto, como bien lo mencionas, El Informador es un medio de mucha tradición aquí en Jalisco, es un medio de 106 años, en donde evidentemente el producto estrella es el periódico impreso, que tiene 43,000 ejemplares diarios, tenemos 26,000 suscriptores. Y además, pues esto se está traduciendo también en la página de internet, donde tenemos aproximadamente 7,5 millones de usuarios al mes y algo así como 17 millones de páginas vistas más o menos también mensuales, ¿no? Digo, es un promedio que además hemos estado trabajando con el tema de posicionamiento SEO y demás, pues a lo que obliga a Google, ¿no? Pero la realidad es que intentamos respetar muchas de las cosas que sabemos que la gente aquí en Jalisco y la gente que son nuestros lectores y que son lectores fieles aprecian del medio, como es evidentemente el tratar con ética ciertos temas. Hay muchos temas, por ejemplo, de nota roja que no se van a encontrar nunca en El Informador, en especial las imágenes muy gráficas y demás, ¿no? Sí tenemos una línea editorial que cuidamos mucho y que de repente pues sí llega a chocar un poco con lo que sabemos que la gente busca, lo que nos va a dar clics, pero hay cosas a las que sabemos que no queremos renunciar como medio y que sabemos que a la gente le gusta y que respeta mucho de la marca Informador. Cuando tienes 106 años y has logrado posicionarte y aún con la crisis que sabemos que viven los periódicos impresos se mantienen y son lectores fieles, me parece que es lo mínimo que les debemos. Ajustándonos también a los tiempos actuales. El Informador es un medio básicamente tradicional, en un estado muy tradicional, entonces hay temas que sabemos que a muchos de nuestros lectores no les gusta, pero que no nos vamos a quedar de lado y que sabemos que son importantes, particularmente en el tema digital, ¿no? Entonces, sí marcamos esta diferencia en los contenidos o en las reglas para los contenidos que manejamos en el impreso y también pues con lo que sí podemos y no podemos o no queremos llevar a digital. Bueno, Pati, justamente mencionaste 3 o 4 veces en tu introducción la palabra tradicional, digamos, ¿no? En un estado tradicional, en un periódico tradicional. ¿Cómo están haciendo desde El Informador, con esa justamente mirada tan convencional, el tema de la atracción del público joven, que sabemos que es un desafío que tiene nuestra industria, y sabiendo que lo vamos a tener que hacer de manera complementaria, digamos, ¿no? Que no vamos a poder acaparar ese público como lo hemos acaparado en el pasado, digamos? ¿Qué están pensando y sobre todo qué están haciendo para ese público joven? Bueno, ahora sí que nos dividimos un poco. Para el tema del periódico impreso, sabemos que es más complicado hacer que una persona, pues, digamos, de 20 años hacia abajo se siente y quiera comprar un periódico impreso, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, además de intentar generar contenido que sí les sea de interés, a un público joven, también tenemos un programa de beneficios para los suscriptores que también buscamos establecimientos y buscamos afiliados que le hablen a este público, ¿no? Es un programa en donde si tú te suscribes al periódico vas a recibir una tarjeta de beneficios donde vas a poder ir a restaurantes, al cine, al teatro y recibir distintos descuentos. Y esperamos que el producto que les estamos dando ya en el impreso, los productos que nos toca a nosotros desde el área editorial hacer, les sea atractivo y les hable como para crear una fidelidad al medio, que muchos tienen quizá por los papás, por los abuelos, que desde entonces empezaron a leerlo, pero para que se queden sabemos que es un reto y que tenemos que abordarlo, en especial cuando nuestra página web, a diferencia del caso de Ceci, pues no tenemos un muro de pago, entonces pues si quieres ver las noticias del Informador también puedes entrar a nuestra página web, ¿no? Que en la página web sí sabemos que le estamos hablando a un público más joven y además mucho más amplio, no nada más a la gente de Jalisco. Entonces también nos abocamos mucho pues, a las temáticas que les son de interés, temáticas gays, temáticas de diversidad, temáticas de hablarle también a minorías, cosa que rara vez vas a ver en las páginas del impreso, pero que sabemos que son de relevancia para un público más joven. Y también nos estamos expandiendo más allá de nuestra página
página web, y más allá del tema de trabajar contenido SEO y videos y cosas un poco más atractivas y temas pues, más atractivos para estas audiencias, también estamos evidentemente en redes sociales, en donde, aunque Facebook sigue siendo con todo y el golpe que creo que todos recibimos aquí con los cambios que ha hecho en cuestión de ingreso de tráfico a nuestro sitio web, pues lo seguimos trabajando y ahí estamos, pero también nos estamos diversificando a plataformas como Instagram, como TikTok, en donde intentamos nuevas maneras de hablarle a un público en plataformas donde además sabemos que quizá no nos van a redituar económicamente, como por ahí decía Isaid, ¿no? Y pues es estar ahí y es estarle hablando a este público y es estar haciendo también contenido atractivo de manera periodística, digamos, y no renunciar a esos principios que tenemos, pero sí buscar un nuevo lenguaje para hablarle a esas audiencias. Bien. Bueno, y por último, Pati, consultarte, ustedes tienen una redacción grande, particularmente en impreso, ¿tienen roles específicos adentro de cada redacción? ¿Cómo gestionan esa parte, digamos? ¿Cómo están organizados en el impreso? ¿Cómo están organizados en digital? Contanos un poquito de eso, porfa. Bueno, en realidad es un modelo que hemos intentado cambiar específicamente en el último año, porque el equipo de reporteros previamente trabajaba pensando en el impreso, pensando evidentemente en qué te vas a llevar en tu portada, qué vas a llevar en interiores en tu periódico impreso, y eran trabajos que duraban todo el día, y que son trabajos que como están redactados para el periódico impreso, en internet no nos sirven, porque no está pensado con un tema SEO, no está pensado con keywords, no está pensado ni siquiera en que sea atractivo y que la gente lo esté buscando. Son temas de interés para la ciudad y demás, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es iniciar una rotación con nuestros reporteros para que se acerquen a la página web, y cada uno está asignado para trabajar con nosotros por lo menos 2 semanas en el mes, para estar generando contenidos específicos que nosotros les pedimos, pero que además sirva que son reporteros, es decir, que puedan salir a la calle y hacer un sondeo y ver de qué quiere hablar la gente y traerte temas que sean de interés, pero que no estén pensados de ninguna manera para el impreso. Si sirve para el impreso, bienvenido, y se lo llevan, ¿no? Y lo publican. Pero de otra manera es un contenido que se está pensando y trabajando para la estructura de Internet, y en donde se les está remarcando mucho el tema de la inmediatez y todo esto. También, evidentemente, pues tenemos a un coordinador editorial que se encarga principalmente del contenido del impreso y con quien yo estoy en contacto todo el tiempo y haciéndole peticiones muy específicas que yo necesito de fotógrafos, de videógrafos para la página web. Porque de repente el videógrafo va y graba una entrevista que es del impreso y que te dura 40 minutos, que sabemos que nadie se va a aventar un video de 40 minutos de una entrevista en un sitio de internet, ¿no? Cuando además ahorita las audiencias pues priorizan el video de TikTok de 1 minuto y medio. Entonces estamos cambiando ese modelo de trabajo que ha sido muy complicado y sí hemos encontrado mucha resistencia, porque al final creo que el ego sigue ganando en el tema de, es que mi trabajo está aquí impreso, ¿no? Y en internet de repente se siente un poquito efímero, pero creo que el tener esta rotación y estos cambios y sí tener un reportero asignado específicamente para internet ha ayudado mucho a que se abran a la idea y a ir conociendo lo que tenemos, porque además tenemos la ventaja, todos los que estamos en digital, de que tenemos las métricas y los números y le podemos decir, oye, tu nota llegó a 3,000, 4,000, 5,000 personas, ¿no? Mientras que con el impreso realmente no sabes quién la leyó. Entonces sí estamos trabajando mucho en que aprendan o entiendan la importancia que tenemos en la página web, que no trabajan para el impreso y lo que les sobra se va a internet, sino que sí estamos definiendo mucho esos roles de, ahora tú trabajas para internet, tú eres parte de esto. Y también pues en las jefaturas también lo tenemos muy claro de que cualquier edición, por ejemplo, o decisión editorial, en internet la tomo yo. Para el impreso la tomará el coordinador editorial y habrá momentos en que los dos tendremos que conversar y ver si nos funciona o no un contenido, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pati. Bueno, agradecerle a todo el panel. En conclusión, creemos que son 4 casos bien distintos, de territorios distintos, con modelos de negocios también muy disímiles entre sí. Creemos que no hay magia, no hay cuestiones. A veces los que nos dedicamos a la consultoría recurrimos malamente al esoterismo, y la verdad que no, de esotérico no tiene casi nada, sino que es mucho trabajo, mucho análisis de información, mucha combinación de recurso humano, calidad editorial, un rol muy importante que quizás hemos hablado poquito en este panel, que lo ejercen los altos mandos, ¿no? La alta dirección de un medio, bajando línea y dando soporte político a
a cierta capacidad de innovación, justamente para poder tener sustentabilidad, digamos, ¿no? Sustentabilidad desde la construcción de audiencias, en cuanto a la distribución de contenidos y poder llegar a través de distintas plataformas a todas las audiencias, captar un poquitito de la atención de cada una de las audiencias que nos interesan y obviamente de la mano de esa sustentabilidad de audiencias, el tema de poder tener cierto equilibrio financiero que haga que pueda generar fuente de trabajo y poder tener medios más sanos, muy dependientes ojalá que de la publicidad privada. Así que muchas gracias, agradecerle nuevamente a la SIP y a Ricardo por la oportunidad, muy amables. Gracias a todos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ezequiel. Y se nos fueron todos los presentadores a quien iba a agradecer, pero muy amable por las presentaciones, por la diversidad y pluralidad de experiencias que vamos acumulando hasta ahora. Quiero presentar entonces ahora a un querido amigo, Mauricio Cabrera. Se define como narrador, creo que es un poco de todo, narrador, influencer. En muchas de las ocasiones que tuve la posibilidad de escucharlo, a veces duele un poco porque nos amenaza o nos desafía, mejor para no decir amenaza, pero es muy bueno tenerte con nosotros. Ya tiene 18 años de experiencia en la industria de medios digitales. En mayo del 2017 fundó Storybaker, en Media Lab enfocado en crear las historias más atractivas en torno a la industria de medios. También lo incluye un Coffee Podcast en el que entrevista a gente brillante, a mí parece que nunca me entrevistó, detrás de los editores más grandes y creadores de contenido más talentosos de México y de América Latina. Un gustazo. Estuvimos hace poquito en Cali con Maca, donde dio una conferencia académica prácticamente a alumnos de la Universidad del Norte de Cali y a esta agrupación de 26 universidades, facultades de periodismo, que la SIP tiene en su seno como un sistema de acreditación para que las escuelas de periodismo continuamente se vayan adaptando o sus currículums se vayan adaptando al mercado laboral. Así que gracias. Ricardo, muchas gracias a todos. Sé perfectamente que estoy en desventaja frente al resto de las conferencias. Primero, porque es la última. Segundo, porque están cansados. Eso ya sería suficiente. Tercera, cuando se rumora que hay cerveza en el cóctel, pues es todavía más fuerte el tener el compromiso de entretenerlos. Entonces, haré todo lo posible por tener algo de dignidad y entretenimiento para ustedes. Hay otro punto que es una desventaja para mi conferencia. ¿Cuál es? Decir que voy a hablar de Web3. ¿Y por qué digo que es una desventaja? Porque a todos nos queda claro que así como el año pasado hablábamos de NFTs, de criptomonedas, ahora resulta que esa tendencia ya no la creemos. Ahora resulta que el valor que veíamos ya no se lo vemos porque muchos invertimos el dinero, poco que dan los medios de comunicación, en bitcoins y terminó saliendo peor. Y algunos otros, los que tenían mucho dinero, se pusieron a invertir como coleccionistas de arte, nada más que ahora en arte digital, y a la gran mayoría tampoco es que le fuera muy bien. Entonces, de pronto, ese pilar sobre el futuro de los medios de comunicación no existía más. La Web3 es cosa del pasado. Después llegó Mark Zuckerberg, también en el mismo contexto, y nos decía, el futuro es el metaverso. Eso lo hizo cuando el presente de Meta, de Facebook, se empezó a poner muy complicado y que dijo, bueno, pues si en lo terrenal tengo tantos problemas, me voy a ese futuro metaversal donde sí me lo van a comprar. Se lo compramos durante un rato, hubo conversaciones, ¿y qué termina pasando? Pues que también ahora decimos, el metaverso en realidad va a llegar, pero todavía no está ahí. Resulta que a veces lo que más nos sorprende y de donde nos llegan las alegrías es de lo que menos pensamos. La más alegre noticia que ha tenido Meta en los últimos meses, en las últimas semanas, es la réplica de Twitter con Threads, que llega a más de 100 millones de usuarios en cuestión
de días, ahora ya no sabemos qué hacer con threads, pero cuando menos ahí está. Un producto del 2006, curiosamente, dando alegría a Mark Zuckerberg. De ese tamaño es la disrupción y lo desafiante a lo que nos estamos enfrentando. ¿De qué sí siempre quieren hablar los medios de comunicación, la gente de los medios de comunicación? Lo digo para bien y para mal. De Google. Si yo les prometiera los tips para conquistar el algoritmo de Google, estaríamos todos atentos y haciendo las mismas preguntas de siempre. No nos gusta muchas veces el contenido que tenemos que hacer para llamar la atención en Google, pero lo hacemos porque eso es lo que hay que hacer para poder sobrevivir. En eso estamos, en eso está la industria, en un modelo de supervivencia principalmente. Y se entiende perfectamente por qué, porque nuestros trabajos van de por medio, porque la continuidad de nuestras organizaciones periodísticas van de por medio. Pero tenemos que aceptar también, sobre todo en estos espacios, que este tipo de conversaciones no son más que soluciones temporales a algo que está cambiando de fondo y que si nosotros no cambiamos de fondo, no vamos a estar en una mejor situación. Simple y sencillamente vamos a ir mudando de organizaciones a las que necesitamos. Los medios locales, por ejemplo, la gran mayoría, y tiene que ver también con grandes carencias económicas en la geopolítica latinoamericana, pues la gran mayoría depende de las inversiones del gobierno o de los grants que nos da Google, que nos da Meta. Ahora estamos preocupados porque Meta dice que ya no quiere nada con las noticias, entonces tenemos que buscar a quien nos dé nuevos grants y está OpenAI. Pero seamos honestos, ese no debería ser el camino que sigan los medios de comunicación. Ese no debería ser el camino único que vemos para la industria, porque a final de cuentas el periodismo como tal, más allá de su naturaleza de negocio, debería tener y debería buscar una trascendencia social. Y esa trascendencia social no se hace únicamente, no se construye únicamente satisfaciendo al algoritmo. También estamos fascinados ante la inteligencia artificial. El metaverso, al carajo. La web 3, al carajo. Lo de hoy es la inteligencia artificial. Y como lo decían en la mañana, frente a la inteligencia artificial hay dos escenarios. El optimista, que es el en el que decimos, todas estas herramientas van a hacer más fácil el trabajo del periodista y por tanto, los periodistas se van a enfocar en el trabajo que verdaderamente pueden hacer para crear buen periodismo. Y el pesimista que es el que dice que la gente que dirige los medios de comunicación, en una gran cantidad de casos, va a optar por sustituir a los humanos para permitir que nos llenemos de contenido algorítmico. No sé ustedes de qué lado están, si del lado optimista o del lado pesimista. No sé si en público reconocerían que están más del pesimista que del optimista o no. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Lo que sí sé es que si atendemos a cómo se han comportado los medios desde hace tiempo, tendríamos que ser más pesimistas que optimistas. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que si bien este contenido algorítmico posiblemente carecerá de diferenciación, salvo que le demos los prompts correctos, hace tiempo ya que el contenido de uno y otro medio carece de diferenciación. Uno de los grandes problemas del periodismo hoy, al momento de crear contenido, es que nos fundamentamos en las mismas estructuras, en los mismos modelos y por tanto estamos comoditizados. Si nosotros atendemos a esa comoditización del contenido que hicimos con los seres humanos, cuesta creer que de verdad aprovecharemos esta oportunidad de crear contenido algorítmico para entonces decirle al periodista, ¿sabes qué? Que ahora sí llegó tu momento de hacer contenido de calidad. Porque aparte durante tanto tiempo dejamos de hacer contenido diferenciado que de pronto te encuentras con la realidad de que hay muchos periodistas hoy que no tienen un estilo propio al momento de presentar sus contenidos, que no tienen una narrativa propia, que no saben cómo contar una historia con un estilo determinado. Los acostumbramos a los redactores a maquilar, los acostumbramos en muchos momentos incluso a firmar como redacción. Ese era uno de los castigos cuando eras becario en los medios, a mí me tocó, que era firma como redacción. Eras un fantasma que no existía para la audiencia, pero tú estabas escribiendo. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque hoy un creador desde su primer post, desde su primer video, desde su primer tweet, está teniendo una cara y por tanto está ganando audiencia. ¿De qué quiero entonces que hablemos? De los dolores más profundos que nos aquejan como industria.
que no tienen que ver necesariamente con lo tecnológico, que no tiene que ver necesariamente con todo lo que se hace para optimizar contenidos. ¿Y cuál es ese dolor central? Para mí el dolor central es la falta de relevancia cultural. Vamos a estar hablando mucho en esta conferencia de la relevancia cultural, que para mí la relevancia cultural es la reacción que tiene una comunidad frente a lo que nosotros estamos haciendo. Este momento es uno de los muchos dolorosos que han pasado los periodistas, particularmente los deportivos, a últimas fechas. Vemos a Luis Enrique con Ibai, unas semanas después de haber fracasado con la selección española en el Mundial, está en la casa de Ibai. Lo mismo pasó cuando, en el momento de su presentación, Ibai se reúne con Lionel Messi. Es cierto que no le hace ningún tipo de pregunta extraordinaria, pero hay un acceso, hay una relación, hay una repercusión que va mucho más allá de lo que pudo tener un medio de comunicación. Son espacios que hemos ido perdiendo, a veces porque hemos perdido la confianza de esas fuentes. Es cierto también que aquí se corre otro tipo de riesgo que no es objeto de esta conversación, que es lo que yo llamo body journalism o esta especie de periodismo compa, periodismo entre amigos, donde no se pregunta nada incómodo. No estoy diciendo que ese sea el camino, pero sí que tenemos que reconocer que la actitud, la postura, el cómo nos hemos encaminado a las cosas ha hecho que caigamos en la intrascendencia. ¿Qué otro elemento es una demostración de una falta de relevancia cultural de los medios? Mientras nosotros vemos despidos en ESPN, por ejemplo, que hoy experimenta una grave crisis existencial y económica a partir de los problemas financieros de Disney, pues te encuentras con que los creadores llenan el estadio del Barcelona y en unos días más el estadio del Atlético de Madrid. ¿Cómo es que organizaciones enteras no tienen la conexión humana, la conexión emocional con la audiencia para poder llenar a veces un café, un restaurante, un bar, y un creador o una serie de creadores en este caso es capaz de lograr esto? A esto es a lo que nosotros debemos aspirar. Debemos aspirar a crear conexiones humanas con la audiencia y que esa audiencia, por tanto, se convierta en comunidad y que crea en nosotros y que les estemos entregando servicios, experiencias que ellos quieran valorar. Pero pasa que nos hemos enfocado 100% en la tecnología. En lo que respecta a la construcción de relaciones humanas, no hemos hecho prácticamente nada. Los medios de comunicación están centrados en la batalla de Comscore, en la batalla de la presunción de los millones de páginas vistas y de los millones de usuarios únicos. Es así. ¿Qué también ha ocurrido en este tiempo? Bueno, es otro factor humano que nada tiene que ver con la tecnología. Hemos perdido la confianza de la gente. ¿Y qué termina pasando cuando pierdes la confianza de la gente? Pues llega a normalizarse el que desde el gobierno mismo se vea como opositor al periodismo y que en la conferencia mañanera del presidente de México se puedan observar los supuestos ingresos de un periodista que tenemos que decir de oposición. Es triste primero que normalicemos que un presidente en un evento público frente a medios de comunicación exhiba los supuestos ingresos de un periodista. Pero que también es lamentable que el medio, digamos, que más ha dado de qué hablar durante el sexenio de López Obrador en México, claramente también está financiado por la oposición. No es negocio como medio de comunicación, es un éxito como aparato de oposición, pero los números evidentemente no dan. Otra muestra también de cómo hoy es la realidad de los medios de comunicación. Y pueden ver la calidad del gobierno mexicano cuando vemos Washington Post, que ahí hay un pequeño error con la G y demás, pero bueno, son typos consistentes en nuestra época. A ver, ¿qué pasa entonces? Los medios de comunicación están fallando en la confianza con 3 elementos clave. Sus colaboradores, que con colaboradores me quiero referir también a la gente que está trabajando con los medios. Hay un cambio cultural que tenemos que experimentar y entender, que es que los medios han de establecer colaboraciones y acuerdos nuevos con la gente que ahí trabaja. Porque si no lo hacen así, el talento de mayor calidad se va a terminar yendo de los medios de comunicación. Hoy cuando hablo con cualquier cantidad de medios me dicen, es que yo les pido que hagan TikTok y al final no lo quieren hacer.
Está mal desde mi punto de vista que no lo quieran hacer, pero también les digo, ellos tienen algún tipo de incentivo para poder hacer el TikTok en tu medio en vez de hacerlo por cuenta propia. No, es parte de su trabajo porque ellos firmaron tiempo completo. Reconozcamos que hoy la exclusividad está cada vez más desafiada, que esa exclusividad no debería venir en un contrato para un redactor, que no es que le vayas a cambiar la vida con ese contrato. Necesitas más bien reconocer cómo hay una serie de nuevas tareas con objetivos medibles que pueden derivar o no en un potencial beneficio, ya sea económico o de otro tipo. Y a partir de eso, pues crear una serie de acuerdos vivos, mucho más dinámicos, que te ayuden a establecer la relación con tu talento. Antes estábamos acostumbrados a que los talentos, ese concepto incluso, solo existía en radio o en televisión. Y a veces hasta los sobrevalorábamos, porque esa es una realidad en esas industrias. Pero en los medios escritos y digitales, salvo a los columnistas, era de, bueno, los redactores, ¿no? Y los ponías a hacer cualquier cosa por el mismo sueldo. Eso tiene que cambiar. Se tiene que entender que los medios de comunicación son plataformas, como al final también lo es Spotify, también lo es Netflix, para que la gente haga su trabajo. Y si ese trabajo a título personal termina trascendiendo, pues quizás es justo que esa persona tenga un factor variable, como lo tienen muchos en el equipo de ventas de los medios de comunicación. Han perdido la audiencia, la confianza de la audiencia, que en un ideal, si se construyera esa confianza, sería comunidad, y han perdido por completo la confianza de los inversionistas. Vemos todas las historias de medios de comunicación y hoy son muy pocos los que se atreven a invertir en medios porque no hay un camino claro y porque aquellos que levantaron inversión, los grandísimos casos, aún así han sufrido. ¿Por qué pongo la imagen de Cristiano Ronaldo? Porque a mí, como buen futbolero, siempre se me quedó grabado ese momento en el que Cristiano Ronaldo dice Coca no, agua sí, y coincidentemente las acciones de Coca caen. ¿Qué termina pasando? Que cualquier cantidad de medios a nivel mundial hablan de que Cristiano Ronaldo hundió las acciones de Coca-Cola. Eso fue una mentira. Eso fue una mentira porque incluso cuando Cristiano habla de Coca no, ya se estaba recuperando un poquito la acción de Coca-Cola de una caída que tuvo que ver con el pago de dividendos trimestrales, no con lo que dijo Cristiano Ronaldo. Y el porcentaje de medios que corrigieron fue mínimo. La trascendencia y la gente se quedó con la idea en la cabeza de que Cristiano Ronaldo había hundido las acciones de Coca-Cola. Es decir, los medios sí han mentido en algunos casos. Los medios sí han publicado fake news en algunos casos. Los medios en ocasiones sí se han vendido a los medios de comunicación, al gobierno, perdón. Entonces, reconozcamos que hay errores que nosotros hemos cometido en el camino, que no todo es un invento de los políticos para desprestigiarnos, sino que les hemos dado algunas armas para poderlo hacer. La confianza no solo se alcanza con información comoditizada, unilateral y deshumanizada, así no lo vamos a lograr. ¿Cómo sí lo vamos a lograr? Buscando interacciones duraderas, memorables y de calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que los medios de comunicación deben ampliar la función, la percepción de lo que ellos consideran que deben hacer. Considero que la industria lleva mucho tiempo obsesionada con la información, que es como estar viendo el árbol. Ese árbol es el que nos lleva a decir, tengo que llevar estos breaking news, tengo que mandar a esta gente a este partido, tengo que estar haciendo lo mismo que todos porque eso es lo que he de perseguir. La realidad es que ese es un error. Pensemos que un medio de comunicación, al día siguiente, el 90%, siendo optimista, de su contenido ya caducó. El 90% de su contenido ya carece de valor. ¿Qué se tiene que lograr? Pues se tiene que trabajar mucho más en tener este archivo de publicaciones interesantes para la gente que siga teniendo valor. Y a este respecto, me parece que el bosque de los medios de comunicación es en realidad así. Tienes la información en el centro, es tu punto de partida, pero más allá de eso, tienes un ángulo específico para captar el interés de la gente, para ayudarla a descubrir historias, para explicarle qué es lo que está ocurriendo, para educarla,
que incluso hay algunos medios de comunicación que han empezado a esbozar el desarrollo de cursos en torno a temáticas profundas como el calentamiento global, para aceptarnos como guías, para inspirar y para influir. Y del otro lado tenemos el centro de reunión, que es donde conversamos. A mí me duele mucho cuando me entero de medios de comunicación que dicen, a mí eso de estar moderando me quita mucho tiempo, me parece caótico, voy a dejar que lo hagan otros. Pero después se quejan de que la audiencia esté hablando de sus contenidos en otros espacios. Recordemos hace años, en los comienzos de los medios de comunicación en Internet, que había foros de opinión y esos foros se autogestionaban y representaban una parte significativa de tráfico. Entonces, trabajemos sobre ello. Entretener. Claramente el New York Times lo tiene claro. Lo tiene claro no solamente en términos de poner el juego, sino de cómo lo hace. Lo hace creándote un hábito. Es un crucigrama diario de distintos niveles, pero es uno. Es un juego diario. Eso te crea un hábito. Ocurre por la mañana. Y es posible que ahora muchos, de cuando en cuando, estemos suscritos al New York Times. De cuando en cuando nos demos tiempo de informarnos ahí, pero tengamos el hábito de estar jugando o de estar escuchando su aplicación de audio, que también se presenta como un servicio. Y luego están co-crear y pertenecer. ¿Y por qué digo que es importante co-crear y pertenecer? Porque cada vez más el verdadero efecto de las cosas, la verdadera trascendencia se mide a partir de la reacción de la sociedad. Sé que en Argentina vivieron el caso de la Casa de los Famosos, del Gran Hermano, mejor dicho. Sé que en Estados Unidos vivieron el caso de la Casa de los Famosos. En México estamos viviendo el caso de la Casa de los Famosos. ¿Por qué revive un formato de 1999? Básicamente por la capacidad de viralización que entrega TikTok para que la gente esté creando clips de lo que ahí pasa y entonces alcanza miles de millones de visualizaciones. Pero eso no lo hacen solo las cuentas oficiales de esos programas. Se logra a partir de la reacción de la audiencia, que es lo mismo que pasa en la Kings League, que es lo mismo que pasa en muchos de los formatos de los streamers que sí que están impactando. Entonces se trata de construir eso. Hablemos ahora de medios que no necesariamente parecen los típicos medios de comunicación. Este juego es hecho por un, llamemos, medio de comunicación. Es un medio mexicano, Pictoline, que su producto mínimo viable fue una historieta a la que ellos bautizaron como Bacon. Es un caso de engagement único en toda Latinoamérica y yo diría que a nivel mundial, porque ellos empezaron publicando una historieta. Tienen dos atributos, la capacidad de sintetizar información y la capacidad de ilustrar, de graficar esa información. ¿Qué hicieron? Lanzaron ahora este juego. ¿Este juego es información o no? La respuesta es que sí, porque es un juego a lo Tinder en dinámica de verdadera falsa. Haces swipe a la derecha o swipe a la izquierda dependiendo de si es falso o verdadero y vas ganando puntos. ¿Qué le ofrecen a las marcas? Les ofrecen decks específicos. Entonces tú puedes jugar y entras a un paquete de preguntas sobre series de Netflix. Y les ofrecen también la inteligencia de la audiencia, de las respuestas de la audiencia. Entonces, pues fíjate que en lo que respecta a series, la gente sabe más de las series de HBO Max que de las series de Netflix. Eso es entretener. Eso es comprender lo que puedes hacer con la información y con el conocimiento para convertirlo en algo más. Y este mismo medio de comunicación está por estrenar en HBO Max su serie La vida secreta de la mente, basada en un libro. Van a tener, me parece que eran 8 episodios, es de próximo lanzamiento y de nueva cuenta es un estilo, es un recurso, es un producto que construyó que va a tener un impacto a través de una plataforma que no es la que pensaríamos para un medio de origen digital. Hacia allá tenemos que ir. Johnny Harris es un gran caso de cómo puedes humanizar el estilo. Él es un periodista que se hizo en Vox, el espacio explicativo por excelencia en Estados Unidos, que decide salirse. Es un periodista independiente, ya con millones de suscriptores en YouTube, que también lanza una plataforma de cursos para viajeros, a los que les explica pues cómo crear contenido cuando viajan y demás. Es un emprendedor al que vale mucho la pena. Este es otro elemento, una clara muestra de hacia dónde, desde mi punto de vista, deben ir los medios, que es hacia la suma de nichos. Desde mi perspectiva,
los nuevos medios, incluso los especializados, deberán ser una suma de nichos o subnichos en vez de decir yo cubro toda esta categoría. Porque ¿qué pasa hoy? Está el de deportes, que en realidad es 99% fútbol y 1% cuando algo importante ocurre del resto. Y la realidad es que hoy lo que queremos son esos subnichos. ¿Por qué me gusta POC, que es un caso aquí en Estados Unidos? Primero, porque ellos lo que dicen es, a nosotros nos interesa la lucha por el poder y el dinero en el corazón político, que es Washington, en el corazón financiero, que es Wall Street, en el corazón tecnológico, que es Silicon Valley, y en el corazón del entretenimiento, que es Hollywood. A partir de eso, se asocian con una serie de periodistas especialistas en eso, y entonces generan la misma cantidad de newsletters, 4 newsletters. Van atrapando a las comunidades interesadas en esos temas, los juntan y entonces obtienes por resultado una suma de comunidades que te da además una audiencia con data, que puede acceder a conversaciones, a conferencias con estos autores. Te enteras de los insights que ocurren en la industria. Eso es algo especializado que se sale de la dinámica de millones de usuarios, es por suscripción y tiene elementos de adquisición a través de podcast. ¿Qué otra tendencia estamos viendo? Los creadores dejando de lado el individualismo para también empezar a crear sus propias organizaciones mediáticas. Este es el caso de Post United, a quien vemos a la derecha es a DJ Mario, es un streamer que tiene un equipo en la Kings League, bueno, youtuber más que streamer, que tiene el 20% de este medio de comunicación, Post United, más de 6 millones de seguidores. Esto lo vamos a ver cada vez más, a los creadores corporativizándose. ¿Por qué les pongo a KSI? Porque KSI es uno de los creadores que más subreddits tiene, en Reddit, valga la redundancia, y lo que es interesante es que tiene una comunidad que co-crea, como se los decía, con él. Entonces, ¿qué termina pasando? Cuando él se va de vacaciones, hay una comunidad en Discord y en Reddit que se pone a generar memes sobre él, de tal modo que aunque él no está presente, hay contenido sobre él. Eso es lo que tendríamos que buscar los medios. Oye, ¿cómo yo como medio empiezo a tener una fuerza creativa que me da tips, que me da consejos, que crea contenido conmigo? Actuality es posible que ya lo conozcan, es el medio en español con más seguidores en TikTok, al menos el medio de información general con más seguidores en TikTok. Y es interesante porque fueron 4 mujeres españolas con una misión bastante clara, traducir los periódicos. ¿No producen contenido original? Mayoritariamente no. ¿Me parece que es algo extraordinario lo que hacen? No, pero supieron entender muy bien el timing para hacerlo, supieron meterse a la categoría de noticias en el momento correcto, ahora ya están asociadas con un medio establecido y representa la apuesta de ese medio establecido para conectar con la generación Z, que también lo tenemos que hacer y tenemos que entender que esa generación Z solo llegará a través de la información fundamentada en video rápido y que quizás si logramos construir interés, entonces después habrá un consumo hacia la lectura. Vamos a hablar brevemente de la Web 3 porque es aquí donde empiezo a estar convencido de que cuando menos los fundamentos de la Web 3 tienen algo de valor. Esto que estamos viendo es una función que se llama splits en Mirror. Mirror es, digamos, el equivalente a Medium, nada más que de la Web 3, es decir, para publicar contenido, para publicar tu trabajo y demás. Lo que proponen aquí en Mirror es que se pueda compartir la propiedad de una pieza creativa. Entonces, imagínense que yo platiqué con Ricardo Trotti y él me dio una idea para un texto que yo decido escribir. Yo decido de inicio darle el 5%. Y ese 5% lo va a acompañar por siempre mientras siga existiendo este producto. Y luego contrato o busco a un ilustrador y a ese ilustrador le doy el 10%. Es una forma de tener un trabajo colaborativo, de proponer un círculo virtuoso que claramente contrasta con que los medios de comunicación intentamos muchas veces darle la vuelta a las cosas para no citar siquiera a un competidor. Este sin duda sería un mejor escenario que el que tenemos hoy. Y por eso vale la pena analizar cuando menos los fundamentos de lo que nos están presentando. Si vemos este caso, es un medio de comunicación, de nuevo, no parece medio de comunicación, es la mascota, si le queremos llamar así, una popó, de un medio de cultura pop, que está basado en blockchain. Entonces, vende NFTs de su mascota y a partir de esto financia
su newsletter que básicamente va de cultura pop, de estar hablando de Hollywood, de estar hablando del arte, de estar hablando de cine, pero está dentro de blockchain y ha ido construyendo su comunidad a partir de eso. Ya les decía, nos puede o no interesar la Web3, pero que tiene herramientas que necesitamos para construir los nuevos medios, esa es una realidad. Si seguimos aferrados a lo de estar dependiendo de una tecnológica y del alcance que nos puedan dar, no nos vamos a mover de lugar. En realidad no nos vamos a mover de lugar. Tenemos The Gimmicks. The Gimmicks es la productora de Mila Kunis, que también genera una dinámica en la que pone a la venta una colección de NFTs. ¿Para qué? Para que la gente pueda licenciar estos personajes, pueda estarlos utilizando, los que adquiera, pero también para que puedan votar en los finales de las historias que quieren que salgan en televisión y para que incluso puedan postular sus propios desarrollos de episodios para convertirlos en realidad. A eso es a lo que yo le llamo co-crear, a eso es a lo que yo le llamo pertenecer. En resumen, los medios tienen que replantearse cómo se relacionan con el talento creativo. No pueden seguir tratando a los más grandes talentos como simples empleados, porque esa dinámica de decir las personas se van, las instituciones son las que permanecen, no va más. Se tiene que replantear esto y es algo que involucra al área legal, es algo que involucra al área creativa y es algo que implica reconocer que el trabajo periodístico no es maquila, que el trabajo periodístico es obra intelectual. Bueno, pues tenemos que trabajar sobre ello, pero es un cambio cultural muy grande. Los medios deben dejar de verse como empleadores para convertirse en facilitadores, porque si no, pues los documentales van a ir a vender los directos, los periodistas, a las plataformas de streaming sin pasar por los medios de comunicación, que es lo que hoy ha ocurrido. Si una persona tiene una idea de un podcast poderosa, antes se lo va a vender a Spotify que a un medio de comunicación. No lo vamos a poder impedir. Tenemos que encontrar cómo el talento puede volver a estar interesado en los medios de comunicación, entendiendo que a su modo las plataformas tecnológicas hacen también las veces de medio de comunicación. La era de informar a una audiencia que se limita a escuchar está acabada. Es la era de conversar, escuchar y co-crear. No podemos pretender construir relaciones humanas sólidas y duraderas si lo único que hacemos es tirar 100 notas al día, sin tomarnos el tiempo de auténticamente platicar con la audiencia. Los medios tienen que estar listos para acompañar a sus comunidades a partir de los efectos del periodismo accionable. ¿A qué me refiero con periodismo accionable? A las historias que provocan en un sector determinado algún tipo de reacción. Puede ser una reacción emocional, pero también puede ser una reacción de negocios, puede ser una reacción a nivel conciencia, puede ser una reacción de decir, ¿sabes qué? Que yo voy a creer en esto, yo voy a creer en esto. Tenemos que reconocer nuestra influencia y muchas veces desarrollar los servicios y productos para esos accionables que nosotros estamos generando. Ahí hay futuro. Como en toda relación, la transparencia es clave. El tema es que ya perdimos esa confianza, nos toca recuperarlo. Por tanto, no se trata de hablar de la Web3, se trata de hablar de cómo construir los nuevos medios para los nuevos tiempos. Dicho eso, aquí pueden descargar el ebook que publicamos con una revisión sobre la industria de los medios en torno a la Web3 y conocer los distintos casos. Esta publicación la hicimos en conjunto con Lumo Media Lab, es el Media Lab de Caracol Televisión, en el que tiene 3 pilares: el metaverso, la inteligencia artificial y la Web3. Como ya les decía, hoy el gran foco es la inteligencia artificial, pero vale mucho la pena evaluar qué es lo que pasa con la Web3 por sus postulados. Al final yo no sé si las formas que propone son las que se van a quedar, pero lo que sí me queda claro es que muchos de los pensadores, de los arquitectos de la Web3 sí que se dieron cuenta de muchos de los dolores que tenemos. Dolores que no se van a curar simplemente optimizando nuestros contenidos para el buscador de Google. Lo que tenemos que hacer es curar las relaciones con los seres humanos. Aquí está también el anuncio de mi libro, ese lo pueden buscar en Amazon, no está tan complicado. Mauricio Cabrera, Panmedials, los medios de la pandemia. Ahí analizo qué fue lo que a mi juicio terminó enfermando a la industria y aquí mis datos de contacto. Ricardo, muchas gracias. Gracias a todos.
Buenas, soy Manuel Aguilera de Americano Media. Hace tiempo que te sigo y recibo tu newsletter y me alegra ponerte cara por fin. Has tocado un tema que llevo dándole vueltas mucho tiempo y me parece apasionante, que es el de los IBAIs, ¿no? El divorcio que hay entre los IBAIs y los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Yo creo que lo has contado muy bien. La pregunta sería, o sea, mi tesis es que los medios necesitamos muchos IBAIs, en deporte, en política, necesitamos gente con mucho seguimiento. Hace años, el que era director del país.com dijo en un evento como este algo que trajo mucha cola, que fue: yo ya no miro el currículum de la gente que me llega, sino miro sus seguidores en Twitter, y eso creó un gran escándalo, pero bueno, no iba muy desencaminado. Entonces, bueno, la pregunta es, yo creo que totalmente hay que traer esa gente que no ha querido estar o no ha estado en los grandes medios, como Ibai en deporte y habrá otros en política. El tema es si a ellos les va a interesar, ¿no? Porque yo, creando un medio nuevo, lo quiero. De hecho, en Americano Media, de las pocas cosas o de las cosas que hemos hecho bien fue traer 3 personas que individualmente muy políticas, muy fuertes en Twitter. Las contratamos para la parte digital y en pocas semanas pasamos de 3.000 a 105.000 seguidores en Twitter, gracias a la potencia que tenían los 3. Pero, insisto, a los IBAIs del mundo les va a interesar estar con los medios, digamos, convencionales o tradicionales. A ver, bueno, primero gracias por leerme y por los comentarios. Yo creo que a los IBAIs ya consolidados, a DJ y Mario, va a ser muy difícil que un medio hoy les pueda ofrecer algo, sin duda. Lo que sí creo es que los medios pueden empezar a tener una naturaleza colectiva un poco más marcada, mucho más trabajada, para poder entonces encontrar estos puntos de acuerdo. En cierto modo, la Kings League lo termina logrando. La Kings League logra ser un ente, una organización que reúne a 12 creadores en torno a un torneo, a un producto particular. ¿Cómo lo pueden lograr los medios de comunicación? Eso está por verse. Pero lo que sí considero es que desde los medios mismos debe haber, con la gente a la que vayan contratando, una relación ganar-ganar, una relación variable muy clara, que permita que estos talentos empiecen a desarrollarse en ese medio y que al ir ganando dinero no digan, ¿sabes qué? Que yo me voy. Y otra necesidad que sí veo desde el lado de los creadores es que tarde o temprano, yo te lo digo porque, a ver, no soy el macrocreador, pero simplemente estar en TikTok es algo que me representa tiempo. Y en algún punto los creadores, por más dinero que ganen, dirán, bueno, ya no quiero ser yo el que tiene que salir a cuadro, quiero tener organizaciones. Entonces, una de mis esperanzas es que esos creadores empiecen a desarrollar nuevos modelos de medios de comunicación en los que podamos estar. Pero claramente no serán tanto medios basados en texto, que ese es otro elemento transformacional, ¿no? ESPN podrá ser muy respetado en tele y en su sitio de internet, pero no es respetado en el video digital, conversacional, interactivo, de gamers. Es ese el espacio, desde mi punto de vista. Es que, apuntando una cosa más, no solo nos abandonan esos creadores, sino que nos abandonan los personajes. Messi se va con Ibai, pero por saltar a la política, cuando viene aquí Trump en la última campaña, viene Miami, no se va a Univisión, no se va a Telemundo, no se va a CBS, se va con Alex Otaola, que es un influencer cubano que se conectan miles de personas a diario. Y en España, en la actual campaña electoral, la entrevista que ha hecho Pedro Sánchez con La Pija y el Kinky, que son 2 personajes que hacen un podcast, pues deja fuera a los medios de comunicación. Entonces, si se nos van los personajes, ya eso es tremendo, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, la selección mexicana también aplicó la estrategia del presidente mexicano, gana la Copa Oro y sale con un video criticando a los medios que lo habían venido cuestionando, ¿no? Diciendo, nosotros somos esto. Ese es el problema, que la comunicación directa está acabando con los intermediarios, los medios de comunicación, y pues ahora la fuente
no se siente obligada a ir a espacios incómodos porque dice, yo tengo mis redes. Si es que me quiero exponer a algo, me voy a exponer con gente que me va a tratar bien en el ámbito del entretenimiento. En deportes eso está pasando. O está pasando el caso de los deportistas, que son ellos mismos los que dirigen sus documentales y entonces pues tienes una visión de su vida y de su trayectoria totalmente matizada por lo que ellos quieren contar, ¿no? Entonces, sí, sin duda es el punto. ¿En qué nos hemos equivocado los medios? Desde mi punto de vista, en erigirnos como jueces. Es cierto que a veces nos pasamos de violentos, por ejemplo, en deporte, en política lo puedo entender perfectamente, pero en deporte, pues muchas veces sí los tratamos como lo peor del mundo en algo que al final es entretenimiento. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Pues decir, ya no gano nada estando contigo, más bien me estoy exponiendo a algo, ¿no? Entonces, es delicado, sin duda. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Maca. Gracias por desafiarnos. Les dije que nos iba a desafiar. Dormir tranquilo, no vamos a dormir. Y eso de que te hemos puesto de última para penalizarte era todo lo contrario. La idea siempre es poner la cereza sobre la torta y tener una buena conversación que nos despierte cierta pasión para seguir conversando de esta profesión que a todos nos apasiona. Así que muchísimas gracias, Maca, muchísimas gracias. Y ahora tengo dos anuncios. Ahora ya nos vamos, yo sé que todos tienen cara de cerveza, de un poquito de todo, ya les veo. Y a tomar un poco de calorcito en la piscina. Ahora vamos a pasar directamente acá en mi casa, en la piscina. Van a ver que es un poco grande. Pero primero que quiero agradecerle a la empresa Charbit, que nos está acompañando, nos estuvo acompañando por el cóctel de esta tarde, así que muchísimas gracias. La noticia buenísima, o empiezo por la mala. La mala es que mañana empezamos a las 8:30 de la mañana. Esto muy a pedido de 3 editoras, así que vamos a ver por el tema de género, pero ellas nos hacen levantar temprano. Va a ser mañana Ana María Reyes, Andrea Miranda y Candela Martín de Caviedes. Vamos a tener un panel con ellas. Así que la mala noticia es que vamos a estar muy temprano, la buena noticia es que vamos a estar con ellos, pero ahí, a partir de las 8:30 a 8:35, en ese lapso de 5 minutos, viene el sorteo del auto. Así que quiero que, por favor, estén presentes porque a las 8:26 cerramos la urna y se da vuelta el bolillero. Así que muchísimas gracias, creo que ha sido un día muy fructífero para todos. Disfruten el cóctel y mañana nos vemos a las 8:30.